Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai en Full HD. Este es el resumen del arco 7, la continuación desde el capítulo 51 hasta el capítulo 72, incluyendo los capítulos SS y BB. Recuerda que los demás resúmenes están en este canal, dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Continuemos. Continuando con el video anterior, Subaru le dice a Orvar, Orvar, te encontré. El viejo Orvar se reía y a su vez comía carne. Yorna le reclama a Orvar, le dice qué rayos hace en su castillo y que si acaso estuvo molestando a estos niños que lo deje de hacerlo, que no los meta en problemas. Yorna dice que tal vez ha engañado a estos niños y a su asistente Tanza. Subaru dice, lo siento Orvar, pero tuve que contarle, ya sabes, ya que tú también hiciste trampa. Subaru le atacaron. Orvar se ríe, y que sí, los engañó y quejarse sería algo patético de parte de él. Orvar pregunta si Subaru acaso es de la familia real, ya que Orvar pensaba esto no por la capacidad de Subaru de resolver rápido las pruebas, ¿no? Subaru dice que no diga esas cosas ya que es algo aterrador. Yorna estaba muy molesta, le dice a Orvar, ¿dónde escondiste a mi asistente? Respóndeme, Orvar. Yorna le dice a Orvar, te diré dos cosas, devuélveme a Tanza y detén este juego con estos niños. Recuerden que Yorna pensaba que Subaru y Luis eran niños que se habían envuelto en problemas con Orvar, ¿no? Ella no sabe que ellos en realidad han sido los mensajeros y toda la cosa, ¿no? Ella pensaba que Orvar estaba molestando a estos niños. Yorna estaba muy molesta y se empincha bastante, y le reclama a Orvar, dice que esta es su ciudad y que ya había dicho y dejado en claro que nadie puede hacer lo que quiera en esta ciudad. Y entonces comienza la batalla épica. Los ataques de Yorna eran poderosos. El castillo se partía a la mitad. Subaru hablaba con Orvar. Orvar dice, este viejo es muy terco. Yorna dice, niños, quédense atrás. No soy muy buena conteniéndome. Era una batalla intensa, épica y llena de caos. Subaru pensó que el resultado sería devastador. Yorna usaba sus técnicas secretas, a lo que Orvar decía, ¿cómo es que haces eso? Yorna estaba en el aire, atacaba así, ¿no? Y Orvar usaba sus habilidades de ninja. Subaru pensó, ¿acaso ella usó la técnica de matrimonio en el castillo también? Así es, el castillo como que se estaba partiendo y toda la cosa, y estaba siendo usada a favor de Yorna, como que Yorna lo moldeaba, ¿no? Así que Subaru pensó que tal vez este castillo que Yorna estaba usando la habilidad de matrimonio del alma en el castillo también, ya que la estructura y plataforma era usada a favor de Yorna. Orvar decía, jajaja, usando técnicas extrañas. En medio de la batalla, Orvar daña a Luis. Así es, Orvar usa un ataque y se dirige hacia Luis. Luis estaba muy dañada y murió. El ataque de Orvar fue tan poderoso que mató de un golpe a Luis. Yorna se molesta más. Orvar se ríe, kkkkkk. Subaru también estaba muy malherido por las consecuencias de la batalla. Yorna le dice, niño, mírame. Y Subaru estaba herido, ¿no? Y como que estaba a punto de morir, desangrándose y toda la cosa. Entonces Yorna le dice, niño, mírame, no hay tiempo, ámame. Así es, Yorna le dice a Subaru, ámame. Pero hay una razón para esto, ya que recordemos que la condición para el matrimonio de alma es que la persona tenga ese afecto, esa pasión intensa de amar a Yorna, ¿no? Para que ella pueda vincular la alma y una vaina así y activar su habilidad que le va a dar más fuerza, toda la cosa, así como los enemigos que estaban atacando en la ciudad, ¿no? Entonces Yorna dice, niño, mírame, ámame. Le dice esto por las condiciones de la técnica que Yorna requiere. Yorna dice, si me amas, las heridas se irán, ámame ahora mismo. Orvar se burlaba y se reía de esas palabras, decía, oye, esas palabras no es para que se las diga a un niño. Subaru cada vez estaba a punto de morir por sus heridas. Yorna le explica que debe amarla. Entonces al ver que Subaru cada vez se iba perdiendo la vida, se le iba la vida, entonces lo besa con lengua. Ok, no. Entonces lo besa a Subaru, ¿no? Para que la amara, como que tratando de forzarla. Recordamos que Yorna pues es un bombón también, aunque yo no soy furro, pero sí ella es atractiva. Entonces trataba de forzar a que Subaru la amara, ¿no? Pero no funcionó, ya que Subaru es sim de Emilia. De repente Orvar ataca y la cabeza de Subaru vuela y cae. Subaru sintió que su cuerpo se hizo lejano y que su mirada estaba mal enfocada. Así es, Subaru había sido decapitado. Subaru murió. Subaru cae en la oscuridad, muere y en la sombra escucha una voz. Subaru escuchó la voz de alguien que le dice, te amo, te amo, te amo, te amo, etcétera, etcétera. Luego, Subaru regresa de la muerte. Un nuevo punto de guardado se había dado, y lamentablemente en este punto de guardado solo era segundos antes de que Subaru se viera envuelto en una explosión que le volaría los ojos y luego moriría.
se desangraría, etc. La pelea estaba intensa, ¿no? Subaru había regresado de la muerte. Envuelto en la batalla, una explosión le vuela los ojos y sus glóbulos oculares a Subaru. Luis estaba herida. Intentaba ayudar y proteger a Subaru de los impactos, así que la estaba pasando muy mal. Subaru gritaba y se quejaba. Orvar dice: no soporto los gritos de los niños. Yorna grita: ¡espera! Así es. Orvar se dirige a matarlos a ellos y los ataca. Subaru muere. Y se repite otra vez el bucle de segundos antes de morir. Ojo, como les digo, solamente son 10 segundos antes de que Subaru muriera. Estaban envueltos en la batalla. Así que Subaru, cada vez que regresaba de la muerte, obviamente la explosión y todo esto como que lo dejaba confuso, ¿no? Y con una falta de concentración por lo que estaba sintiendo. Y cuando regresaba de la muerte, otra vez al mismo campo de batalla donde estaba envuelto con las explosiones y todo, se le hacía muy difícil concentrarse e idear un plan. Así que tenía ese problema de segundos, de solo segundos de morir, y de la falta de concentración y la falta de poder idear un plan ante esta situación. Y así es, Zoro regresa otra vez de la muerte. En medio de la intensa batalla, ocurrieron varios bucles y se repetían una y otra vez. Fueron muchísimas. Zoro la tenía difícil, no podía idear un plan ni aclarar su mente. El bucle solo duraba segundos. Así Subaru murió muchas veces con un bucle de solo 10 segundos de vida antes de morir. Cada bucle Subaru intentaba lo poco que podía estando herido. Moría y repetía lo mismo una y otra vez. Desesperado, Subaru no sabía ni entendía qué más podía hacer. Subaru, cuando Orvar tira sus shurikens, seguía intentando y así. Subaru como que ya estaba memorizando los ataques de Orvar, ¿no? Y así que sabía los ataques de Churin y toda la cosa. Así que esta vez Subaru, ya después de tantos bucles, hablaba con Yorna como para acorralar a Orvar, porque ya sabía la dirección de sus ataques y su arma de shuriken. Y en su desesperación, idea un plan con ayuda de Luis y se teletransporta cuando iba a ser atacado por shuriken, justo donde Orvar. Orvar dice: ¿qué rayos? Desaparecieron. Y Subaru, que se había teletransportado con ayuda de Luis, de repente agarra a Orvar y, llorando como un niño, grita desesperadamente y dice: Orvar, yo gané. Es mi victoria. Dijiste que teníamos que atraparte una vez más. Y Subaru lloraba como un niño, a todo pulmón, y gritando su victoria: te atrapé. Orvar estaba muy molesto, diciendo que él fue el que había dicho que no iba a detenerse el juego sin importar qué, que el juego debía seguir en marcha sin importar qué. Así que Orvar, molesto pero a la vez riéndose, se golpeó la mejilla y dice: perdí. Yorna dice: así que esa es tu respuesta. Y así nuestros héroes habían ganado. Orvar se ríe, Orvar dice: eres un mocoso llorón. Luis estaba aferrada a Subaru y también lloraba. Estaba contenta y celebrando con él. Recuerden que esta Luis es una nueva personalidad y quiere mucho y estima mucho a Subaru. Subaru dice: realmente no te entiendo, límpiate, idiota. Yorna estaba ya tranquila por los resultados, pero igual molesta con Orvar. Yorna abrazó a Subaru tiernamente y con fuerza, y a Luis también, y los consoló diciendo que permitiría que llorasen todo lo que puedan, ya que ella es la dueña de la ciudad del caos. Mientras Subaru y Luis lloraban y botaban sus mocos. Orvar estaba muy picón por perder. Yorna le reclama dónde está Tanza. Orvar dice que no hay muchos lugares donde puede esconder a una mujer soltera. Y después de que seguían conversando, ¿no?, nuestros héroes se ponían al tanto de las palabras de Orvar. En ese momento la historia nos lleva con Abel y Medium y Aldebarán, que entraban a un lugar donde estaba Tanza. Allí también estaba Kafma y el falso emperador. Hubo un intercambio de palabras donde un Kafma molesto, ¿no? Con su típica personalidad de por qué están aquí y toda la cosa. Abel dice: solo tengo negocios con la niña de allí. Así es, allí estaba Tanza. Kafma dice: el maestro Orvar me pidió mantener a esta chica en la posada. O sea, ahí estaba el falso emperador, ¿no? Y el falso emperador miró a Kafma por qué Tanza estaba ahí y por qué la estaba reteniendo, o mejor dicho, vigilando. Y Kafma le explica al falso emperador, a Vincent, la situación, ¿no? Y le da contexto sin pretexto. Ojo que Tanza estaba allí por voluntad propia y había congeniado con Orvar, es decir, confabuló con Orvar para hacer esta trampa a nuestros héroes. Vincent entendió el contexto por Kafma y le dice a Tanza que ya no habrá protección de parte de él, pues, ¿no? Tanza le pide disculpas a Vincent Sama, que esta no fue idea de Yornar ni nada, sino que fue obra suya de la Loli, ¿no?, de Tanza. Vice dice: las excusas son innecesarias. Solo le preguntaré a Yornar los detalles después.
se disculpa con Abel, pues sabe que ha cometido algo grave y ha actuado por su cuenta, incluso después de las palabras de Jorna. Le pide súplica que no tiene nada que ver Jorna, menciona sobre que no sabe el contenido de la carta y que Jorna puso cara de tonta de doncella con la carta. Así es, todo fue plan de Orvar usando y aprovechándose de la lealtad y amor que tiene Tanza hacia Jorna. Así que confabuló con ella, obviamente la convenció, ¿no? Y como es una loli un poco ingenua y muy leal, entonces siempre va a querer lo mejor para su ama Jorna, para su señora Jorna. Abel en su momento amenaza a Tanza diciendo que cómo es que debería responder por lo que ha hecho, con su cabeza cortada tal vez, dijo, aunque no lo decía tan en serio. Medium se molesta con él por sus palabras, ¿no? Y así hablan, ¿no? Sobre los atacantes de la ciudad y Tanza les daba contexto, sin pretexto. Tanza menciona que hizo esto para no traer a Jorna Sama a la guerra, ya que recuerden que si Jorna se une a Abel, va directo a la guerra, ¿no? Le va a tener que ayudar y toda la cosa. Así que esta Loli estaba preocupada por su señora Jorna. Y siguen conversando donde Abel le dice que no habrá muerte sin sentido, que él es alguien que usa a los demás de forma eficiente y que no desperdiciará a Jorna de ninguna manera. Ojo que esta Jorna no tiene idea de la identidad de Abel, quién es en realidad. Tanza dice, Jorna Sama, me disculpo, fui muy inmadura. Se dice a sí misma, ¿no? Abel habla con Aldebarán y Medium, donde él dice que ya sabe más o menos dónde está Orvar. Así es, Abel ya había descifrado la ubicación del acertijo de Orvar. Era el gran castillo rojo Rory. Nuestros héroes estaban preocupados por Tarita. Abel menciona que todavía no tiene intención de hacer volver a Subaru a la normalidad, ya que Subaru en este modo chota estaba siendo muy útil, así que las intenciones de Abel era no regresarlo a Subaru a la normalidad. O sea, cuando se encuentren con Orvar, le va a pedir, no tiene intenciones de que vuelvan a Subaru normal, ¿no? A lo que Aldebarán y obviamente Medium se molestan bastante. Abel dice no, como diciéndose a sí mismo y hablando en voz baja, Natsuki Subaru, me acompañarás a la guerra. Y así la historia nos lleva con Orvar, Subaru, Luis y Jorna, donde Orvar le seguía explicando sobre la ubicación de Tanza, ¿no? Y le da contexto. Orvar explica los detalles a Jorna. Jorna dice, así que Jorna dice, ahora sé dónde está Tanza. Jorna le dice a Subaru y a Luis, me disculpo con ustedes, niños. Los residentes de la ciudad fueron desagradables con ustedes. Subaru se sonroja, pues al acercarse a Jorna disculpándose, recordó sus bucles anteriores donde había besado varias veces a Jorna. Ella le decía y le pedía que lo amara, ¿no? Para que se activara su técnica con él. Entonces Subaru recordó esto y se sonrojó. Y así seguían conversando. Orvar le explicaba sobre que Subaru tenía su OC alterado, ¿no? Por la infantilización. Subaru entonces se puso a pensar por qué rayos su bucle solamente duró 10 segundos. Él pensó, ¿acaso mi regreso de la muerte está defectuoso? ¿Qué es lo que sucede? Nunca antes había pasado esto. Un bucle de solo 10 segundos. A lo que una voz suena y dice, te encontré. Y así, una sombra saliendo de Subaru invadió el lugar. Obviamente en ese momento Orvar tenía la mano como felicitando a Subaru, ¿no? Y que como que estaban hablando y le tenía su mano derecha en Subaru, cuando de repente la sombra engulló su brazo, el brazo derecho de Orvar, y se lo tragó. Así es, la sombra destrozó el brazo derecho de Orvar. Jorna gritó, ¡niño! Luis gritó, y Orvar se alejó rápido. Luego la historia nos lleva con nuestros otros protagonistas, donde Kafma alertaba a Vincent, el falso emperador. Ojo que me estoy refiriendo a Vincent como al falso emperador. Abel es el verdadero, ¿no? Pero aquí le vamos a llamar Abel, porque así es su alias, Abel. Tanza decía, oh no, ese castillo, esa sombra. Allí está Jorna Sama. Todos gritaban, una sombra está devorando el castillo rojo. Abel grita y dice, ya veo, así que esto es lo que llevabas adentro de ti, refiriéndose a Subaru. Y luego aparece Ulvik, ¿no? Que dice, vaya, no, vaya. Y luego la historia nos lleva por donde estaba Tarita, y ahí también estaba Ulvik, que dice, vaya, no preví esto. Él estaba cerca de ella, ¿no? Y así la sombra engullía al castillo Rory y comenzaba a expandirse. Esta sombra comenzaba a hacerse cada vez más grande y a devorar todo a su lado. Esta sombra salió de Subaru y decía, te amo, te amo, te amo. Mientras la sombra hacía su caos en la ciudad del caos, la historia nos lleva a otra parte donde está Madeline, uno de los generales, un dragón, que se dirigía a la fortaleza de Guaral a destruir. Y otra vez la historia nos lleva al lugar donde estaba Emilia y los demás, ¿no? Hablando con la familia de Otto. Recuerden que Otto no estaba con su familia porque había sido amenazado por un problema que tuvo y toda la cosa. Y sus padres estaban felices por él y orgullosos de Otto por el cargo que había obtenido. Y así entran en contextos sin pretexto donde
le dicen sobre el plan, que planean cruzar por ahí de forma ilegal y toda la cosa. El padre de Otto se llamaba Maceran y su mamá se llamaba Framir. Y así comienzan a hablar con Roswell. Recuerda que Roswell es un noble muy importante y un mago muy poderoso, respetado en todo el Guernica. Y los padres regañaban un poco a Otto, ¿no? Pero también lo trataban con respeto al momento que entraban en modo vendedor, ¿no? Y así, después de explicar el plan, Garfield y Ran se van a encargar de intimidar y dejar en claro a los enemigos de Otto y ponerlos en su lugar. Los enemigos, obviamente, de ellos estaban atemorizados por la facción de Emilia, ya que tenían bastante impacto y bastante peso, tanto como personajes poderosos y como importantes dentro del Guernica. Estamos hablando de que una era la candidata al trono, sobre todo porque tenía bastante peso por el nombre de Roswell, ya más por esto. Y así, después de que vuelven Ran y Garfield, Petra dice: Ran y Garfield lo hicieron genial, ya habían intimidado a los enemigos de Otto y les hicieron respetar la jerarquía. Y así Roswell seguía negociando con los padres de Otto. Ya saben el plan para pasar ilegalmente por esta frontera. También estaba Frederica, estaba Beatriz, estaba Emilia, estaba toda la campaña. Beatriz explica su condición. Dice: bueno, entonces ya voy a dormir y soñaré con su aro. A lo que Emilia dice: me lo saludas. Luego la historia nos lleva con Ren, donde ella conoció a Henkel, que a pesar de ser un borracho, se da cuenta que él se levantaba temprano para entrenar. Henkel se queja diciendo que debería ser más respetado, pues como conocemos Henkel, pues casi no mucho lo respetan por su condición y por su comportamiento, ¿no? También estaba Schul hablando con ellos. Y después de eso estaba Ren con Priscilla hablando en el baño, donde ella dice que por qué lo contrató a Henkel y que pensaba que Priscilla solo le gustaba tener cerca las cosas bellas, no feas. Y así, como sabrán, no sé si ya lo he dicho en resúmenes anteriores, pero Priscilla a mí me aburre, la verdad, cuando tiene sus diálogos, porque las cosas más insignificantes las hace parecer muy importantes o les trata de dar elegancia a sus palabras. Y eso aburre bastante porque no llega a un punto claro y como que el contexto no tiene mucha relevancia, ¿ya? Entonces leer esas vainas me aburre. Y así, después de muchos puntos de vista, la historia nos lleva a otro lugar. Volviendo otra vez a la ciudad del caos, Abel y Vincent hablaban al mismo tiempo las palabras. Es decir, al momento que estaba la sombra devorando todo el castillo y comenzando a devorar la ciudad, Abel y Vincent hablaron al mismo tiempo y dijeron esto: Kafma, detén esta sombra, como dando la orden y sincronizados al mismo tiempo todavía. El precio es la vida del imperio, debes detenerlo. Y Kafma obedece, ¿no? Abel y Vincent Falso dice: requerimos la fuerza de Yorna Mishigur. Ojo que están sincronizados al momento de decir estas palabras. Y otra vez la historia nos lleva con Tarita, donde Ulvik estaba hablando. Ella estaba en guardia apuntándole. Ulvin hablaba de palabras de estrella y todas esas vainas que confundían a Tarita. Recuerda que Ulvin es un Stargazer. Estas palabras de Ulvin confundían mucho a Tarita. Él sabía muchas cosas. Y él dice: la desgracia de los Chudra. Y para ponerlos en contexto sin pretexto, Tarita, les lo voy a decir por ahora, seguía un mandamiento, una misión. Y en ese mandamiento, una misión, tenía que matar a un viajero de ojos oscuros y cabello negro. Ojo con este dato. Pero ella no es un Stargazer. Y ese que sigue no es de ella. Y ya se lo relataré más adelante. Y este Ulvin no sabe que ella no es la que tuvo la misión original o una Stargazer. Por eso no conocía mucho de las palabras que él decía. Y más se confundía. A lo que Ulvik dijo: un momento, ¿acaso ella no sabe sobre los Stargazer? Ya que recuerden que estas palabras de matar a este hombre de ojos negros y cabello negro tienen que ver como una profecía de la gran calamidad. Y que para detener la gran calamidad tenía que matarse a este hombre, ¿ya? Para ponerlos en contexto. Más adelante se lo voy a explicar mejor, porque la historia nos va a narrar. No es que se los esté quitando porque quiera. Poco a poco la historia nos narra. Y así, Tarita le pide que se retire, ¿no? Apuntándole con su arco. El hombre se retira y luego vemos la historia donde el hombre se retira y aparece Medium y abraza a Tarita. Medium estaba feliz de que ella estuviera bien y le da el contexto de lo que había pasado hasta ahora, ¿no? De cómo habían encontrado a Taz y todo eso. Abel dice: hay que detener la sombra. En la mente de Tarita estaba pensando sobre el mandamiento. Como les digo, más adelante la historia nos revelará esta información. Volviendo otra vez, Jordan pensaba: un momento, esto inició del niño. La sombra que estaba engullendo todo había salido del niño. Las extremidades de la sombra habían salido del niño. Luis estaba allí también preocupada y Yorna gritaba a todos sus sirvientes que huyeran. Luego aparece Kafma a ayudar por orden del emperador y les dice que está ahí por eso. Yorna agradece a Kafma por proteger a su gente de camino. Kafma dice que es su deber como alguien del imperio. Y luego sale con
Luis y se encuentra con Abel, ¿no? Jorna obviamente por la carta ya sabía que Abel era su excelencia el emperador, el verdadero, y le pregunta cómo es que él sabía sus deseos. Abel dice, esas cosas será para después. Y luego habla con Jorna y le dice, ¿qué vas a hacer, Jorna? Abel le dice que debe abandonar la ciudad y retirarse, que esta sombra devorará y se tragará la ciudad y todo a su paso. Y Jorna no quería aceptar esto, ¿no? Estaba molesta y furiosa al principio por las palabras de Abel. Ella dice que su hogar y el hogar de su gente, y que dónde más irían los demás. Recuerden que esa gente es discriminada, ¿no? Porque son semi-humanos, toda la cosa, y en otros lugares incluso son perseguidos. Jorna dice, ¿qué tan peligroso es esto? A lo que Abel dice, es el gran desastre. Abel menciona el nombre del Stargarzer, a lo que Jorna se traga la saliva de forma amarga al escuchar este nombre, Stargarzer. Recuerden que la palabra Stargarzer es muy importante, ¿ya? Es como un profeta que predice desastre y toda la vaina, y que sabe leer las estrellas y todas esas cosas. Abel le dice a Jornar, quiero asegurarme de una cosa, si estabas con esta niña, se supone que también estaba el otro niño. Y dime, ¿dónde está el niño de pelo negro? Jornar dice, ese niño. Y a lo que Abel, como es inteligente y puede sacar conclusiones por viendo las expresiones, ¿no? Y suponiendo los pensamientos y la reacción de las personas, Abel dice, así que tú, refiriéndose a Subaru, ¿no? Pues se dio cuenta que la sombra en realidad sí había sido de Subaru. Lo había confirmado con las palabras de Jornar. Jornar le dice que saque la espada Yang, que tal vez con eso pueda detener la sombra. Abel dice que no tiene intención de sacarla. Y así al final, después de un discurso épico que le da a Jornar sobre que la ciudad, que la gente no siga la ciudad, sino siga a Jornar, y que son capaces de estar semanas sin comer solo por ella y hacer muchas cosas por ella y que la quieren a Jornar, no, la trata de convencer pues para que ella se retire. A lo que Jornar más adelante se pondrá de acuerdo con Abel. Por ahora, ella planea, a lo que Jornar en un principio no quería, pues. Así que ella planea combatir a esta sombra con su gente. Y Jornar dice, y susurra, ámame. Y toda la ciudad, sus habitantes y todo, sus ojos se pusieron de llamas. Ella activó la habilidad del matrimonio del alma. Jornar dice, yo seré tu oponente, declarando la guerra a la sombra. Y Abel que pensaba en Subaru, no dice, así que tú eres. Luego aparece Medium y Tarita y se unen a Abel. Medium dice a Abel, chin, estamos de vuelta. Preguntan por Jorna, ¿no? Abel dice, está por allí. Tarita dice, el gran desastre está incrementándose. Abel se percata de las palabras de Tarita, el gran desastre. Se supone que estas palabras no deberían conocerlo mucho, ¿ya? A lo que Abel abre los ojos y dice, ¿cómo dijiste? Y le dice a Tarita, así que te han enseñado a cómo leer las estrellas, entonces también sabrás cómo escapar de la aniquilación. Y le dice a Tarita, ¿te arrepientes de no matarme en el bosque con esa flecha? Ojo que ya Abel, como ustedes saben, es inteligente y toda la cosa. Ya había sacado conclusiones un poco cuando conoció a Tarita, ¿no? Recuerde que cuando llegó con Subaru a la aldea de Chudra y todo, Tarita tenía su arco en mano apuntando y todo alerta. Ojo que Abel también conocía la profecía y conocía el mandamiento. Ojo con este dato, o sea que Abel conocía lo que se había dicho en la profecía y el mandamiento de que debía matarse a un hombre de ojos negros o un viajero de ojos negros de cabello negro como para evitar la calamidad, o sea, el gran desastre. Esa es la frase. Y obviamente, como les mencionaba, Tarita en realidad no es una Stargarzer. Tarita está siguiendo un mandamiento que en realidad no se lo habían dado al principio y que más adelante daré este dato. Obviamente Abel no sabe nada de esto y en un momento increpa a Tarita y le pregunta todo, ¿no? Y así conversaban mientras Tarita seguía confusa también por las palabras, pero sorprendida por lo que sabía Abel. Más adelante les pasaré contexto sin pretexto para que entiendan. Aldebarán, que estaba por allí, decía, maldición, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Y luego se topa con Orvar, ¿no? Orvar dice que está aquí solo por su excelencia y que es una locura enfrentarse a esa cosa. Aldebarán dice, oye viejo, confírmame una cosa, ¿esa sombra negra tiene algo que ver con mi hermano, el niño de pelo negro? Orvar confirma que sí, que la sombra salió de ese niño. Aldebarán estaba muy furioso con Orvar porque él se consideraba un inútil, a lo que le dice furioso y grita, devuélveme la normalidad, devuélveme mi autoridad, viejo. Si quieres escapar, yo haré tiempo. Pues Orvar no tenía intención de enfrentarse a esta sombra y esta sombra se estaba expandiendo y sacando brazos a lo loco. Y Orvar planeaba retirarse, ¿no? Orvar dice, bueno, el chico ganó después de todo, así que cumpliré mi promesa. Aldebarán se sorprende y dice, ¿qué? ¿En serio el hermano ganó? Aldebarán sintió una alegría y orgullo y admiración por Subaru al enterarse de su hazaña. Orvar dice, oye, ¿cómo rayos planeas ganar esta cosa? Ya que Aldebarán tenía intención de rescatar a Subaru.
Orvar le dice, incluso si alguien desafiara esta cosa 10.000 veces, igual morirá. Aldebarán dice, no es obvio Vejestorio de mierda. Iré allí y moriré 1.000.000 de veces si es necesario. Mientras tanto, en otro lado, Abel y Tarita hablaban del tema de los Stargarzer y del mandamiento, a lo que Medium estaba allí escuchando y pregunta por el contexto del Stargarzer. Abel explica que es un Stargarzer, que es aquel que ha asumido un papel de prever el futuro en función de la alineación de las estrellas y orientación. No llamarlo una predestinación, en lugar de un rol, sería más preciso, y así después de explicar que Abel sabía que Tarita estaba detrás de la cabeza de él, Medium se impacta ante la noticia. Abel se dio cuenta de esto porque cuando la conoció, ella apuntó a Subaru con intención de matarlo. Y recuerden que Abel es muy hábil viendo las expresiones y sacando conclusiones y analizando la situación. Recuerden que Abel es un personaje muy inteligente, observador y bueno analizando y sacando conclusiones. Entonces se había dado cuenta desde hace mucho de las intenciones de Tarita, pero no comprendía por qué ella no hacía movimientos. O sea, Abel también estaba confuso con el comportamiento de Tarita. Y así Medium exclamaba, maldición, no entiendo nada. Después de las explicaciones tanto de Tarita y de Abel, Medium exclamó, maldición, no entiendo nada. A lo que Tarita dice, yo ni siquiera sabía que eres el emperador, ni tu situación, ni la situación del imperio. Y como les digo, más adelante se revelará, Tarita revelará más, le dará más contexto y detalles a Abel, y le explicará que en realidad ella no es un Stargarzer, que en realidad ella sigue un mandamiento, pero que no es la persona que le habían dado este mandamiento, y explicará por qué. Y yo se los explico un adelanto, ¿no? Era de su amiga y antes de morir su última voluntad le dijo que ella debía seguir un mandamiento. Tengan este dato en mente porque más adelante les contaré en detalle esta historia, ¿no? Y así nuestros héroes se vieron envueltos en el caos, se vieron envueltos en la sombra que estaba devorando a la ciudad del caos. Y mientras corrían y huían, Abel casi se cae. Tarita le da la mano y salva a Abel. Abel agradece y a la vez estaba confundido por las intenciones de Tarita, ¿no? Recuerden que la profecía y todo eso. Y descarta por el momento que Tarita no quiere asesinarlo. Abel revela que según la profecía decía, para detener el gran desastre, él debe morir. Ese es el mandamiento que se le ha otorgado a Tarita. Después de hablar con Tarita, que carecía de conocimiento de Stargarzer y toda esa cosa, Abel pensó un momento. ¿La caída del imperio tal vez es otra cosa aparte del gran desastre tal vez? Abel explica que esta sombra viene de Subaru y explica que no es de extrañar que su voluntad interviniera y que la sombra no ataca por quién es más fuerte o nada de eso. Dice que todo este tiempo consideró a Subaru un hombre de numerosos secretos, pero esto está más allá de sus expectativas. Las chicas Medium y Tarita se impactan ante esta revelación y comienzan a planear. Abel dice que debe reunirse con Yorna. Medium quiere ayudar, pero Abel dice que no vaya, que es una orden. Medium dice, entonces iré a ayudar a Luis Chan. Aparece Aldebarán y se une. Dice, yo protegeré entonces a la señorita Medium. Medium exclaman, Al Chin, te has vuelto grande de nuevo. Aldebarán le da contexto sin pretexto sobre el encuentro que tuvo con Orvar y lo que le dijo, ¿no? Abel dice, ¿por qué debería incluirte en mis planes, payaso? Aldebarán le dice, lo siento. Si quieres me incluyes o no en tus planes, no estoy aquí por ti, solo estoy aquí por mi hermano. No voy a desperdiciar mis palabras para convencerte. Mira tus ecuaciones si quieres tú mismo y siéntete libre de agregarlas o no a tus planes. Aldebarán dice que protegerá a Medium y también a Abel y que no se preocupen. Abel no entendía esta confianza de Aldebarán. Abel dice al principio que su presencia no es parte del plan ni de ninguno de ellos fue una vez su presencia parte de los planes de él. Abel hablaba con Tarita, ¿no? Diciendo que si iba a seguir su mandamiento, no que se decidiera. Pero obviamente Tarita no tiene intenciones de matarlo ni nada, porque lo acaba de salvar. La historia nos lleva otra vez con Luis, Yorna y Kafma, que se enfrentaban a la sombra. Yorna dice, así que estás preocupado por el niño, refiriéndose a Luis, ¿no? Luis saltaba y usaba sus habilidades para acercarse, destrozar las sombras, etc. Kafma ayudaba a Luis con sus arbustos espinosos. Los residentes también se enfrentaban a gran desastre, dando todo de sí. Todos lo tenían muy difícil. Y apenas había pasado unos minutos desde que había aparecido la sombra y ya había hecho un desmadre y había devorado todo. Había devorado una gran parte. Luego aparece Aldebarán y Medium. Ali le da indicaciones a Medium dónde saltar, dónde atacar, dónde esquivar, etc. Kafma, que también estaba ahí, Aldebarán también le da instrucciones a Kafma. Le dice dónde saltar, dónde ir, dónde atacar, etc. En un momento Kafma estaba molesto por sus órdenes, ¿no? A lo que se da cuenta y dice, ¿acaso tú puedes predecir al gran desastre? Así es, amigos. Aquí la historia nos narra y nos da detalles, ¿no? Que los lectores ya sabemos, pues, ¿no? Que Aldebarán podía predecir los ataques, movimientos, dónde pisar y toda la cosa, porque ya sabemos que él tiene la habilidad de territorio y toda la cosa, ¿no? Y también tiene bucles. ¿Cómo lo hacía?
en su momento no se nos revela, pero yo le doy este dato porque ya es bastante obvio este punto. También estaba Bell, que está hablando con Jordan, ¿no? Y le da un discurso que le dice que los habitantes no se aferran a esta ciudad, sino que se aferran a ella. Y la corrige, ¿no? Porque Jordan, mientras hablaba, decía otras cosas. Le dice que debe retirarse y que ella es el símbolo de la ciudad. Y después de un argumento épico, Abel dice que esta gente soportaría muchas cosas, incluso el hambre por ella. Y luego la historia nos lleva con el Vincent falso, hablando con Ulvik sobre las estrellas. Luego aparece Orvar y Vincent se burla de su brazo perdido diciéndole si se lo olvidó en un lugar. Luego vemos el flashback de Marilu, la hermana de Tarita. O sea, no de sangre, sino que era su hermana por alguna razón. Y se los voy a explicar. Ya que en la aldea, las personas que nacían al mismo tiempo, como que se generaba un vínculo cercano. O sea, nacían al mismo día y toda la cosa, pero no eran hermanas de sangre, eran amigas, hermanas del alma. Se las llamaba así, ¿no? Era algo valioso en esta tribu de los Chudra. Pauna y Holly también nacieron el mismo día, ojo. Y Marilu y Tarita nacieron el mismo día. Y así vemos la revelación de Marilu y de Tarita y todo el tema de los Stargarse y sobre la misión que se le ha dado. Así que presten mucha atención. La historia nos narra con Marilu, que dice a Tarita, a su hermana del alma, diciéndole: ¿qué debo hacer, Tarita? Soy una Stargarser. Y sin embargo, las palabras de Mariuli, sorprendieron a Tarita, quien quedó tan atónita que no pudo moverse. ¿Qué rayos era un Stargarse? Se pensó ella. Y así se nos narra la historia de Marilu, ¿no? Que era alguien igual que de la gente de Chudra y que nació el mismo día con Tarita y eran hermanas del alma, ¿no? Ya que en la aldea de Chudra consideraba algo valioso ese lazo de nacer el mismo día. Entonces ellas se llevaban muy bien, eran como hermanas, y con el pase del tiempo Tarita notó algo en Marilu, que ella iba cambiando su forma de pensar y su forma de ver las cosas, que era algo en contra de la filosofía de la gente de Chudra. Y llega el punto de la frase que les dije, que le dice: ¿qué voy a hacer? Ahora soy una Stargarse. Resulta que Marilu tenía una hija pequeña que era Utakata. A lo que Marilu, con el tiempo, como les digo, cambiaba su filosofía y toda la cosa. Y le decía a Tarita: ¿qué debo hacer? Aún no he cumplido mi mandamiento. A lo que Tarita le dice: mandamientos o lo que sea, nada de eso existe. Absolutamente no. Eres Mariulu. ¿Qué más quieres que eso? Vives con los Chukradian y mueres como Chukradian. A lo que Tarita decía: pero ¿cuál es el significado de haber nacido? No tengo ningún significado por haber nacido. O sea, llega un punto donde que la novela como que te confunde un poco, ¿no? Por el escenario, que no se entiende bien el contexto, pero yo se lo doy sin pretexto. Entonces, como le digo, con el tiempo ella se enferma y le dice a Tarita que aún no ha cumplido su mandamiento y que cuál ha sido el significado de su vida y de haber nacido, y que no había cumplido el mandamiento y ya estaba ya cerca de morir, ¿no? Mariuli tenía una hija que se llama Utakata. Entonces Tarita le dice: ya basta, yo soy tu hermana del alma, ¿cómo puedes siquiera hablar sobre el significado de nacer frente a mí? Y así, o sea, Mariuli a menudo, cuando era niña, a menudo estaba postrada en cama debido a una enfermedad. Pero a medida que crecía, estos ataques se volvían menos comunes. Todos debían haber bajado la guardia asumiendo que todo con ella estaría bien. A pesar de eso, su salud empeoró con el tiempo ya, hasta un punto sin retorno, a lo que Mariuli vomitaba sangre una y otra vez, y su cara estaba blanca como una sábana. Y así Utakata, que era una niña, que era su hija, se despide, se toma de la mano, etc., ¿no? Y Tarita le dice: ¿por qué habla de esas cosas, de su significado y toda la cosa? A lo que Mariuli le dice: escúchame. Y al final ella le dice: por favor, debes matarlos, ¿no? O sea, es Mariuli la que era la Stargarser, y es ella quien le encarga su mandamiento a Tarita. Y Tarita no conocía mucho este tema de los Stargarses, de la profecía y toda la vaina, pero como amor a su hermana del alma, toma ese mandamiento para ella, a pesar de que ella no es una Stargarse, donde toma su última voluntad. Mariuli le dice: este viajero es un aliado del gran desastre que traerá a esta tierra a la ruina, entonces debes matarlos. Un viajero de cabello negro y ojos negros. Mariuli le dice: detén el gran desastre, Tarita. Ese es mi deber, no puedo cumplirlo más, así que por favor, Tarita, hermana del alma. Y así le encarga este mandamiento. Ojo que la filosofía de Mariuli estaba muy separada y era lo contrario a la gente de Chudra. Es por eso que Tarita, a pesar de ser su hermana del alma, hubo un punto en que la odió por sus palabras que decía, ¿no? Y por ese egoísmo de encargarle esto. Y mientras les decía estas palabras, Mariuli tomó una daga y se la presionó hacia ella misma. La hoja atravesó el cuerpo de Mariuli. O sea, debido a que Mariuli ya estaba enferma y ya estaba por morir, usa esta daga para dejar de sufrir, ¿no? Y como última voluntad le da el mandamiento a Tarita
y prácticamente pues se suicida, pues no, o sea, se aplica la eutanasia. Obviamente esto impacta a Tarita y comienza a correr toda asustada, ¿no? Al final hubo una revuelta en esta noticia en la gente de Chudra y todo, donde interviene Micela, ¿no? Y comienza a explicar, y como testigo estaba la hija de Mariuli, que era Utataka, y ella explica que sí, que su mamá se metió la daga y se mató y toda la cosa, ¿no? A lo que Miselda dice, sí, Tarita es la hermana del alma de Mariuli, ellas han sido desde niñas muy cercanas y es posible que ella haya querido matarla. Y así la gente pues ya sabía que en realidad pues Tarita era su hermana del alma de la que se había matado. Entonces se descarta que como sospechosa o que haya cometido el homicidio, ¿no? Y esa era la explicación de Tarita, de que ella seguía un mandamiento pero que no era un Stargarzer. Y así la historia continúa. Después de no poder hacer nada con el desastre, Yorna se convenza y ordena la retirada. Mientras seguía el caos y la ciudad era devorada, Luis va a intentar encontrar a Subaru. Kazma dice, debemos traerlo de vuelta. Aldebarán dice, maldición, bromeas, ella es... Y luego se calla. Kazma dice, ¿qué dices? Aldebarán dice, ella es una... y se queda callado. Aldebarán dice, maldición, ¿por qué tengo que preocuparme por ella? Luego se dirige allí y noquea a Luis, porque como Luis Arnes estaba acercando donde Subaru y había mucho peligro, las manos, toda la sombra, la noquea para poderla salvar y sacarla de ahí. Aldebarán regresa y le dice se expresaba y se dirigía hacia Kazma como Antena Bro. Kazma dice, no me llames así. Kazma hizo un camino con sus habilidades para ayudar a Aldebarán a salir, ¿no? Mientras tanto Abel grita, hazlo ahora, Yorna. Yorna dice, yo no te amo. Entonces una de las estrategias era que Yorna usara a la ciudad y a los habitantes para hacer un ataque, ¿no? Un ataque a las sombras y ocasionar un gran ataque que fuese como una explosión, una vaina así. Entonces la novela lo narra de esta forma. El gesto en sí no tenía sentido, muy parecido a cuando el castillo fue tragado. Era simplemente un gesto de Yorna para dar a conocer cuánto estaba dispuesta a sacrificar para lograrlo. Yorna dice, yo no te amo. Con esas palabras, ante el gran desastre que se había tragado la mayor parte de la ciudad demonio, de la llamada llama del caos, el alma de Yorna explotó. Su potencia era ciertamente como si la misma ciudad se hubiera derrumbado. El impacto de la explosión produjo algo parecido a una onda expansiva, y un tremendo vendaval hizo estallar a la ciudad demonio. Sacudido por la onda expansiva, todo lo que componía la ciudad demonio se rompió, aplastó, borró. En medio de todo esto, el gran desastre en el nexo de la onda expansiva fue engullido por la destrucción y ciertamente también fue destruido. Con eso, con un solo golpe desatado a cambio de la ciudad misma, el gran desastre fue negado. Abel dice, no fue suficiente. En medio de la implacable tempestad y las persistentes columnas de humo, resonó la voz de este hombre. Y en ese momento, Yorna ya activa su poder y el ataque potente con una explosión, y en ese momento había una niña que se dirige hacia allá. A lo que Yorna dice, ¿Tanza? La pequeña figura de la chica niña Loli Ciervo estaba saltando directo hacia las sombras. Así es, la Loli Ciervo saltó hacia la sombra. Y luego sigue el flashback donde... esto se descarga del flashback. En el momento que la chica Loli se lanzó, Yorna dice, no, no lo hagas, y se dirigía hacia ella. O sea, lo que la Loli quería hacer, ahorita se los voy a contar, tenía un plan la Loli, ¿no? Como que después de la explosión quería dar a ella un último ataque para detener a la sombra. Yorna grita, no, no lo hagas. Tanza arriesgaba su propia vida para detener el gran desastre. Mientras tanto, Tarita observaba ahí y usa una flecha para detener el movimiento imprudente de Yorna, ya que Yorna se estaba acercando a las sombras para detener a Tanza. Entonces ella le tira una flecha, ¡pa! Y le cae en la pierna a Yorna, y con eso ya cae hacia abajo. Obviamente lo hace con el objetivo de salvarle la vida a Yorna, ya que ella se estaba precipitando por Tanza para acercarse a ella sin tener en cuenta el peligro, ¿no? De la sombra y toda esa vaina. Así que Tarita con una flecha la salva. La historia nos revela un flashback donde Tanza hablaba con Vincent, el emperador falso, donde él le dice que si Yorna usa su habilidad para detener las sombras, o sea, la habilidad del matrimonio del alma, no hay garantía que esto lo detenga las sombras. Él le sugiere a Tanza que no será suficiente y le dice a Tanza que ella debe morir, pues, ¿no? Debe ayudar a Yorna con ese ataque final y toda la cosa. Y como la Loli era un poco ingenua y toda la cosa, y como ella era muy leal a Tanza, ella amaba a Tanza. Ella era una de las personas que Tanza también amaba bastante. Porque recuerden que la habilidad de matrimonio del alma, una de las condiciones es que se active esto, es que la persona la ame a Yorna. Entonces Tanza era muy leal a Yorna. Tenía esa pasión de amor hacia ella, de alumna a maestra y de sierva a señora. No confunden
otro tipo de amor. Y así se ve en el flashback donde Vincent le hablaba de que Vincent le decía que Jordan no querrá abandonar la ciudad y no importa qué, y así convencía a Tanza para que, insinuándole que se sacrificara, y como Tanza llegó a la conclusión de que sí, realmente ella debería ser un mártir para que así Jordan tome ese sacrificio y se retire de verdad y no se aterca con el gran desastre, y que así con esto Jordan intente usar todo lo que tenga de sí para lo mejor. O sea, esa es la conclusión que había llegado Tanza, ¿no? Y en realidad era una buena conclusión, ya que el ataque final que hizo efecto. Y ahorita les voy a explicar por qué. En pocas palabras, Tanza debía morir. Y así la Loli se había dejado persuadir para que se convirtiera en mártir, todo por el bien de Yorna Sama. Y así, amigos, después de la explosión que hizo Yorna, que fue un ataque muy poderoso, la Loli se lanzó. Tanza se lanza y como que da el último golpe de gracia. Y al parecer había funcionado. Así es, no fue en vano su sacrificio. Cuando Tanza se lanzó, escuchó las palabras de la persona que amaba y que ella amaba. Era Yorna que le dijo no lo hagas. Y como les dije, Tarita la había detenido, le tiró una flecha. Todo explotó y la sombra desapareció. Pero el caos y las consecuencias habían sido devastadoras. Todo se llenó de luz. La ciudad demoníaca había sido destruida y desvanecida. Se hizo un abismo en donde estaba el epicentro de la sombra y al momento de la explosión, ¿no? Un hoyo gigante. El desastre desapareció abruptamente. Ojo que todos atacaban a la sombra. Yorn usaba toda la habilidad y toda la ciudad para atacar y toda la cosa. O sea, dieron todo de sí. Este desastre era devastador. Y la niña Tanza, la Loli Ciervo, había dado el último golpe final. Kafma dice: vaya, fui salvado por esa niña, soy deplorable. Y después estaba Medium y Aldebarán hablando con Kafma. Kafma decía que solo estaba allí como guardaespaldas y que sí son enemigos pero que por ahora no lucharán. Kafma le pregunta a Aldebarán cómo sabía los movimientos y el ataque de las sombras. Aldebarán dice: es un secreto comercial, amigo. Y así Aldebarán le dice a Medium que encontró su casco y que nadie en el mundo puede romperlo. Aldebarán explica a Medium que si la Loli no se hubiera lanzado, las sombras los hubiera engollido a todos y todos habrían muerto. Medium estaba agradecida con Aldebarán por salvarla, y Kafma pues ya también se estaba agradecido de él, pero ya se había ido. A lo que Medium comienza a reflexionar y le dice a Aldebarán que tal vez hubieran debido usar otro tipo de método, ¿no? Para atacar a las sombras, o que hubieran hecho otro tipo de acciones. Aldebarán dice que no hubiera servido nada eso, que solo sería humo en realidad lo que estaba diciendo Medium, dándonos a entender al lector que ella lo había intentado varias veces con su habilidad en sus bucles. Luego aparece Abel y habla con Yorna, se ponen al día. Ella dice que ya perdió mucho por hoy. Abel le habla de la carta y que no es tiempo de lamentos y que hay que tomar acción. Abel era cruel. Yorna saca su obidomi y le dice que Tanza lo hizo para ella y que era de los cuernos de su hermana mayor, o sea, de la hermana de Tanza. Tanza quería tanto a Yorna que hasta los cuernos de su hermana, cuando ella murió, los usó para darle un objeto a Yorna Sama, un obidome, y se lo dio a Yorna como un medio de pago. O sea, Yorna tenía muchas cosas que eran de la gente de la ciudad, le había dado como tributo a ella, ¿no? Ella no les obligaba nada, obviamente, pero ellos, por su amor y por su lealtad y toda la cosa, le daban cosas muy valiosas, cosas como horquillas y más. Yorna le explica que estos son tributos de sus niños de esta ciudad hacia ella, y que como ellos no tenían dinero y nada, porque la amaban mucho, le daban como tributo, y que se la dieron para pagarle, ya que eran personas sin hogar, eran renegados, perseguidos, etc. Ya que estos son semihumanos con cuerno y de diferentes razas, y recuerden que hay estos tipos de semihumanos, son muy buscados en otros lados, y hay quienes son muy perseguidos por otro tipo de gente, discriminación, etc. Y que esta ciudad y sus ciudadanos estaban agradecidos con Yorna, porque ella los acoge y los protege. Yorna dice que los tributos que le han dado demuestran el amor que le tienen hacia ella, y que ella debe estar a la altura de ese amor tan apasionado. Yorna dice que le dice a Abel: ¿estás seguro de cumplir con mi deseo de la carta? Abel dice: debemos usar como base la ciudad de Guaral. Además debes pensar que priorizar tu deseo o tu propio amor. Abel le dice a Tarita que no se preocupe por lo que hizo, que ya está bien. Que no se preocupe por lo que hizo, pues Yorna ya está bien. O sea, después estaba Tarita ahí también, y Tarita se preocupó un poco por la flecha que le dio a Yorna, ¿no? Pero como sabes, Abel es inteligente y es eficaz. Entonces dice que no se preocupe Tarita, que fue un buen acto, que fue oportuno la flecha, y que ella obviamente entiende Yorna, ¿no? Y que se entiende la situación y el contexto, así que no se preocupe porque le haya disparado en la pierna a Yorna. Y así Abel le da contexto sin pretexto a Tarita, ¿no? Y así Tarita le da contexto sin pretexto a Abel sobre que ella no es el estragarse, sino su hermana del alma,
sobre todo lo que vio en su flashback, y así Abel entiende que ella no es un Stargarze, y por eso comprende por qué las confusiones entre sus palabras y la falta de conocimiento que tenía Tarita. Aldebarán y Medion escuchaban, y Medion daba quejas por la forma en que Abel explicaba y se expresaba. Abel explica que Jorn no tiene otra que seguir el camino de ellos para proteger a su gente. Abel era muy cruel con sus palabras. Obviamente yo lo estoy resumiendo bastante, amigo. Aldebarán y Medion escuchaban y Medion daba quejas y seguía con sus quejas. Abel dice que hay que darle utilidad a Jornar y Medion dice: te odio por hablar así. Aldebarán inicia la conversación sobre el desastre y Subaru. Todos dan información de lo que escucharon de los demás, de Jornar, ¿no? De Orvar, en el caso de Aldebarán, y se dan cuenta que el epicentro de la sombra del desastre fue Subaru. Lo confirman porque en sí ya se suponía, ¿no? Ellos ya lo suponían, pero lo confirman. Tarita pensó, se nos revela pues que la cazadora de lo que estaba jodiendo en el bosque en realidad era Tarita, y de la que había matado en los bucles anteriores, al menos supuestamente era Tarita la que había matado en los bucles anteriores, la cazadora, ¿no? Debido al mandamiento de Tarita. O sea, esto nosotros como lectores ya lo suponemos. Abel revela, ¿no? Conversando con todos que Tarita tenía la intención de matarlo, porque se da cuenta, como le dije, Abel es muy perceptivo, muy inteligente y saca conclusiones muy eficazmente. Él se dio cuenta que la intención asesina cuando Subaru y él llegaron a la aldea de los Chudras, y Tarita estaba con esa intención asesina apuntando a Subaru. Según las palabras de Abel, según el mandamiento que ella seguía, es que ella la quería matar a la persona del mandamiento, ¿no? Pero que no sabía quién de los dos era, y que pensó en su momento que era Subaru, ya que Abel conocía que el gran desastre lo traería un viajero de cabello oscuro y ojos negros, y ella pensó que era Subaru en realidad, y no Abel. Todos estaban como convencidos de que Subaru había muerto, ¿no? Por lo que acaba de pasar. Pero al final, como les digo, Tarita le explica a Abel que en realidad ya no es la Stargarze, que sigue el mandamiento, y por ahora estaban bien. Todos se dan cuenta que Subaru había sido la persona del epicentro del desastre, y que la sombra salió de él. Todos estaban como que convencidos de que Subaru ya había muerto, pues, ¿no? Aldebarán dice: descuiden, el hermano está vivo. Abel dice: payaso, ¿cómo estás seguro de eso? Aldebarán dice: solo piénsalo. Y Abel comienza a pensar sobre todas las situaciones que habían pasado, sobre los planes de Subaru y la suerte que este tenía. Y ya tenía duda de si estaba vivo o si estaba muerto. Aldebarán dice: lo sé porque si no lo estuviese, el mundo hubiese sido destruido. Luis también estaba con ellos, ¿no? Y empezó a escarbar buscando a Subaru, y comenzaba a llorar y escarbar mientras hacía daño en las manos. Pero todos sabían que Subaru no estaba ahí y que todo había sido... Eso era un desastre, era un hoyo y había desaparecido varias cosas. Entonces era un desastre todo. Luis comenzaba a escarbar. Entonces no tenían ni idea de dónde se había ido Subaru, todas las cosas. Y mientras conversaban y planeaban, Abel se le ideó un plan de cómo encontrarlo, y que para eso debía crear un caos lo suficientemente eficiente para que todos buscasen a Subaru. Ojo con este dato, Medion no entendía nada y se quejaba. Abel le dice: diremos lo siguiente, que se expanda las noticias, que se expanda el rumor. El hijo ilegítimo de Vixen Wallachia, una abominación de cabello negro y ojos oscuros, está buscando apoderarse del puesto de su padre, precisamente como una recreación de la guillotina de Magrisa. Siguiendo con la narración, de repente la historia nos lleva a otro lugar, donde Subaru estaba tosiendo y estaba en un lago ahogándose. De repente Subaru es rescatado por alguien que hablaba mucho, un niño de pelo azul, un niño con ropa japonesa y una espada. Subaru dice: ¿quién eres? ¿Dónde estamos? El niño dice: oh, qué espléndido, qué grandes preguntas, justo como esperaba. No, incluso supera mis expectativas. Tú que cruzaste el lago negro y llegaste a esta isla, la isla gladiador Ginnungagap, tú con esa mirada desagradable en tus ojos, arremolinándose con tan maravillosas premoniciones. De hecho te responderé: soy el rayo azul de Wallachia, Cecilus, el actor principal de este mundo. Subaru se quedó boquiabierto cuando escuchó grandilocuentemente declarar eso ante él. Subaru dijo: ¿el más fuerte de Wallachia es un niño? ¿Cecilius Segmund? Así es, este niño se presentó como Cecilius Segmund y se llamó a sí mismo el rayo azul de Wallachia. Recordemos que este nombre, es de uno de los generales divinos, que es el más fuerte de Wallachia, así que con este nombre Subaru quedó sorprendido. El niño sonreía justo delante de él. Era un niño de la misma edad que Subaru encogido, con la misma vibra de un mocoso desagradable. El niño dice: wow, tomémoslo con calma. No hay necesidad de ponerse nervioso. Afortunadamente lograron salir con vida. Así es, él se refería a 2 personas. Así que pueden tomarse su tiempo para hacer cosas después de que la pequeña señorita que vino con ustedes se despierte, dijo el niño. Y así, después de una charla, Subaru está preocupada por Luis Arner y pregunta por una niña, ¿no? Y Cecilus, el niño que se decía llamar el más fuerte de Wallachia, le dice que sí, hay una niña y que ya la había dejado descansando en otro lugar. Y
Césulo le da contexto sin pretexto a Subaru, ¿no? Y le dice que está en la isla Gladiador, y que a su alrededor hay un lago que está un lago de aguas negras, ¿no? Le habla sobre la maldición, que no se puede salir de esta isla porque hay una maldición y que morirán inmediatamente. Y le comienza que no deben ser y le dice que no deben ser muy ruidosos porque si no el jefe se molestará. Al mismo tiempo de la historia nos lleva a otro lugar. Había una habitación de cierta mansión. Una mujer gritaba con una voz irritada y chillona, con lágrimas en los ojos. No solo gritaba, sino que su ira iba acompañada de acciones. Un jarrón fue lanzado y se hizo añicos, con fuerza sobre la alfombra. El hombre suspira. Con los pies empapados de fragmentos de jarrón, la mujer grita y dice: cállate, no sé qué es lo inevitable, me importa una mierda. Sacudiendo la cabeza con disgusto, haciendo un violento berrinche. Si es la mujer hacía un berrinche, pues. Con el pelo de su hermano haciendo en dos, haciendo un nudo. Ella era Katia, con los ojos azules llenos de lágrimas, mientras dejó caer su cuerpo inválido en una silla con ruedas y sacudió la cabeza con disgusto. La mujer gritaba: maldito mentiroso, ojalá estuvieras muerto. El hombre le decía: Katina, yo también lo siento, la verdad es que no me lo esperaba. O sea, ella era la prometida de Tok y el hombre que hablaba era Tok. Y Katina estaba molesto porque su hermano a veces había muerto, ¿no? Tok le había dado la noticia que él se había sacrificado. Recuerden cuando ellos estaban escapando, Jamal se usó como carnada ante el enemigo. A lo que Tok pensaba: es difícil creer que ella, o sea que su prometida, que era muy preciosa, esté en pareja de sangre con el insensible y tosco de Jamal. Esta mujer era bella, de pelo marrón, pero era una inválida, era una lisiada, débil y vulnerable a ser amada. Es la encantadora prometida de Tok. Katina decía: siempre me has mentido y tampoco has traído a casa a mi hermano. Me dijiste que no ibas a ir a ninguna parte después de esto y ahora yo solo soy una promesa rota. Y tú un maldito mentiroso. ¿Por qué le decía esto a Katina? Uno, por la noticia de su hermano, y dos, porque Tok iba a partir. Él había sido asignado como el compañero de Araquilla e iba a partir al Coliseo de Ginnuber. Así es, la casualidad de la historia es que Tok iba a dirigirse con Araquilla a la isla Gladiador. Katina dice: prométeme una cosa porque te vas a ir. Lo primero que hay que hacer es una promesa, dice Katia o Katina con voz temblorosa mientras es sujetada por detrás por Tok. Tok amaba mucho a esta mujer y ella también la amaba mucho. Tok asintió en silencio a Katia, que seguía queriendo una promesa, a pesar de que él había roto tantas. Katina dice: por favor, tú vuelve a salvo. Los brazos de Tok la sujetaron con fuerza por detrás y las débiles manos de Katina se posaban sobre las suyas. Tok besó el pelo de la encantadora mujer, asegurándose de su tacto. Y entonces se decide: volveré con ella, cueste lo que cueste, se dijo Tok, y le hace la promesa que volverá. Luego la historia nos lleva con Ren, donde Chul le dice a Ren, Priscila quería verlos, ¿no? O sea, los llamaba a reunirse. Entonces Ren está hablando con Chul y Henkel, ¿no? Conversaban. Aquí lo importante es los pensamientos de Ren hacia Subaru. Ella piensa sobre el miasma de Subaru, ¿por qué es que apestaba tanto? Al principio, en sus pensamientos se decía a sí mismo, ¿no? Que él al principio era muy sospechoso, pero que ya había reconocido las verdaderas intenciones de Subaru, al menos con ella, que no había malicia en sus palabras ni sus acciones. Y también después ya comenzó a hablar con Priscila, que estaba allí, ¿no? Y lo gracioso de esto es que incluso Ren confirma lo que yo estaba pensando cuando estaba leyendo esto, cuando ya he leído los capítulos SS. Y Ren lo dice, ¿no? Que las conversaciones de Priscila siempre son tan difíciles de entender y que no aportan nada, esto ya lo agrego yo. Y que son muy aburridas, esto lo agrego yo. Y sin relevancia, también lo agrego yo. Así es, Ren dice: las conversaciones de Priscila San siempre son tan difíciles de entender, porque ella usa palabras elegantes debido a su ego y toda la vaina, que no aporta nada. Schul elogiaba a Ren, ¿no? Ya estaban todos reunidos, de los consejos que le daba a Priscila a ella, porque era maestra de Priscila, porque Priscila era maestra de Ren. Y Henkel se quejaba y decía: oye Schul, no digas esos elogios a Ren, ella es nuestra enemiga de otra facción y solo la están ayudando a crecer. Estaba molesto Henkel. Y Priscila lo calla y le dice que no le des órdenes y le da su disco. A lo que Henkel dice: pensé que solo la estabas manteniendo cerca de ti como un lacayo, para que pudieran dar información sobre su campamento, para que puedan estar ellos después en una posición desfavorable. Hay un límite para los juegos. Priscila dice: silencio tonto, ¿tienes la intención de darme órdenes? Henkel hace... Priscila dice: te he dado varios golpes dolorosos, pero eres un hombre que nunca aprende, ¿no?
mis manos no están libres para vencerte, porque su tarea es pasar la página de ese libro. Ren sintió miedo de Henkel, que era demasiado exagerado. Por supuesto, había sido testigo de la destreza y el manejo de la espada de Priscilla. Priscilla los había reunido por una razón y les dice: ya es hora de que aquellos que han dejado esta ciudad lleguen a la ciudad demonio de Priscilla. Y así, después de las conversaciones, Ren y Priscilla se van a bañarse y toda la cosa. Priscilla suculenta se para y ve la ventana, ¿no? Y dice: Ren, mira el cielo. En el cielo había un punto negro, pero este punto negro comenzó a aparecer más puntos negros. No eran 2 ni 3, se estaban multiplicando lentamente. A medida que su forma borrosa se volvía más y más clara, la garganta de Ren, sin darse cuenta, soltó un grito ahogado. Los números aumentaban. Ren percibía la amenaza con su piel, con su alma verdadera. Priscilla dice: date prisa y dile a los de abajo que preparen las armas. Esos puntos negros no eran más ni nada menos que dragones alados. Y así abajo estaba Flop, estaba Chul, Utakata, mientras hablaban de su madre, de sus personas queridas, ¿no? Chul dice que quiere ser fuerte igual que la hermana de Flock. Utataka dice que si quiere ser fuerte debe practicar con ella en el arco. Y así ellos se dan cuenta también de lo que pasaba en el cielo. Y estos dragones comenzaban a tirar piedras y atacar. Comenzaban a dejar caer piedras grandes, muy grandes. Y comenzó la pelea. Comenzaron las bajas. Estas piedras le caían a los soldados y hacían un desmadre, ¿no? En la ciudad de Guaral. Obviamente en la ciudad también se encontraban los comandantes. Se encontraba el general de segunda clase, Sir Osman y sus hombres, que originalmente habían sido enviados a la ciudad. Y así comenzó la batalla y todos comenzaron a estar en guardia, comenzaron a reunirse, a idear. Los soldados comenzaron a moverse uno aquí, uno que otro, comenzaron a atacar. Y nuestros personajes estaban en apuros, ¿no? Porque estaban siendo atacados. Sir le dice a Miselda: una bandada de dragones voladores. Avisa a tus soldados. Y Miselda dice: avisa a tus soldados también, Sir. Yo movilizaré al Chudrak. Inmediatamente después de percatarse del peligro, Miselda habría saltado con una tremenda patada desde el techo del ayuntamiento sobre los anchos hombros de Sir. Y así se ponen alertas y se empiezan a movilizar y a preparar para la batalla, ya que el enemigo estaba atacando. Sir da la orden y toca el timbre: ataque enemigo, vienen del cielo. Su grito dio una patada en la espalda de sus ayudantes para que alertaran a toda la ciudad, a toda la fortaleza de la situación crítica. Henkel le decía si tenía una idea del atacante a Sir. Sir dice que eran dragones y que lo más probable es que sea un general y que nadie es tan capaz de movilizar a tantos dragones, a tantos jinetes de dragones voladores, y que solo hay una persona, el general llamado Madeline Echar, la general dragón volador, la general divino Madeline Echar. A lo que Henkel dice: mierda, uno de los 9 generales divinos no puede ser. Y así los dragones seguían botando las rocas que estaban matando a los soldados y destruyendo las ciudades y el fortalecimiento que habían hecho nuestros protagonistas, ¿no? Continuando con la historia, el ataque seguía y las piedras seguían cayendo, ¿no? Entonces nuestros protagonistas Flop, Utataka, Chul huían cuando de repente uno de los dragones cayó y estaba ensangrentado. El responsable fue Henkel. Henkel salió rodeado de sangre. Henkel había matado a un dragón. Lo hizo Shift. Flock dice: vamos a pasar a la clandestinidad para escapar a los ojos y las narices de los dragones voladores. ¿Podrías, pelirrojo San, acompañarnos a un restaurante o almacén cercano? Allí podremos engañar a los ojos de los enemigos. Henkel dice: parece que estás bien informado sobre los dragones, ya que Flock tenía información de cómo evitarlos y toda la cosa. Flock explica que sí, debido a que es un comerciante y que ha estado por muchos lugares y que aprende mucho. Henkel dice: oigan, tontos, ¿acaso creen que les ayudaré o seguiré sus órdenes? No se emocionen con sus planes. Solo estoy aquí para proteger a ese mocoso de Chul. Si le pasa algo, la señorita Priscilla se molestará conmigo. Eso es todo. Flo dice: espera, pelirrojo San. Espera un segundo. ¿Entonces crees que proteger el estado de ánimo de la princesa es más importante que proteger a la ciudad? Henkel dice: así es, tonto. Tengo algo más importante que esta ciudad, más importante que la vida de alguien y no de este don nadie. La señorita Priscilla, que adora a este idiota, no sé por qué, tiene algo que necesito y que ella me tiene que dar sin importar. O sea, al parecer Henkel sigue a Priscilla por algo, ¿no? Y que si él dice y explica que tiene que seguir las órdenes y por lo tanto tiene que mantenerla tranquila a Priscilla y por lo tanto tiene que proteger a Chul. Y Henkel sigue explicando y dice que no le importan cuántas personas mueran, cuando de repente alguien aparece y dice: tú eres el que está matando a nuestros dragones. Era una pequeña figura. Estaba de pie con sus cortos brazos cruzados frente a Henkel mientras intentaba llevarse a Chul, bloqueando su camino. O sea,
Cuando nuestros héroes estaban hablando, Henkel toma el chul y estaba corriendo junto con los demás. Corrían y huían mientras hablaban, ¿no? Y de repente son intersectados por esta Loli dragona. Y dice, has derramado la sangre de nosotros los dragones. Así que en expiación, tu sangre será derramada hasta que no quede nada, tontos. Ella era nada más ni nada menos que un general divino. Era casi como la del imponente divino general que había despojado a mi celda de su pierna. Flo dice, pelirrojo-san, ¿crees que puedas lograr una apertura? Quiero dejar que Mayordomo Kun y la señorita Utakata escapen de alguna manera. Y así, esta Loli se presenta como Madeline Schar, uno de los 9 generales de divinos y un dragón. Henkel dice, ¿los 9 generales divinos? Henkel estaba sudando de miedo. La chica Madeline se presentó a través de su título, a lo que Henkel se quedó sin palabras y sus rodillas temblaban. Madeline dice, saca tu espada porque yo el dragón te heriré, te voy a herir y por cada gota de sangre que se ha derramado te haré sufrir. Con un agudo, y entonces empieza la batalla, ¿no? Y Madeline se acerca a atacar a Henkel. Con un sonido agudo, la espada cayó de la mano temblorosa de Henkel, o sea, cuando Madeline se acercó a atacarlo, Henkel soltó su espada y cayó. Madeline dice, después de todo, no eres una guerrera. Las palabras despectivas de Madeline fueron conducidas al costado de Henkel, acompañadas de un puño. Es decir, Madeline se acerca a Henkel, Henkel suelta la espada y le da un puñetazo y Henkel sale volando. Y mientras Henkel salió volando, a su alrededor habían casas y salió volando y golpeando las casas que estaban siendo destruidas con su cuerpo. A lo que Madeline exclama, dice, debilucho. Mientras tanto, Madeline levantó su hoja alada voladora como para apagar a Henkel. O sea, Madeline le estaba dando una paliza a Henkel y lo iba a matar. Chul dice, no, por favor. Chul se mantuvo alejado, no estaba alejado, pero corrió hacia proteger a Henkel y se interpuso entre Madeline y Henkel. El pequeño cuerpo de Chul cubría a Henkel y cuando hizo su ataque para matar a Henkel, algo pasó. Los ojos de este niño, los ojos de Chul, se prendieron en llamas. No es posible, ¿acaso estás emparentado con ese zorro? Y en un solo golpe la figura de Madeline saltó, ascendiendo al cielo sobre la calle. Su brusquedad y velocidad hicieron que Flock le pareciera que simplemente se había desvanecido. Sin embargo, el suelo que había pisado se derrumbó violentamente. Así es, Madeline se había elevado, ¿no? Levantó la espada alada voladora en el aire con ambas manos con todas sus fuerzas. Y Madeline dice, estás en mi camino, en el camino de este dragón otra vez. Vete, molestia. La hoja alada voladora de Madeline se balanceó hacia abajo, acercándose furiosamente al suelo. Schul gritaba de dolor, a lo que Flock dice, maldición. Aunque Schul esté resistiendo los golpes, si no hago nada, morirá. Y sobre todo, Medium se enfadará conmigo. Y Flock corrió hacia Schul. A lo que Priscilla aparece y dice, bien hecho. Y Flock grita, Princesa Kun. Schul dice, Princesa Sama. Utataka dice, Puh. Y Priscilla dice, no deberías saberlo ahora. Lo que debes gritar en un momento como este es un elogio. Flock dice, gracias por salvarnos. Voy a buscar un refugio, junto con Mayordomo Kun y la señorita Utakata. Y así no llega Priscilla y se une a la batalla, y mientras los demás tomaban Chul tomaba a Henkel y todos se iban y huían. Y Priscilla, mamita Priscilla, entra en batalla a luchar y enfrentarse con Madeline. Y entonces empieza la batalla épica, Priscilla versus Madeline. Madeline decía, tú tampoco te estás muriendo, tú tampoco te estás muriendo. Obviamente Madeline, recuerden que es un enemigo muy poderoso ya que es un general divino, y no cualquier general divino. La luz del día había cesado, el sol se había hundido desde el horizonte. Habían ciertas reglas para la utilización y el poder de la espada Yan. El sol no siempre brillaba durante mediodía y compartió sus responsabilidades con la luna. O sea, esta descripción es de la novela sobre el poder de la espada, ¿no? Si hubiera un sol que brillara siempre, ese sería nada más y nada menos que la mismísima Priscilla. Priscilla dice, necesito un movimiento más para hacer que la situación avance. Necesito algún tipo de gran movimiento. Priscilla la tenía difícil ahora, y los ataques del dragón Loli podían matarla. Priscilla decía, aparentemente incluso mi propiedad no está dispuesto a verme perdida en este mundo. Madeline dice, así que la técnica del matrimonio del alma. Priscilla levantó las cejas. Madeline dice, así que eres igual que esa mujer zorro, ¿la conoces? Madeline se refería por lo que había pasado con el Schul, ¿no? Y había ya relacionado que la habilidad de matrimonio del alma había sido hecho por Priscilla. Priscilla dice, oh no, ¿ha cesado la luz del sol? Esto será algo más complicado. O sea, se decía en su mente, ¿no? Ya que el cielo cesó la luz del sol. Y así seguía la batalla épica mientras todo era un caos, mientras todos defendían y atacaban a los dragones. Todo era caos y destrucción. Y Madeline estaba más enojada, aumentaba su fuerza y rugía. Madeline crecía en la batalla y Priscilla la tenía cada vez más difícil.
A medida que la batalla se prolongaba más, no era de extrañar que la sangre del dragón se hubiera despertado. También estaba claro que las emociones en ciernes de Madeline, como Draconiana, como era, estaban haciendo que los dragones voladores se volvieran frenéticos. Sin embargo, en el clima del Imperio Wallachia, su aliento exhalado era blanco y brumoso. Es decir, mientras estaban batallando Madeline y Priscilla, de repente como que comienza a nevar. A lo que Priscilla exclama, no es posible que nieve, ya que en el Imperio de Wallachia no nevaba. Mirando a su alrededor, Priscilla notó copos blancos cayendo lánguidamente en el borde de su visión, lenta pero seguramente aumentando. La nieve cayó sobre la ciudad fortaleza, mientras que la mayoría de los refugios que protegían a su gente se estaban perdiendo, y se le hizo muy raro a Priscilla que nieve. ¿Y ahora? Y en este imperio que no tiene ese clima, cuando de repente se escucha la voz de una hermosa y preciosa mujer que dice, suficiente, eso es suficiente, deténganse. Así es, amigo. Aparece nuestra best waifu, una de las protagonistas de la serie, Emilia Mamirrica Deidad, Emilia Tan. Y así había llegado Emilia. Y había sido Emilia la que trajo la nieve. La ira de Emilia se estaba desatando. El hielo se estaba desatando. Y Emilia activa su poder y dice, edad de hielo. O sea, Emilia llegó para ayudar, ¿no? Y activa su poder de hielo y se comienza a expandir, ya que habían incendios y todo por los ataques del enemigo. Y obviamente este poder de hielo debilitaba bastante a los dragones, ya que los dragones no estaban acostumbrados al hielo. El viento frío y cortante, la acumulación de copos de nieve blancos como caen, cubriría la ciudad fortaleza golpeada por este cataclismo de dragón volador. Priscilla dice, los dragones son débiles contra el frío, y cuando se trata de dragones voladores que nunca han conocido el frío helado, la aspereza será aún más pronunciada en sus alas. O sea, estuvo muy bien lo que hizo Emilia, y fue una buena estrategia, y justamente el poder de Emilia es efectivo en esta situación contra los dragones. Emilia sintió con un sí ante las palabras de Priscilla. Emilia dice, antes de despegar, Petra Chan me dijo que a los dragones voladores no les gusta el frío. Es muy buena estudiando y aprendió mucho sobre el imperio muy rápidamente. Priscilla dice, así que confiaste en la sabiduría de tu sirviente. No es de extrañar, me hiciste pensar que era un plan decente para un medio demonio sin sabiduría. Emilia dice, no hay necesidad de que lo digas así. Además, ¿cómo sabes que soy un semielfo, Cuando de repente Emilia reacciona y dice, ¿Priscilla? ¿Por qué estás aquí así? Emilia no se había ganado que la mujer que estaba peleando con Madeline era Priscilla. ¿Por qué estás aquí? Esto no es lo única, ¿sabes? Priscilla dice, te preguntaré lo mismo, aunque tengo una idea de por qué pusiste un pie en el imperio. ¿Cómo cruzaste el país? Emilia dice, el método es un secreto, se supone que no debo decírtelo. También se supone que debo ocultar quién soy, así que tengo que tener cuidado. Dice Emilia. Y entonces Madeline ataca y Emilia dice, Priscilla, cuidado. Madeline dice, y estaba muy molesta y furiosa. Uno tras otro. ¿Qué son ustedes? Decía la Loli draconiana. Estaba llena de ira y estaba furiosa. Emilia dice, mi nombre es Emily. Solo soy un usuario de artes espirituales de paso. Madeline dice, eres igual a esa perrita, ¿no es así? Priscilla dice, si estás pensando en Araquilla, es una devoradora de espíritus, no una usuaria de artes espirituales. Eso sería un error, Madeline Eschar. Madeline así, molesta. Emilia dice, ¿qué es un devorador de espíritus? ¿Qué hacen con los espíritus? Priscilla dice, es exactamente como has oído. Se alimenta de espíritus, toman su poder sobre sí mismos y lo utilizan al máximo. Es una práctica al borde de la extinción, siendo Araquilla el último usuario que queda en el imperio. Emilia se espanta y se horroriza. ¿Comen espíritus? ¡Qué horrible!, dice. Emilia dice, así que tú eres Madeline Chan. Madeline dice, no menosprecies a este dragón, mitad demonio. Emilia dice, entonces hablemos bien, Madeline. Tú eres la que está haciendo que estos dragones ataquen la ciudad. Quiero que te tengas esto ahora mismo. Y Emilia seguía activando su habilidad, ¿no? El poder de Emilia estaba bajando la temperatura, lo que a su vez afectaba la vitalidad de los dragones voladores. Todo estaba lleno de hielo, todo estaba nevando, etc. Emilia había activado muy bien su poder. Emilia dice, si te preocupan los dragones voladores, escucha mi pedido. Madeline quedó en silencio. Emilia dice, ¿Madeline? Madeline dice, es terriblemente engreído de tu parte hacerle una petición a este dragón humano. Priscilla dice, ella no puede ser persuadido por nadie, incluso si no fuera por ti. No es algo auspicioso escuchar las palabras de un dragonante, y mucho menos de uno que está firmemente conectado a la tierra. Ante la respuesta de Madeline llena de indignación, Emilia contuvo la respiración al escuchar las palabras. Priscilla, que había estado escuchando en silencio, intercambió palabras y expresó sus observaciones sobre la ruptura de las negociaciones. Emilia se sorprendió por las palabras de Priscilla. Abrió mucho los ojos, ya que esas palabras parecían animar a Emilia. Emilia dice, Priscilla, siempre pensé que eras tan mala conmigo. Priscilla dice, no considero malo decir lo que no es digno, no perviertas mis palabras benévolas. Ahora, ¿cómo haremos esto? Emilia dice, y así, Emilia dice, detengamos a esta chica juntas, no seas mala. Priscilla dice, no desprecies mis acciones como una manifestación de puerilidad.
tú humilde medio diablo. Madeline dice, estoy harta de estas personas que no tienen miedo a los dragones. Emilia dice, acabo de tener una pelea con un dragón hace un tiempo, así que Madeline hace tch. Emilia sigue hablando y dice, incluso si quisiera tenerte miedo, no puedo tenerte miedo, lo siento. Así comienza la batalla épica. Obviamente el dragón era muy fuerte, esa dragona Loli era fuerte. Emilia atacaba, Priscilla atacaban, hacían equipo y toda la vaina. Emilia atacaba con su poder de hielo, Priscilla con su espada y toda la cosa. Y Priscilla decía, tú, ¿cómo te atreves a destruir esta ciudad? Perdón. Emilia atacaba con masas grandes de hielo y le tiraba a Madeline, pero estas también destruían un poco la ciudad, ¿no? A Priscilla dice, tú, ¿cómo te atreves a destruir esta ciudad? Emilia dice, pero ya fue destruida. Priscilla dice, tienes una forma bastante superficial de ver las cosas. Estoy seguro de que ese criado debe estar muy cansado. Sin embargo, finalmente lo entenderás. Emilia dice, ¿finalmente? ¿Entiendes? O sea, cuando Emilia ataca y hace un bloque de hielo gigante, obviamente Madeline la esquiva y como que cae en una casa ya no había gente alrededor, pues, ¿no? Y destruye una casa. Y como Priscilla es media especial, se quejaba también de que destruyera la ciudad de Emilia, ¿no? Y así era un intercambio de palabras y seguían batallando con Madeline. Priscilla dice, qué problemáticos que son los draconianos. Era una batalla épica. Madeline rugía. Emilia usaba sus bloques de hielo y atacaba y le dice a Priscilla que se subiera, ¿no? Para atacar. Y así hacían equipo, y le daban buena batalla a Madeline. Madeline estaba furiosa y decía, ¿por qué esto resulta así? Y recuerden que uno del hielo, la nieve y la temperatura que estaba haciendo Emilia que bajara bastante, debilitaba a los dragones. Y Madeline decía, ¿qué son ustedes? Y Emilia decía, yo soy Emily. Priscilla dice, yo soy yo misma. Y así. Una gran hacha de escarcha levantada y 2 cuchillos de hielo centelleantes dieron un golpe directo a Madeline. Los afilados cuernos sobre su cabeza golpeados por cuchillas de hielo y su torso golpeado por un feroz golpe de un hacha de escarcha. Madeline salió volando, incapaz de detener estos golpes. Así es. Priscilla le daba con todo y Emilia también le daba con todo con sus bloques y formas de hielo. Y obviamente Madeline usaba la hoja alada voladora. Y Madeline cayó y todo se volvió una pila de escombros. Madeline había sido enterrado por los escombros. Emilia le dice a Priscilla, supongo que lo hicimos. Priscilla dice, hubo un retroceso apropiado, desafortunadamente no hubo mordida. Emilia dice, ¿mordida? Priscilla se decía a sí misma y le decía a Emilia, ¿es esto realmente todo lo que hay de alguien que no solo es un draconiano, sino uno de los 9 generales divinos? Emilia dice, ¿qué son esos generales divinos? ¿Y qué es un draconien? Eso es un demi-humano, ¿verdad? Decía Emilia. Priscilla decía, es una raza que dice que se extinguió hace mucho tiempo. Se decía que poseían la capacidad de comunicarse con los dragones. Una raza que ya no se encuentra en este mundo. Pero supongo que eso es simplemente un mito supersticioso. Emilia dice, ¿dragones? ¿Eso significa que también pueden hablar con Volcánica? Volcánica estaba un poco fuera de sí. Así había un intercambio de palabras. Priscilla se sorprendió de estas palabras y dijo, nunca pensé que una palabra así saldría de tu boca. Quizás estás equivocando en algo. Emilia dice, oh, ¿piensas que estoy bromeando tal vez? No estoy bromeando en absoluto. De hecho me reuní con Volcánica un rato. Pero todos estaban fuera de sí porque habían estado solos durante tanto tiempo. Ahora que la hemos vencido a Madeline, necesitamos detener a los dragones voladores. Priscilla dice, teniendo en cuenta este clima frío, todos esos dragones voladores de lento movimiento serán cazados a su debido tiempo. Emilia dice, habrá gente en peligro mientras tanto todavía. Incluso Subaru y Ren podrían estar en peligro. Priscilla dice, por la palabra Ren y Subaru. Priscilla dice, en cualquier caso, primero tendremos que hacer un pliegue de sus alas. Y así comenzaron a buscar entre los escombros. Emilia dice, ahí estás Madeline, te sacaré ahora, pero por favor sé una niña grande y cuéntanos tu historia. Madeline dice, Emilia dice, Como que Emilia estaba esperanzada en que se rindiera, ¿no? Pero ya saben pues que así no funcionan las cosas. Y Madeline dice, Mesoreia. Al momento siguiente rugió de un dragón. Su origen sobre las nubes, llovió destrucción sobre la tierra. En el instante que al rayo de luz blanca fue disparado desde los cielos, Emilia y Priscilla entraron en acción al mismo tiempo. Sin ningún sonido o advertencia, una torre de hielo surgió de la tierra. 2 bellezas de plata y carmesí saltaron encima. La torre se había elevado a más de 10 metros de altura en un instante de pie en su cima. Emilia levantó ambas manos hacia el cielo, conjurando una enorme cúpula de hielo que cubría el área donde se esperaba que impactara el rayo blanco. De repente la historia nos lleva con Flock. Flock se preguntaba si había algo más alarmante, preguntándose si había sucedido algo más aterrador que una bandada de dragones voladores o un general divino. Y justo después de eso estaba Ren que decía, qué terrible. Flock gritó, señora, y se encuentra con Ren, ¿no? Cuando de repente algo apareció. Apareció la dragón Loli. Y esta dragón Loli se va a atacar y a matar a Ren. De repente muchos pensamientos pasaron por Flock O'Connell sobre su hermana, sobre su pasado y sobre la filosofía de vida que seguía. Y se dijo a sí mismo, no me importa que me llamen imbécil, o sea, se refería a sí mismo por arriesgar su vida por los demás. Y se interpone entre Ren, la empuja y Madeline la ataca.
Y así lo deja muy mal herido a Flock y Madeline grita: ¿por qué tienes un colmillo de dragón? Así es, Flock tenía un colmillo de dragón. Y Madeline sigue gritando y exclama: ¿por qué cuelgas de tu cuello un colmillo de Carrion, o Carrion, como se dice, que era un dragón? Madeline está furiosa y dice: contéstame, responde si no puedes hacer eso. A lo que Ren dice: por favor, detente. Él está inconsciente, ya que Madeline lo había dejado fatal. Él morirá, le dice a Madeline. Madeline hace: che. Ren dice: déjame tratarlo ahora mismo, de lo contrario Flock-san morirá. Madeline dice: ¿cuál es el punto de tratarlo? Si va a morir de todos modos. Antes de que eso suceda, Ren dice: magia curativa, puedo realizar magia curativa. Madeline dice: ¿puedes salvarlo? Ren dice: lo haré, sin importar lo que cueste. Madeline dice: entonces hazlo rápido. O sea, Madeline quería sacarle información a Flock, ¿no? No sabía por qué él tenía uno de los colmillos de Carrion. Madeline quería saber eso. A lo que Flock le dice a Ren: no, cúrame por completo. Ren dice: ¿por qué dijo que no debería? O sea, Flock le dice que no lo cures por completo. ¿Por qué dijo que no debería ser sanado? Pensó Ren. No, en primer lugar, ¿qué dijo Flock? No era no me cures, era no me cures del todo, le dice Flock, ¿no? Entonces, y comienza a pensar que tal vez es un plan de Flock. A lo que Ren dice: ¿tú no quieres que te sanes por completo? La frase curado por completamente era extraña. Ella no estaba dispuesta a dejar de sanar, sino a dejar de sanar por completo. Sin embargo, si ella no lo curaba por completo, entonces la vida de Flock estaría en peligro. También había límites para el maná de Ren. En primer lugar, no comprendió el significado de hacer tal cosa. Ella salvaría la vida de Flock apropiadamente. Y solo entonces, y así no, Ren dice: ¿qué rayos en su mente? Estaba pensando que tal vez era un plan de Flock. Y mientras Ren curaba a Flock, le pregunta: ¿quién eres? A Madeline. Y dice: no es momento para hablar. Si tienes tiempo para preocuparte, entonces sana a este hombre. Ren dice: yo también quiero curarlo, pero... Madeline dice: Ren dice: pero no puedo concentrarme porque me pregunto quién eres. Si esto continúa, es posible que no pueda continuar con la magia. Madeline dice: me llamo Madeline. Ren dice: ¿qué dijiste? Madeline dice: Madeline es Char, general de primera clase del Imperio. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Para qué? ¿Por qué dejaste de curar a ese hombre? Respira profundamente una vez más. Ren había retirado la mano que sostenía la herida de Flock. Madeline dice: contéstame, ¿a qué estás jugando? Ya que las palabras de Flock era que no lo curara del todo. Y Ren estaba haciendo caso. Ren dice: si quieres que continúe curando a Flock-san, tengo una condición. Madeline dice: ¿condición? ¿Qué estás hablando? Ren dice: por favor, haz que la bandada de dragones voladores que atacan la ciudad se vayan. A menos que estés de acuerdo con esa condición, no me será posible seguir curándolo. Y así, ¿no? Ren toma una postura para negociar con Madeline, ya que ella en sí, aunque había atacado de forma fatal a Flock, quería respuestas de parte de él. Y Ren había interpretado este plan de Flock, ¿no? Por razones desconocidas, Madeline estaba muy preocupada por la supervivencia de Flock y Ren había entendido. Tenía que haber una razón detrás de su apego a Flock y actualmente solo Ren podía decidir lo que sucedió. Madeline dice: ¿qué? Ren dice: ¿qué será? Decide rápido. Madeline dice: no menosprecies a este dragón. En la mente de Ren, a los ojos de Ren, Subaru no era ni especial ni fuerte. Sin embargo, a pesar de estar asustado por el peligro frente a él, Subaru nunca retrocedía para proteger a las personas que le importaban. Ren imaginaba a Subaru en sus pensamientos y se regañó a sí misma por estar tan llena de miedo que no podía ni moverse. Nunca había bajado la mirada ni había tirado la toalla. Nunca había mostrado nociones tan ingenuas ni había mostrado una resolución tan tenue, ya que la presencia de este dragón divino y de su poder hizo titubear a Ren y hizo que tuviera mucho miedo. Ren dice: incluso si me matas, perderás. Los ojos de Madeline se abrieron de sorpresa por las frases de Ren. Y así, ¿no? Entonces Ren la condiciona a Madeline. Dice: elige, matarás o dejarás vivir a este hombre. Y las condiciones eran de que retirara a los dragones voladores que estaban atacando. Cambiando de escenario, Emilia estaba con Priscilla y se ponían al tanto de lo que había pasado, ¿no? Por su batalla y todas las cosas. Habían escombros que habían sido arrastrados por el viento, la misma tierra estaba aplanada, ante esta vista similar a las hojas caídas esparcidas por un fuerte viento. Emilia dejó escapar un pequeño grito ahogado. La nieve blanca que caía aquí y allá era el resultado del espacio de la glaciación creado por Emilia, una técnica especial que Subaru había denominado edad de hielo. Sin embargo, lo que había teñido de blanco la conciencia de Emilia era otro blanco que había caído del cielo. Emilia dice: da la misma sensación que volcánica. La luz blanco que había descendido de los cielos a la tierra había sido un ataque desencadenado por la voluntad de Madeline. O sea, cuando Madeline gritó Mesoreia, algo apareció. Y luego Madeline se fue, donde más adelante encontraría a Flock, ¿no? Y todos los acontecimientos. Y cuando ella dijo Mesoreia y apareció una criatura en el cielo gigante, Emilia y Priscilla habían atacado, ¿no? Levantando barreras de hielo para interceptar esta luz blanca de la criatura había lanzado su ataque, y las capas de escudo de hielo se rompieron y finalmente la preciada espada roja de Priscilla brilló. Y Emilia
comienza a entrar en volver en sí. Dice, después de eso me enterraron y esto no es bueno. ¿Qué hay de Priscila? Ya que habían atacado a Emilia y Priscila y se habían estado en los escombros también. Emilia comenzó a buscar a Priscila, que no estaba a la vista. Dado que Emilia había estado bajo los escombros, no era de extrañar que Priscila también estuviera ahí. Y comienza a buscarla y a desenterrar, ¿no? Y toda es la vaina. Emilia grita, Priscila, Priscila, ¿dónde estás? Respóndeme, te sacaré de inmediato. Cuando una voz dice, deja de gritar, mitad demonio. Emilia dice, Priscila. Y así Priscila sale de los escombros. Cuando de repente las dos chicas se dan cuenta que los dragones se estaban retirando y se fueron. Entonces Priscila dice, debe haber una razón por la cual se retiraron. Emilia dice, ¿una razón por la cual se retiraron? ¿Qué sería eso? Priscila dice, incluso yo no puedo pensar por qué. Y comienza a pensar y dice, tal vez Maylin recibió una orden de retirarse debido al descubrimiento de la presencia del dragón de la nube o... Emilia esperó ver qué diría Priscila con la mano sobre la boca mientras reflexionaba sobre esto. Así es, Mesurayer era un dragón grandototote gigante, ¿no? Que había atacado a Emilia y Priscila. Priscila dice, tal vez encontró algo que debería tener prioridad sobre las órdenes de la capital imperial. Y así seguían craneando, ¿no? Que había sido la razón por la cual los dragones y todos se habían retirado. Y cuando de repente todos nuestros protagonistas y nuestros aliados se ponen en contexto sin pretexto y se reúnen para ver los daños y toda la cosa, se dieron cuenta de una cosa, que Flock O'Connell y la chica llamada Ren habían desaparecido completamente. Así es, amigos, Ren y Flock habían sido secuestrados. Siguiendo con el resumen, la historia nos lleva a los capítulos SS. Ojo que estos resúmenes que estoy haciendo incluyen los capítulos SS. Y en mi opinión, los capítulos SS son un poco aburridos. Y así sigue la historia, ¿no? Donde nos lleva al pasado de Flock O'Connell, cuando estaba niñito con su hermano y toda la vaina. Y el capítulo se llama Flock O'Connell, donde hay una persona que se llamaba Miles y dice, atesora tu vida, Flock. El autosacrificio es para imbéciles. Había un cuidador que dice, eres bendecido en comparación con tantos otros niños que no tienen nada que comer, ni trabajar, ni qué hacer. Y así había una persona que era Miles, había un cuidador, y le daban consejos a Flock. Y había una institución, ¿no? Y Miles le hablaba y le decía a Flock que estaba a caballo entre la vida y la muerte día tras día, pero que eventualmente su fortuna comenzó a mejorar y luego años más tarde recordó su casa de abominaciones y encontró eso. O sea, resulta que Miles era una buena persona y escoltaba niños y todo. Miles decía, vengo de esta institución como todos ustedes. Bueno, era un lugar horrible incluso en ese entonces, es por eso que me largué de aquí y sobreviví al pasarlo mal. Ya, Miles hablaba sobre su experiencia en la institución y toda la vaina. Miles dice, ¿qué? ¿También quieres unirte? Entonces sigue adelante y descárgate. Vengarse 100 veces más. Lo dice, oh no soy. Y le dice, vamos. Y se escucha una voz que dice, siempre nos lastimas, te odio. Medion dice, es por eso mi hermano, esto es por mi hermano mayor. Medion había golpeado a un adulto. Miles dice, jajaja, mira sus caras, qué obra maestra. Y así comienzan a hablar, ¿no? Miles habla sobre si no sabe que la condesa de Dracroy le va a hacer mierda si él abandona a todos. Dice Miles, por ahora te llevaré con la condesa. Puedes hacer lo que quieras después de eso, aunque realmente no necesitas seguirme. Y así hablan, ¿no? Tiene un flashback, Flock. Y así la historia otra vez nos vuelve al presente, donde está Sir, que estaba alerta, ¿no? Y todos se ponían en contexto viendo las bajas, la caída que había tenido la ciudad, sobre las temperaturas y el hielo, y querían saber qué había pasado. A lo que Sir dice, ¿qué diablos era esa luz blanca? Sir pensó, ¿acaso alguien dio un golpe demoledor al enemigo? Y si vieron el enemigo obligados a retirarse, tal vez fue la líder chucraniana o Priscila. ¿Quién podría haber sido esto? ¿Quién podría haber sido? Se preguntaba Sir, ¿no? Sir dice, es una vergüenza haber sido protegido por mujeres. Y así no se ponían en contexto, sin pretexto. Mientras Sir hablaba con el jefe de Estado Mayor, que decía que sobre los soldados que habían enviado a contrarrestar los dragones voladores. O sea, cuando Sir se estaba reuniendo con sus soldados y poniéndose al día, apareció un hombre, ¿no? Un soldado dice, es peligroso. Le dejé salir de la cárcel por la situación, pero así es, habían dejado salir a alguien de la cárcel. Y el hombre se comienza a hablar con ellos, ¿no? Mientras todos estaban alertas. Habían dejado salir a un hombre de la cárcel, ojo. Sir habla con ese hombre y le dice si va a obedecer las órdenes y que debe ayudar a su excelencia y toda la cosa, ¿no? A lo que el hombre no era nada más ni nada menos que Yamal Auriele. Y se presenta y se dice, soy Yamal Auriele, primera clase privada. Dijo su nombre y su rango. Y así, ¿no? Como Sir le dice, muy bien Yamal, como sabrás soy Sir Osman, habiéndome conferido rango general imperial de segunda clase. También se me conoce como el mujeriego, a pesar de que me sentiría mucho mejor si me llamaran el cobarde ahora. Así es, recuerden que Yamal se había sacrificado para hacer la distracción, ¿no? Y ya lo tenían capturado y todo. Y después la situación lo soltaron por el ataque y era un enemigo igual, ¿no? Pero al final, conversando con Sir, Yamal se une a ellos por las mismas condiciones que le va a ser favorable al mismo Yamal. Cuando de repente aparece un hombre y dice, disculpe, usted es el representante de esta ciudad, ¿correcto? Era un hombre de cabello gris. Le dice, ¿es usted el general Sir Osman San?
Así es, este hombre no era más ni nada menos que Otto. Otto Suben. Sir dice, un mensajero de la capital imperial quizás un mensaje para nosotros tienes tú. El hombre de pelo gris dice, no, en absoluto, es más complicado para mí explicar más en este momento, pero no está relacionado con la capital imperial ni nada por el estilo. Yamal dice, primero la cantidad de dinero de él, vienes aquí detrás de mí, te voy a patear el trasero. Hombre de pelo gris dice, lo siento mucho, no espero que podamos tener una conversación tranquila en este momento. Entonces si pudieras darme permiso. Yamal estaba ahí, ¿no? Estaba estorbando Yamal, pues, en pocas palabras. Hombre de pelo gris dice, para ayudar en el tratamiento de los heridos y en la reparación de la ciudad después, para ayudar con las secuelas de la batalla, por así decirlo. Estoy seguro que mis compañeros y yo podré dar una mano en alguna pequeña manera. Este hombre se presenta en ayudar a estas personas. Obviamente desde la perspectiva de Sir se le hacía muy raro que este hombre se presentara, que no fuese del imperio y que dijera que iba a ayudar a las reparaciones, incluso a curar. Entonces era muy raro de la perspectiva de Sir, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que es Otto. Y alguien dice, no es nada tan complicado, Sir. No hay mentira en lo que dijo el hombre. Era Miselda. Miselda dice, los compañeros de este hombre ya han comenzado tu trabajo, te lo aseguro. Se dice, señorita Miselda, me alegro que estés a salvo. ¿Y él? Miselda dice, no lo conozco a este hombre de pelo gris, pero sé que no es nuestro enemigo. Es solo un tipo con una cara hermosa, así que lo dejaré pasar. Se dice, señorita Miselda. El hombre dice, como dije antes, la situación es complicada de explicar. Sin embargo, no tengo la intención de ser hostil hacia usted. Hay personas que estamos buscando solo eso. Si dice, ¿buscando gente? El hombre de cabello gris dice, mi nombre es Otto Suwen. Estoy buscando a mi amigo, así como la hermana menor de mi amigo. Y así, con los ojos de una hiena astuta, declaró su propósito. Y otra vez la historia nos lleva a un flashback de las cosas que tienen que ver con Flog y medio, que es aburrida. Y se nos narra así. La amante de Miles, Serena Drakroy, era una gran condesa y una mujer de carácter feroz. Donde se ve que Serena está hablando con Miles, donde Serena le dice que puede hacer lo que quiera en su territorio. Miles, de joven, había luchado duramente contra las altas esferas de la aristocracia del imperio, y de acuerdo con el código de sangre hierro, que era la personificación del imperio, puso gran énfasis en la meritocracia, favoreciendo a los talentosos. Por otro lado, también poseía una integridad que no permitía que los fuertes humillaran a los débiles a su antojo. Por esta razón, los niños que Miles trajo a la casa no fueron maltratados. Miles dice, las personas que tienen libertad de acción como la condesa no tienen motivos para esforzarse por intimidar a los que están debajo de ellos. Después de todo, los adultos que golpean a los niños también fueron golpeados por adultos cuando eran niños. Y así no habla con la condesa, donde se ve un poco del pasado de la historia, que tiene que ver con Flog y medio. Alguien dice, somos iguales, ¿no? Hermano mayor Miles también te recogió. Y un niño estaba hablando con Flog, y Flog dice, ¿eso es un huevo que tienes ahí? El niño dice, sí, es un huevo grande, ¿no? En realidad es el huevo de un dragón volador. Flog dice, ¿qué vas a hacer con el huevo de dragón volador? El niño dice, voy a incubarlo, por supuesto. Este fue el primer encuentro entre la pareja de hermanos de Flog y Medium O'Connell y Ballerug Temeclip, el hombre que se convertiría en su hermano jurado por el resto de sus vidas. Así es, el niño con que estaban hablando era Balleroy Temeclip. Y es importante en la historia, pues por eso se nos narra, ¿no? Y volviendo otra vez al presente, la historia nos lleva con Ren. Cuando alguien le habla a Ren y le dice, pareces bastante triste. Ren dice, no sé si estoy siendo pesimista, pero tengo algunos pensamientos. No es un lugar al que quiera ir, pero me trajeron aquí de todos modos. La persona que le habla dice, eres más directa de lo que pensaba. Qué persona tan agradable. Ren dice, ¿tú serías? Así es, era un anciano de pelo blanco, bigote blanco y ojos finos como un hilo. El viejo le dice, ¿puedo sentarme? Ren le dice, adelante. El viejo le dice, ¿has oído algo de ella sobre mí? Ren dice, no, nada, no he escuchado nada más que cúralo y descansa. Si intentas algo raro, te mata. El viejo dice, tengo algunos problemas con respecto a su actitud hacia un invitado. Le daré una advertencia a la general de primera clase Madeline. Ren dice, ¿puedes advertirla? Creí que alguien a quien no le gustaba que los demás le dijeran qué hacer, que si alguien le dijera algo se enfadaría y se volvería violenta de inmediato. El viejo dice, contrariamente a tus expectativas, no te equivocas en eso, aunque me duele escucharlo. De hecho, ella tampoco siguió mis instrucciones correctamente esta vez. Y así el viejo hablaba con Ren, ¿no? Y Ren dice, ¿quién eres tú? El viejo dice, me disculpo por la presentación tardía. Soy el primer ministro del Sagrado Imperio Bolaquiano, Belsex Fondalfon. Ren dice, ¿primer ministro Belsex? Así es, esta anciana era Belsex, que estaba hablando con Ren. Ren dice, ¿entonces eres? Belsex dice, sí, soy el enemigo de su excelencia, Vixen Abeluk. Ren dice, ¿entonces sabes que Abel es el verdadero emperador, correcto? Belsex dice, por supuesto. Permitirle escapar fue un error garrafal, pero después de eso las cosas han ido de acuerdo al plan, o debería decirlo eran. Como de hecho la destrucción de Guaral quedó inconclusa. Ren dice, ¿por qué le hiciste eso a Abel-san? No puedo imaginar cómo debe ser llegar a la resolución de hacer algo como rebelarse. ¿Es por la personalidad de Abel? Belsex dice, o sea, para resumir,
Belces explica que él expulsó a Abel del imperio, ¿no? Ren dice, ¿por qué? ¿Acaso lo quieres muerto, toda la cosa? ¿O no es acto o toda la cosa? Obviamente Ren y Belces se presentan, ¿no? Ren le dice su nombre y toda la cosa. Belces dice que no hay sucesores del emperador, ¿no? Y que el imperio debe ser fuerte. O de lo contrario, esta nación. Y luego le sigue hablando y dice que esta es la primera vez que es un rebelde y que se siente un poco agitado. Ren dice, ¿por qué me estás diciendo todo esto? ¿Acaso es necesario? El hombre ya no decía nada. Y después el hombre le dice que Ren es una sanadora y que pertenece a la raza Oni y que le gustaría traerla si es posible, que es una existencia preciosa. Belces dice, me gustaría más hablar contigo, pero este hombre tiene muchas cosas por hacer. Disculpa por molestarte por ahora. Belces dice, ¿qué eres con respecto a Madeline? Belces dice, llámame colaborador y esta mansión es mi mansión. Y así se despide, ¿no? Mientras que Ren obviamente estaba tratando a Flog herido, Madeline los había traído ahí, ¿no? Se los secuestró y los llevó a la mansión de Belzec. Y Ren no estaba nada más ni nada menos que en la capital imperial Rugana. Y mientras tanto Flog abrió los ojos lentamente y miró el techo de una habitación desconocida. Flog dice, este lugar, ¿qué? No puedo moverme, dice Flog. O sea, Ren ya había curado a Flog, pero Flog estaba por otra parte con Madeline. Madeline lo estaba interrogando. Flog abrió los ojos, despertó y ahí estaba Madeline, donde le explica la situación que le habían sanado, ¿no? Flog estaba preocupado por Ren, le dice ¿qué pasó? Madeline dice que ella fue traída y que cumple sus promesas. Flog se preguntaba por dónde estaba su artículo precioso que tenía alrededor de su cuello. Madeline lo tenía. Dice Flog, oh, lo recogiste por mí, muchas gracias. Es una cosa muy preciada. Sería incapaz de vivir bien y hacerme feliz y estar feliz. Madeline dice, Carrillon, respóndeme. Este es el colmillo de Carrillon. ¿Por qué lo tienes? Le pregunta Madeline. ¿Por qué tienes el colmillo de Carrillon? Le pregunta Flog. Flog dice, verás, estuve allí cuando nació Carrillon. Pensé su nombre junto con ellos, con el hermano mayor Miles y Valeroy. Madeline hace tss. Flog dice, cuando sus colmillos fueron reemplazados por otros nuevos, recibimos uno como conmemoración. Era la prueba del vínculo con mi hermano jurado, mi familia. Es por eso que mi hermana y yo tenemos los colmillos de Carrillon. Flog dice, ¿de dónde sacaste el nombre de Carrillon? Incluso reconociste sus colmillos de un solo vistazo. No creo que la relación que tuviste fuera fugaz. Quizás tú eres la general divina que reemplazó el puesto de general. Quizás conocías a Valeroy y Carrillon desde hace algún tiempo. Flog se preguntaba cuál era la relación entre él y Madeline. ¿Cuál era la relación entre Temeglik de Valeroy? Flog dice, ¿por qué te convertiste en general divino? Madeline dice, por venganza. Después de todo, en la historia nos narra, ¿no?, que el hermano jurado de Flog y Medium era un rebelde que había perdido la vida en una revuelta con el emperador. Un hombre amable y amado, que amaba profundamente a su querido dragón Carrillon y a su benefactor Miles. Madeline dice, me volví un general por venganza. Flog dice, ¿por el bien de quién quieres vengarte? Madeline dice, por Valeroy. Venganza por el hombre que iba a ser el compañero de este dragón. Madeline dice, yo, el dragón, nunca perdonaré al que mató a lo querido de este dragón. Por esta razón, Flog dice, ¿quién es el asesino de Valeroy? ¿Cómo se puede cumplir tu venganza? Flog pensó que si Medium hubiera estado aquí, habría abrazado a Madeline, aunque ella en sus ojos irradiaba rabia, también se sentía triste. Madeline dice, el que causó la muerte de Valeroy fue... En ese momento Flog cierra los ojos, comenzó a recordar los rostros de sus seres queridos, donde se ve que estaba Miles y le dice, tú y Medium no están pensando bien, deberías haberte quedado con la condesa, no podré cuidar de todos ustedes. Valeroy le dice, esta es la forma en que el hermano mayor Miles muestra su preocupación, si te quedas aquí, podrás cuidarlo todo el tiempo que quieras. No es muy directo, ¿verdad? Miles dice, cierra la boca, Lee Vale. Los que salen adelante en la vida no retroceden a la mitad. Y así hablaba, ¿no? Valeroy decía que estaba más que preparado para pasar tiempo aquí con Miles, Flog y Medium. Flog recordaba, ¿no? Lo que Flog otra vez vuelve en sí y dice, la persona que sería el asesino Valeroy sería señor jefe. No, el emperador Volaquia. O sea, ante las palabras y las revelaciones que le hizo Madeline, Flog pensó que tal vez algo tenía que ver Abel, ¿no? Es por la muerte de uno de sus seres queridos. Y así, la historia nos lleva otra vez con uno de los capítulos SS, que se titula La Nación del Dragón, crónica de la búsqueda del niño perdido 5. Ojo que varias crónicas de los niños perdidos ya he leído y los he resumido, ¿no? Como les digo, estoy resumiendo junto con los capítulos SS. Bueno, la historia nos narra a una persona llamada Diadora Regundra, que era la hija de una rica, ilustre familia de comerciantes de Pictac. Nacida en un hogar acaudalado y provisto de buen físico, la joven creció tanto en edad como en egoísmo. Y así con el tiempo iba creciendo, se iba volviendo más bonita, etc. Durante un tiempo se consideraba casi un espectáculo cuando salía a desfilar por la ciudad, acompañada de los hombres que había atrapado, y que había muchos que la cortejaban, hasta que un día tropezó de la forma más inesperada, y alguien le dice, lo siento Diadora,
tengo trabajo que atender en casa. Te agradezco la oferta, pero mejor para la próxima. El hombre declinó la invitación de Diadora. Eventualmente, la pena de estas derrotas que estaba acumulando creó una grieta en la otrora perfecta vida de Diadora. Desesperada por llenar esa grieta, se propuso a cubrir sus derrotas con victorias, o más bien cubrir su obsesión con aquel que le ignoraba, con la presencia de 100 que la adoraban. Pero mientras repetía este ciclo, ¿esto llenaría la grieta de su corazón o al contrario? Estaba empeorando. Bueno, siguiendo con la historia. Y así Diadora había obtenido al 8º novio. Y entonces llegó su segundo fracaso, acarreado por el hermano menor del mismo hombre que la había rechazado. Cuando de repente, después de un tiempo, un sirviente entró a la mansión y le dio un reporte a Diadora, diciendo: ese hombre está en la ciudad de nuevo. Y habían pasado unos años desde aquello. Diadora dice: ya pasaron 6 años desde eso. O sea, Diadora era una persona orgullosa y rencorosa, ¿no? Y medio especial con su comportamiento. Diadora había decidido eliminar el causante de sus heridas, o sea, de su ego que le había chocado. Diadora dice: si tan solo no hubiera vuelto, lo hubiera dejado en paz. Qué hombre tan estúpido. Diadora buscaba compañía, pero cierto hombre había juzgado eso como la manifestación de un deseo vil. El hombre había regresado a Pictac. Diadora dice: óyeme bien. Habla con los mercenarios de esta ciudad, contacta a aquellos que estén interesados en congregarse conmigo o con la familia Regundra. Al fin ese hombre va. Sirviente dice: disculpe, señorita, eso tendrá que esperar. Diadora dice: ¿qué? No tenemos todo el día. Ese hombre no tarda en escabullirse. En serio, es igual de repugnante que esos bichos soda con los que, cuando de repente, y se grita. Y Diadora dice: ¿qué? ¿Qué fue eso? Cuando de repente el sirviente dice: disculpe, señorita, han llegado aliados de ese hombre que detesta. Dicen que son sus aliados. Diadora dice: ¿aliados de ese hombre? ¿Y eso qué tiene que ver con? A un lado, gritó. La guardia estaba enfrentando a un visitante, y ese hombre no era nada más ni nada menos que Garfield. Garfield le dice: bájale a tu escándalo, yo de aquí no venimos a buscar bronca. Así es, esa es la historia de cómo nuestros protagonistas se van a hacerle un pare a los enemigos de Otto, ¿no? En la ciudad de Pictac. Diadora dijo: ¿están atacando a la familia Regundra? ¿Acaso no saben cuán grande es nuestra casa? A lo que el hombre dice: a lo que alguien dice: si hay algo grande aquí es tu actitud. Te veo tan firme ahora que casi podría creer que no te estaban temblando las rodillas por la embestida de Gar hace un momento. Ella era Ran. Habían dejado a mal herido a los guardias y Garfield le dice a Ran que lo cure. Ran dice: no, de nada sirve disculparte si ya lo hiciste. Me daría pena pedir un favor así. Y así Diadora era una de las causantes de que Otto se había ido, ¿no? Y le enseñan a respetar la jerarquía, sobre todo a respetar y que se moderen, ¿no? Diadora dice que estaba de miedo y obviamente precavía de ello. Dice: según mis sirvientes están aquí para hablar de cierto hombre. Ran dice: es correcto. Podrá ser un hombre inútil, pero dado que su problemita podría resultar un obstáculo enorme, tenemos que quitarnos ese peso de encima. Cuando de repente apareció una niña, que era Petra, y dice: perdón por interrumpir. Estamos buscando a alguien importante, y para encontrarlo tenemos que pasar por Pictac sí o sí. A lo que Garfield dice: así es, vamos a necesitar que su familia, o mejor dicho usted, retire esa petición rara que envió. Petra dice: por favor. Allí en el sillón estaba sentada la mujer, con cero humildad en su postura, y dijo: ¿qué? Ran dice: Ran no dirá nada, ni aunque la mires así, como mucho puedo aportar un insulto. Petra dice: hermana Ran, no seas así, pidámosle juntos. Sé que Subaru y Ren te importan tanto como nosotros. Ran dice: sí, cancela aquello, por favor. Cancela la orden de asesinato que enviaste contra Otto Suben. Diadora dice: ¿debo hacerlo? De no haber venido estaría completamente a salvo para empezar. Ran dice: créeme, hasta él se resistía a la idea, pero la necesidad llamó, y él respondió. Así la naturaleza de ese hombre. Diadora era una persona media especial, pues ¿no? Su comportamiento dice: lo deniego. Petra dice: por favor no diga eso. Diadora dice: claro que lo diré. No me importa qué clase de vida haya tenido ese tipo fuera de la ciudad, que se ha convertido en una persona maravillosa, pues bien por él. Petra dice: señorita Diadora. Diadora dice: nunca, pero nunca olvidaré lo que me hizo. Ran dice: con permiso. Garfield dice: oye Ran, aún, ¿qué vamos a hacer con Otto? Ran dice: entonces Petra menciona el nombre de Roswell. Dice: somos empleados de Roswell. Diadora dice: Petra dice: el señor Otto trabaja en su mansión junto con nosotros. Ran dice: Petra, este es un lugar acaudalado de Pictac. El nombre del señor Roswell no debe usarse de forma tan... O sea, al principio como que Ran no quería usar el nombre de Roswell, pero Petra lo usa, porque tiene bastante peso. Es alguien bien respetado y sobre todo temido, ya que es un mago muy poderoso. Petra dice: señorita Diadora, no fingiré que entiendo cómo se siente, pero lo que sí entiendo es que el señor Otto actúa mal, así que tengo una idea. Diadora dice: dilo. Yo me haré responsable de traer al señor Otto y hacer que se disculpe. Puedo hacer con él lo que quiera, mientras no sea grave.
pero que le sirva para desquitarse un poco. Petra dice, el señor Otto la lastimó y como mujer la comprendo. Ya que mencioné el nombre de nuestro amo, podríamos pasar por encima de usted y resolver esto, pero la verdad es que no quiero hacer eso. ¿Qué le parece? Le dice a Diadora. Diadora dice, ¿realmente puedes hacer eso? Petra dice, cuente con ello, la gente en la mansión siempre me hace caso. Diadora dice, ¿puedo preguntar una cosa? ¿Qué le vende bueno a ese loco de bicho Soda? En cuanto dijo eso, los semblantes de Ran y Petra se transformaron en expresiones disgustadas para diversión de Diadora. Petra mantuvo su promesa hasta el final, y con mucha firmeza que había mencionar. Y luego el hombre aparece y dice, le ofrezco disculpas por lo que hice ese día, era demasiado inmaduro en aquellos tiempos, pero he reflexionado mucho desde entonces. Era Otto, se pedía perdón y agachaba la cabeza. Diadora dio un largo suspiro. Guardar un rencor hacia alguien por la eternidad terminaría agotándola. Por lo tanto, sería más sabio redireccionar ese fervor y aplicarlo en la búsqueda de su propia felicidad. Petra le había enseñado eso. Diadora dice, si tanto lo sientes, hazme un pequeño favor. ¿Podría decirme que le gusta a tu hermano, al señor Oslo? El mismo hombre que antes había escabullido casi muriéndose ahora, estaba frente a Diadora, con ojos llenos de un resplandor vivo que la incitó a volver a enfrentarse a la primera grieta. Y así se termina la mini historia del capítulo SS, donde le hacen respetar la jerarquía de Diadora, ¿no? Aunque no le aporta mucho esa vaina. Continuando con el resumen de la historia, recuerden que en sí, porque el video dura bastante, si son son varios capítulos, pero también incluyen los capítulos SS. Ojo, y así, volviendo con el capítulo 61, que se titula La Isla Gladiador. Vamos a lo que nos importa. Volviendo a la Isla Gladiador, Subaru estaba su cabeza en un lío. Se preguntaba por Luis, por Cecilus Segmund. Preguntaba si acaso Ciri y los demás habían especificado su edad. O sea, se preguntaba, volviendo a la Isla Gladiador, Subaru estaba en su cabeza un lío. Se preguntaba qué había pasado con Luis y sobre todo lo que este niño había dicho, que él era Cecilus Segmund, el rayo de Wallachia. Entonces dijo, un momento, ¿acaso Ciri y los demás me explicaron sobre su edad? ¿Que era un niño? Ya que él se había llamado a sí mismo Cecilus, ¿no? Y él pensó en su cabeza, ¿eres o no eres? Subaru se dice a sí mismo, lo único que puedo recordar es que no es popular y por lo tanto no es muy confiable. Así pensaba Subaru, ¿no? Subaru pensó, tal vez es porque es un niño que no es muy popular, entonces puedo ver por qué hay problemas con eso. Y Cecilus era un niño que hablaba mucho, que era el protagonista, decía que las historias debían tener trama, giros de trama para que fuese a su favor y que él brillara más. Era como un niño, pues un comportamiento de un niño. A lo que Cecilus, después que lo miraba a Subaru, que estaba pensativo y hablando solo, le dice, parece que llegaste a una conclusión. No te preocupes por mí, después de todo, a menudo me quedo fuera de las discusiones, estoy acostumbrado a que me dejen solo y no me hablen. Jajaja. Se ríe. Cecilus era un niño muy hablador e indiferente, les llegaba a los demás, pero se preocupaba por la trama, o sea, cosas inesperadas. Él se hacía llamar el protagonista y que los acontecimientos le ayudarían a brillar a él. Y así hablan sobre sus nombres, ¿no? Al principio Subaru se presenta como Natsuki Subaru. Subaru le preguntaba si en realidad él era el verdadero rayo azul. Cecilus dice, ahí está, lo dijeron de nuevo, como siempre otra vez. Que decía que no era la primera vez que le decían eso. Cecilus le daba contextos y pretextos sobre dónde estaban, sobre la isla Gladiador, y etcétera, ¿no? Y decía que sí, él era Cecilus y que sus palabras eran genuinas, pero Subaru se da cuenta que él no sabía nada de los generales divinos y sobre esas cosas. Como que era un niño que decía que era Cecilus Sigmund, pero que no sabía nada de su posición sobre el imperio y otras cosas. Se le hizo muy raro a Subaru, y esto se explica más adelante en la historia. Así que Subaru dice, no estoy seguro si puedo llamarte Cecilus, cuando no sé si eres real o falso. Y así Subaru dice, ¿estos son los terrenos de juego de muerte? Cecilus dice, ¿juego de muerte? Esa es una frase de tu ciudad natal. Y así, ¿no? Le explica que es un coliseo donde la gente se mata entre sí, que en la isla hay un coliseo. Subaru se preguntaba cómo rayos había llegado ahí. Todo estaba rodeado por agua de color negro. Eso lo dice, toda la isla está rodeada por un lago. La única forma de ir y venir es por el puente que se levanta, ¿no? El único puente levadizo. Que esta isla en realidad es una prisión. Subaru dice, ¿y por qué te ves tan entretenido con esas cosas? Cecilio dice, es porque me siento al final del primer acto. Subaru dice, ¿primer acto? Cecilio dice, aunque realmente no entiendo, dice Cecilus, me arrojaron a estos terrenos de juego de la muerte y tuve que luchar hasta la muerte. Cecilus tampoco entendía cómo había llegado ahí, ojo. Él solo quería seguir su diversión, ojo con este dato. Y así llegan a una sala de curación, ¿no? Que era una posibilidad fea. Subaru estaba emocionado porque pensaba que era Luis Arnel la que estaba ahí, porque Cecilus le había hablado de ella, que había una niña que también había salvado y toda la cosa, pero resultó que era Tansa. Subaru se confundió por las palabras de Cecilus y las había malinterpretado, y al principio le da quejas, pero Cecilus le dice, ¿pero de qué estás hablando? Yo solo dije que había una niña, no te especifiqué, ni sabía que era tu compañera y toda la cosa. Así es, Subaru ahorita se ha quedado con una nueva Loli en la isla Gladiador.
Zoro dice, así que este es el cuarto de curación, ¿verdad? Y el sanador es. Cecilio dice, sanador, hay algunos curanderos, más o menos, pero aquí no hay nada apreciado como un usuario de magia o de ese tipo. Habría menos muertes si hubieran asignado aquí a un curador de verdad, pero esa no es la política del jefe de la isla. Zoro dice, bueno, me llevaré a esta niña conmigo. Cecilio dice, ¿estás seguro? Pero si esta no era la chica que estabas esperando, Basu, le dice. Zoro dice, no lo es, pero esa no es razón para dejarla atrás. Además, Yorna-san debe estar buscándola. En un principio Subaru como que le decía a Césulo si había otras formas de idear un bote o algo para escapar de la isla. A lo que Césulo le dice, el problema es la regla maldita, ¿sabes? La regla maldita. Y la única forma de salir es por el puente levadizo. Césulo le explica que hay una maldición en esta isla, una regla maldita, que fue establecido por el jefe de la isla que gobierna esta isla de los gladiadores, y que si la rompe morirá. Que si la desobedece morirá, que si se resiste morirá, una maldición de muerte. Y Césulo dice que esta maldición cubre toda la isla. Zoro dice, pero tú eres uno de los generales divinos. Césulo dice, ¿generales divinos? ¿De qué hablas? Zoro dice, contacta con el exterior o algo. Y Césulo ni idea, ¿no? Césulo dice, ¿qué es eso de los generales divinos? Césulo dice, realmente no sé por qué estoy aquí, pero creo que hay algún tipo de desarrollo que hará avanzar la historia. Y me pregunto si eres tú, Basu. Cuando de repente aparece un hombre que dice, así que este es el lugar donde has estado, Segmon. Parece un hombre muy grande con varios brazos. Él se llamaba Gustav. Y después de una conversación muy larga, ¿no? El hombre deja en claro que la vida de Subaru y Tanza, la Loli, fue por petición de Segmon en un principio, de que los dejara tranquilos y que... Bueno, el hombre se presenta como Gustav, que es el encargado de la administración de la isla, y que el emperador, su excelencia de Wallachia, le ha confiado la administración de esta isla. Y Subaru se presenta con un nuevo alias, como Natsuki Schwartz, Y así después el hombre Gustav le habla sobre las reglas, toda la vaina, le habla que están en la isla Gladiador, toda la cosa, ¿no? Subaru le dice que no son de aquí, que están allá en la ciudad del caos, pero a Gustav le da igual, le dice que sí o sí tienen que participar en esta isla, tienen que ir al Coliseo, que tienen que obedecer las reglas, que deben participar en Sparka. Ojo que Tanza estaba inconsciente. Usted explica que aquí hay prisioneros, esclavos, criminales, etc. y que luchan en el Coliseo para entretenimiento de otros, y que el deber de Gustav es hacer cumplir las reglas aquí, las normas, y que todos los demás deben participar, ¿no? en el Coliseo. Al principio Subaru se expresaba mal del emperador, pero Gustav le llama la atención, dice que la segunda advertencia no hay una tercera vez, y así le dicen que deben participar en Sparka, y les da la bienvenida como gladiadores. Subaru pensó que desde que había llegado al imperio de Wallachia, todo era un maldito caos y que odiaba al imperio. Y así de repente son trasladados, ¿no? Cuando alguien dice, espere, gobernador Gustav, ¿va a iniciar Spark ahora con este niño en nuestras filas? ¿Esto no es una broma? El hombre lagarto dice, sí hombre, ¿cómo nos va a ayudar un mocoso? Estoy arriesgando mi maldita vida aquí. El hombre tatuado dice, no hagas del combate de gladiadores un espectáculo cruel. El hombre de pelo rojizo dice, es como dice, vamos a necesitar una buena explicación. En primer lugar, incluso si agregamos al niño al grupo, no tenemos suficientes personas. Se supone que somos 5 por grupo. La quinta era Tanza, que estaba todavía inconsciente. Gustav dice, muy bien, continuaré. Como he declarado, ahora comenzará Sparka. El público ya está configurado para estar compuesto por los gladiadores residentes en la isla. Zoro dice, así que acá hay una audiencia, y así es, había bastante audiencia. El falso Césulus, que había estado con Subaru, le dijo, buena suerte, estaré observando desde allí arriba. Y así es, había un hombre lagarto, un hombre tatuado, un hombre de pelo rojizo, y estaba Subaru. Y se iban a enfrentar con una bestia de tipo Gintilou. Y así empieza la batalla épica. Las aventuras de Chotabaru. Uno de los hombres, el hombre de pelo rojizo, dice, yo solía ser un soldado, necesito una espada, puedo usarlo mejor que ustedes. Aunque esto en realidad era falso, porque más adelante lo veremos. Ojo con este dato. Pero nadie lo sabía, obviamente. Le dice el hombre, yo puedo usar la espada, antes solía ser un soldado. El hombre de pelo rojizo dice, cuando se anuncie la batalla, irá a buscar esa espada. Mientras tanto, como estaré indefenso, mantenga a la bestia gladiadora lejos de mí. Subaru dice, ¿cómo voy a mantenerlo alejado? El hombre de pelo rojizo dice, puedes llamar su atención gritando o haciendo sonidos. Al menos descúbrelo por tu cuenta. O sea, ya estaba por empezar la batalla, eran 4, y entre todos había un cobarde, otro que estaba preocupado y otro que estaba ideando un plan con Subaru. Entonces estaban ideando un plan para acabar con esta mabestia, con el Gintilou. Y entonces empezó la batalla. La mabestia rugió, ¡roa! El Subaru dice, ¿un león? La bestia rugía, ¡roa! El hombre de pelo rojizo dice, si no matamos a esta cosa, no lograremos salir con vida. El hombre lagarto dijo, mierda, maldita sea, ¿por qué me metí
¿Y por qué estoy en este lío? El hombre de pelo rojizo dice, basta de lloriqueos. Tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir. Mira ya. El hombre lagarto dice, ¿ah? El hombre tatuado dice, son espadas. Subaru dice, oh, a mi parecer sí lo son. Y así nos idean un plan. Y Gustavo dice, bueno entonces, que comience Sparka. Y así empieza la batalla. El hombre tatuado comienza a correr por su cuenta y dice, no voy a poner mi vida en manos de otra persona. El hombre lagarto dice, yo no voy a morir. Subaru dice, oye, ellos se van por su parte y no ayudan. Estaban con sus voces temblorosas y huyen de espaldas al león. Ese fue el peor comienzo posible. Estaban en pánico, confundidos y corriendo. Subaru decía, ¿qué puedo hacer, maldición? La bestia gladiadora rugía. Subaru dice, esto no es bueno. El hombre tatuado dice, ahora que tengo esto, así es, había cogido una espada. El hombre tatuado había corrido con tanta fuerza que alcanzó la espada alojada en el suelo de la arena de los gladiadores. Riéndose para sí mismo, sacó la espada del suelo y la sintió en sus manos. Iba a enfrentarse con la bestia, pero la cara del hombre tatuado fue volado sin piedad por el león, con un golpe de sus patas delanteras. Sus afiladas garras enviaron todo hacia arriba desde el cuello del hombre y como su cuerpo aún no reconocía su propia muerte, tomó un poco antes de que la sangre brotara violentamente. Subaru dice, maldición. Al ver esta escena horrible, la garganta de Subaru se tensó. El león, cuando el hombre, ojo con este dato, cuando el hombre agarró la espada, el león, la bestia, se dirigió rápidamente a él y lo atacó. Ojo. El hombre lagarto corría y dice, para, escapa. Y así la bestia hace añicos al hombre lagarto que estaba pegado en una pared intentando escapar y lo hace añicos y lo mata. El hombre de pelo rojizo dice, maldición, qué estupidez. Habían dos bajas. El hombre tatuado y el hombre lagarto habían muerto. Solo quedaban Subaru y el hombre de pelo rojizo. El pelirrojo tampoco esperaba que Subaru fuera capaz de hacer lo que esperaba el hombre tatuado y el hombre lagarto. El hombre de pelo rojizo dice, quédate detrás de mí. Dejó escapar un rugido. Luego corrió hacia Subaru y el hombre, y mientras corría con fuerza levantó una nube de polvo. Subaru dijo, maldición, en un lugar como este, Subaru estaba temblando. Chotabaru estaba temblando. El hombre de pelo rojizo se acobardó y dijo, no quiero morir, maldición. Este hombre de pelo rojizo empujó a Subaru frente al león. Mirándolo con asombro, no tuvo tiempo de maldecirlo, solo el cuerpo de Subaru. Así es, el hombre cogió el cuerpo de Subaru y lo puso delante. Y el león hizo añicos a Subaru. El hombre de pelo rojizo se acobardó. Dijo, sálvame, cometí un error, mentí. Yo siendo un soldado, era una mentira, no sé nada de una mierda del manejo de la espada. Solo estaba tratando de hacerme parecer importante. Maldición, déjenme salir ya. Gritaba el hombre desesperado de pelo rojizo. Así es, él no sabía del manejo de la espada ni nada, ni había sido un soldado. Y así muere Subaru y muere el hombre de pelo rojizos. La bestia hizo añicos a este equipo de payasos y patéticos personajes. Subaru, antes de morir, Sisulu le dice, Subaru, algunas últimas palabras le transmitiré a tu compañera. Sisulu lo decía de una forma tranquila y divertida, ¿no? Y Subaru, que está agonizando, le dice, yo odio esto, yo realmente odio al imperio, de verdad que lo odio. Sisulu dice, sí, seguro, lo recordaré bien y lo transmitiré, Basu. Que sí, la bestia hizo añicos a Subaru, sin piedad. Y otra vez regresa al punto de guardado, era donde estaba con los demás personajes. El hombre lagarto, el hombre tatuado y el hombre de pelo rojizo. Y el hombre de pelo rojizo comienza otra vez a hablar y dice, si no matamos esta cosa no lo lograremos. Tú regresa a la muerte, estaba El hombre de pelo rojizo dice, maldita sea, es un niño solo después de todo. Ya tuve suficiente. Chicos, miren allí. Y los demás decían, El hombre tatuado dice, es una espada que está en el coliseo. Adentro. ¿Puedes usar una espada? El hombre de pelo rojizo dice, te lo dije, yo solía ser un soldado. Obviamente la mentira que Subaru ya sabe. Puedo usarlo mejor que tú. Subaru dice, eso es una maldita mentira. El hombre de pelo rojizo dice, ¿qué? Subaru dice, eso de ser soldado es una mierda. Estás mintiendo francamente. El hombre de pelo rojizo dice, ¿sobre qué motivos, bastardo? ¿Tienes la intención de insultarme solo porque te llamé niño? Subaru dice, ¿quién es el que insulta a quién? Maldita sea, mientes y tratas de aparecer prominente. Esta situación no es de la cual puedas mentir. ¿Cuál es el punto de jugar al tipo duro? El hombre de pelo rojizo dice, el hombre tatuado o dice, oye, ¿es de verdad lo que dice ese chico? ¿Que no eres realmente un soldado y que estabas tratando de engañarnos? El hombre de pelo rojizo dice, espera, son divagaciones de niños. No puedes simplemente decir cosas sin sentido en un lugar donde nuestras vidas están en juego. El hombre tatuado dice, exactamente, ya que nuestras vidas están en juego, ¿por qué no intentas explicarte? Y así no le increpaban al hombre de pelo rojizo que estaba mintiendo. Y Gustav dice, que comience Sparka. El hombre tatuado dice, explícanos. El hombre lagarto otra vez corría y dice, yo no voy a morir. El hombre de pelo rojizo dice, maldición, si me hubieran hecho caso. El león otra vez rugía y atacaba. Y otra vez el primero en morir fue el hombre que estaba en una pared trasera de la arena de gladiadores. Y el lagarto lo hizo añicos. El hombre tatuado dice, maldición, esto sigue empeorando. El hombre tatuado dice, ¿aún quieres vivir, niño? Subaru dice, El hombre tatuado dice, si quieres vivir, toma la espada.
Yo llamaré la atención de ese monstruo. Agarra esa espada y me la arrojas. Subaru dice, pero... El hombre tatuado dice, incluso si me faltan 2 dedos, puedo usarlo mejor que tú, niño. Subaru dice, yo tampoco quiero rendirme. El hombre tatuado dice, eres mejor que ese fraude y ese gato asustado. El hombre tatuado dice, mi nombre es Wakes. Así es, el hombre tatuado se llamaba Wakes. Ojo. Wakes dice, ese es mi nombre, es Swarch. Cuando fue llamado Swarch, los ojos de Subaru se abrieron con asombro, ya que su nuevo alias era Natsuki Swarch. Y así, Subaru corrió y corrió desesperadamente hasta que llegó a la espada. Subaru levantó la espada con dificultad y la sacó. Wakes gritó, ¡Swarch! Mientras los otros dos ya habían sido derrotados completamente y hecho añicos. Wakes dice, ¡Swarch! ¡Lánzala! Date prisa, date prisa. Y Subaru lanza, ¡Wah! Lanza la espada. Justo cuando pensó que había completado su parte, el mundo una vez más había vuelto a la normalidad. El león, cuando Subaru tomó la espada, ojo con este dato, se lanzó hacia él. Subaru, gritando y esperando ser destrozado por las garras o colmillos de la bestia, cayó sobre su trasero con lágrimas y mocos corriendo por su rostro. Subaru aceptó que iba a hacer una cara increíblemente patética y moribunda. Cuando Subaru El ataque del león debería haber matado a Subaru, pero no lo alcanzó. Subaru se dio cuenta de una cosa, que cuando cogió la espada, el león se abalanzó hacia Subaru a matarlo. Pero él lanzó la espada y cayó por otro lado hacia Wakes. Y Subaru se quedó así atónito y se cayó. Y el león se detuvo y se dirige hacia la espada, hacia Wakes. O sea, el león atacaba a quien tuviera primero la espada, ¿no? Como que daba prioridad a los que tuvieran primero la espada. Ya que es una bestia, no es inteligente y presiente la amenaza al que tenga la espada. El león se dirige hacia Wakes. Tomando la espada, Wakes cortó al león por la espalda. El rostro de Wakes, plagado de tatuajes, fue destrozado por el casco de la pata trasera del león. El cuello fue volado. Y Wakes una vez más fue golpeado y murió. La espada que había blandido se le cayó de la mano y rodó por el suelo. Así es, lo hicieron añicos a Wakes. Cecil dice, Basu, ¿crees que todavía puedes recuperarte de eso? Cecil dice, vamos, ¿no tienes algún poder oculto como un despertar a la liberación de alguna técnica prohibida que solamente puede activarse en la muerte? Vamos, es poco probable. Cecil se divertía, ¿no? Subaru dice, no tengo nada de eso. Cecil decía, sí, qué mala suerte. Parece que me equivoqué en mis expectativas. ¿Tienes un mensaje para la chica que estaba contigo o algo así? Subaru dice, ese león, ¿por qué no me mató antes? Ojo que Subaru todavía no se había dado cuenta, ¿no? Que el león daba prioridad al que tomara primero la espada. Cecil dice, es fácil, Basu. Incluso si es una bestia feroz, es una bestia. En ese caso, esa bestia ataca por instinto. El instinto es el poder de vivir. Subaru dice, ¿a qué te refieres? Le explica, ¿no? Que le da prioridad a la que tiene la espada, pues. Y Subaru comprende al final. Cuando de repente Subaru escuchó que su propio cuerpo estaba siendo aplastado. Y otra vez vuelve al bucle, donde dice el hombre rojizo, si no matamos esa cosa, no lo lograremos, así es. Subaru se le pasó por la mente su experiencia aterradora sobre los 10 segundos en el infierno, en la llama del caos, en la ciudad de la llama del caos. Y así otra vez inicia el bucle, donde el hombre lagarto dice, mierda, maldición, ¿por qué estoy en este lío? El hombre de pelo rojizo dice, basta de lloriqueos, tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir. Subaru entonces, como ya tenía conocimiento e información, de la nada menciona el nombre de uno de los hombres. Dice, Wakes, sujeta a ese tipo. Wakes dice, ¿qué? Todos se quedan sorprendidos, ya que Subaru comenzó a hablar y a dar el nombre, cosa que todavía no se habían dado los nombres, ¿no? Subaru dice, León, ¿a quién estás apuntando? Y así Subaru comenzó a dar órdenes. Y otra vez empieza la batalla, ¿no? Subaru dice, no creas que porque solo soy un niño voy a llorar y rendirme de inmediato. Y así Subaru tuvo que cooperar con un cobarde, un medioso, Y así Subaru tuvo que cooperar con un cobarde, un miedoso y un fraude. Con todas sus fuerzas, con todo su poder, con todo su cuerpo y alma, lucharía a través de esta esparca hasta el amargo final. Y otra vez, la garra de león arrancó ferozmente la vida de Natsuki Subaru, junto con su tercer intento. Este era el tercer bucle, y otra vez muere. Y otra vez se repite el bucle donde el hombre lagarto dice, mierda, maldita sea, ¿por qué estoy en este lío? El hombre de pelo rojo dice, te lo dije, yo solía ser un guerrero, puedo usarlo mejor que tú. Y Wakes dice, ya lo dije, no voy a poner mi vida en manos de otra persona. Y así otra vez se repite el bucle. Subaru cada vez que repetía el bucle tenía mayor conocimiento de los movimientos que hacían estos personajes, cómo actuaban sobre los movimientos también de la bestia. Y Subaru otra vez, como ya conocía el nombre de Wakes, dice, Wakes, toma esto, apuntará al que tiene la espada, le dice. O sea, estaban ya en el coliseo, ya había comenzado la batalla y todo, y Subaru agarró la espada y le da a Wakes. Y en el momento que agarró la espada, un rugido resonó en la arena de gladiadores cuando el león negro estalló en una carga feroz. Subaru había sostenido la espada y le comienza a hablar a Wakes, ¿no? Para que se diera cuenta, para que se den cuenta todos que el león va a atacar al que tenga la espada. Wakes dice, ¿niño? El hombre de pelo rojizo entonces habló y dijo, dame esa espada, tomaré esa bestia gladiadora. Y Subaru dice, Hiam, detrás de ti. Hiam dice, ¿detrás de mí? Así es, Subaru ya había pasado por varios bucles y esta vez sabía los nombres
de los demás personajes, y además no solo de eso, sino que comenzó a dar órdenes para que hicieran movimientos y coordinación. Hian era el más cobarde de los tres. Se dio la vuelta con pánico ante la voz de Subaru para determinar que estaba a punto de atacarlo. Zoro dice, agáchate. Goya dice, cha. El león atacaba, ¿no? La bestia gladiadora decía, arro. Hian decía, ya. Subaru, el león persiguió implacablemente y procedió a desatar una embestida, y así los bucles se repetían. Y en esos bucles Subaru pensó, si tiro esto, ¿qué pasará? Hay una palanca dentro del coliseo en el campo de batalla. La palanca era un poco demasiado alta para el niño de Subaru, así que saltó y bajó la palanca. Al momento siguiente había un sonido al dividir la arena de gladiadores en dos. Una valla de hierro se levantó del suelo. Era un muro que se había levantado y dividido la arena circular de gladiadores en dos semicírculos. Así es, esta palanca que jaló Subaru levantó un muro de hierro que dividió en dos el círculo de la arena circular de los gladiadores. Wei se da cuenta las palabras de Subaru de que el que tenía la espada se acercaría a atacarle al león hacia él, ¿no? Y así coopera con Swarch, con Natsuki Swarch. Wei grita, Swarch. Wei gritó. En esos momentos críticos, Wei llamaba el nombre de Subaru cada vez. Y así, Subaru otra vez murió y decía, siguiente. Y otra vez en un nuevo bucle, Subaru otra vez da órdenes. Subaru dice, Hydra, la cerca no resistirá más. ¿Cómo está la espada allí? Hydra dice, no puedo sacarlo. O sea, ya Subaru había pasado por tantos bucles que estaba ideando estrategias, movimientos, conocía movimientos y puntos y de ventajas y desventajas que tenía cada personaje, ¿no? Y cómo ayudarlos a cooperar. Y también se sabía sus nombres, etc. Subaru dice, Hydra, la cerca no resistirá más. ¿Cómo está la espada allí? Hydra dice, no puedo sacarla, es demasiado pesada, no hay manera de que pueda moverla. Hydra dice, chico, ¿qué debemos hacer? Subaru dice, no te asustes, eres el heredero de tu noble padre, ¿no es así? Y Hydra dice, eso es, yo no me voy a acobardar. Y la historia nos revela que él era el hijo de un molinero sin talento. Aplicando su peso se inclinó para arrancar la gran espada, ¿no? Y así otra vez Subaru le indica, Hydra, ya viene. Hydra dice, lo sé. Y otra vez la bestia gladiadora los hizo añicos. Subaru dice, siguiente. Subaru estaba ardiendo en llamas en su interior. Recuerden que, para darles este dato y explicarles muy bien, Subaru ha sido transformado en niño. Y las habilidades de Orvar, de este viejo ninja, tiene efectos secundarios, ojo, como que pérdida de recuerdos, así, de memorias. Y a su vez no solamente es la apariencia, sino también la infantilización afecta a la mente. Ojo con ese dato. Entonces Subaru, recordemos que cuando él era un niño, él era como, por así decirlo, alguien que destacaba en muchos aspectos, ¿no? Era el mejor cuando era un niño. Entonces la historia nos narra que Subaru a estar en un modo chota, tiene una mejor capacidad de resolver las cosas, al menos para este tipo de situaciones, ya que Subaru en su mejor momento, como la que la novela nos relata, que dice que es cuando él era un niño, ya que era más audaz y toda la cosa. Entonces es por eso que este Subaru está con una mente de niño, pero también con el pensamiento y la mentalidad de un niño de querer lograr todo y ganar, no le gusta perder. Ojo con el dato. Y otra vez Subaru empieza el bucle. Wei dice, estaba desesperado por comida, así que robé. O sea, cada vez que Subaru volvía de sus bucles, comenzaba a sacar más información de los personajes, sus historias, ¿no? Hian dice, yo también voy a ser usado. O sea, cada uno cuenta su historia, ¿no? Wei dice que estaba desesperado por comida, así que robó. Hian dice que lo iban a usar como cebo para escapar de todos modos, y que ya no lo van a usar más, pero como el infierno va a ser usado. Hydra dice que la gente en la que él confiaba lo engañó, que le robó el negocio de su familia y al final se convirtió en un esclavo. Ojo con la información de los personajes. Hydra dice que vivió honestamente, pero que solo lo hace ver como un tonto y que al menos será el último en piel. Así comienzan en los bucles. Subaru sacaba más información y ellos comienzan a contar su historia, ¿no? Subaru dice, siguiente, la próxima vez, siguiente. Mira, la novela narra esto. ¿De cuántos bucles ha tenido Subaru? Subaru dice, siguiente, la próxima, siguiente. Seguro que la próxima, lo haré después. La próxima, puedo hacerlo a continuación, siguiente. Definitivamente la siguiente. Subaru había muerto muchas veces, demasiadas veces, muchas veces se repetían una y otra vez. Eran bastantes bucles. Así les narro así porque así está escrito, ¿eh? Está escrito en la novela cómo se describe de esta forma, ¿no? Subaru, las palabras las describe como que un Subaru gritando, ¿no? En cada bucle. Y otra vez se repetía la parte final donde Cecilus le decía, Basu, ¿hay algo que quieras que le diga a tu compañera de sueño? Subaru dice, siguiente. Subaru dice, no perderé. No tengo ganas de perder en lo más mínimo. Ojo que la historia nos dice esto, que la técnica del viejo vicioso Orvar y el daño de la infantilización que le hizo a Subaru transformó no solo el cuerpo de Subaru en el de un niño, y también retrocedió la inteligencia, un poco la inteligencia que ya poseía.
poco a poco perdiendo tanto su conocimiento como sus recuerdos. Aquí confirma lo que le estaba diciendo, ¿no? Que Subaru, la infantilización le quita inteligencia, lo hace comportarse como un niño, también le quita recuerdos y lo vuelve un niño caprichoso, así como un niño, pues sus emociones y su forma de pensar también un poco y la forma de actuar. Ojo, Subaru dice siguiente, y la historia nos dice y nos deja en claro que Subaru era un niño prodigio cuando era niño. Entonces es por eso que tenía ese afán de no querer perder nunca. Subaru dice siguiente, ideaba planes sin rendirse, siguiente, y seguía muriendo una y otra vez. La historia nos dice que Subaru cuando era niño nunca había conocido la derrota, ni incluso sabía cómo rendirse, que hacía todo lo posible para alcanzar su objetivo. Después de todo, él es el hijo de ese tipo. Subaru decía siguiente, y entonces en este bucle, después de tantos bucles repetidos, Subaru ya era todo un líder, pues no, al menos con estos tres hombres. Y Subaru dice, Weiss, Hydra, dispersión a la izquierda y a la derecha. Heian, sé que tienes miedo, pero no corras, recoge la espada. Llama su atención y luego tírala. Subaru comenzó a dar órdenes. El Guilty-Low, la bestia gladiadora, saltó ferozmente alrededor de la arena de los gladiadores. Obviamente los demás quedaron sorprendidos por las palabras y que Subaru supiera sus nombres y también cómo se sentían, pero no teniendo de otra, siguieron las órdenes de Subaru. Cecilio se reía, jajaja, increíble, realmente estás haciendo lo mejor que puedes, ¿no es así, Basu? Subaru daba golpes decisivos, daba órdenes decisivas. Les decía que esquivaran, que corrieran por aquí y por allá. Parecía que Subaru conocía el campo de batalla a la perfección, al igual que los movimientos de estos personajes. Subaru daba órdenes una y otra vez, y Subaru murió. Subaru, a pesar de que cada vez iba volviendo más bueno y predecía mejor movimientos y qué estrategias hacer, seguía muriendo y otra vez regresa. Subaru no quería perder, estaba con la mentalidad de un niño caprichoso que no le gusta perder y jamás se va a rendir. Subaru dice, hola, lanza la espada a Weiss, luego dirígete a Hydra, y otra vez comienza a dar órdenes y comienza a hablar con ellos, ¿no? Heian dice, mierda, no tengo ni idea de lo que está pasando, y comienzan a hacerle caso a Subaru. Subaru dice, Weiss, prepárate, Hydra y Heian también. Subaru corrió con todas sus fuerzas en dirección a la pared. Weiss preparó su espada y se enfrentó al león, e Hydra y Heian se apresuraron a saltar a la gran espada. El monstruo estaba cargando directamente hacia Weiss. Subaru gritó, ¡vamos! En el momento que sus dedos estuvieron sobre él, Subaru usó la totalidad de su diminuto peso corporal para bajar la palanca. O sea, ya de tantos planes que había dado Subaru, le da la espada a Weiss, ¿no? Y la bestia ataca se va a atacarlo a Weiss. Entonces Subaru baja la palanca y ¡fa! El sonido de los engranajes girando vino de abajo de sus pies y la cerca de hierro que empujó hacia arriba golpeó la cabeza del león directamente desde abajo, chocando contra su mandíbula. La boca abierta del león fue cerrada a la fuerza. ¡Pah! Lo golpeó el león. El león, que había recibido un fuerte golpe en la cara, raspó el suelo con sus patas delanteras. Ojo que estoy resumiendo bastante la historia porque está bien detallada y bien narrada. Yo resumo bastante. Entonces la cerca le golpeó en la cabeza, ¿no? Y el león quería atravesar la cerca de hierro. Subaru grita, Hydra, Heian. Heian grita, ¡ah! Hydra grita, ¡ra! Hydra y Heian corrieron hacia la cerca de hierro. Agarrado en las manos de los dos había una gran espada muy difícil de manejar. La bestia gladiadora se iba hacia al que tenía la espada. La espada que tenían los dos hombres cayó directamente desde arriba sobre el cuello del león. O sea, estaban en la cerca y ¡pam! La apuñalan al león. La cabeza sobresalía desde la cerca, y cuando la gran espada atravesó el grueso cuello de la bestia, los gritos del león resonaron en el cielo, la sangre brotó, y como si rechazara la muerte, el león luchó violentamente. Heian gritaba, muere, 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 maldición. Hydra dice, por favor, que termine esto ya. Una y otra vez esas garras y colmillos que los habían matado en los anteriores bucles seguían con la bestia seguía con las garras intentando subir. Subaru se dio cuenta que esta bestia era muy audaz y que era muy difícil de matar. La gran espada estaba alojada en el cuello. El león torció con fuerza su cuerpo y tiró su pata derecha hacia su lado de la cerca. Esta pata barrió los cuerpos de los dos hombres que empuñaron la gran espada. Pudo presenciar que Hydra y Heian cayeron violentamente por el suelo. O sea, a pesar de eso, que estaba con la espada en el cuello, la bestia empujó y los mandó volando. Subaru dice, como si te fuera a dejar ir. No queriendo dejarlo escapar después de llegar tan lejos, Subaru saltó a la empuñadura de la gran espada, pero era demasiado ligero por su cuerpo. El Subaru actual era muy liviano. Pero la gran espada se hundió un poco más, pero como si le devolviera el favor, una pata se abalanceó hacia él. También fue golpeado por su pata. Weiss dice, no creas que te dejaré, bestia. Weiss, ahora con todas sus fuerzas, había usado la espada para sujetar la garra del león, ya que el león seguía atacando. Hydra dice, tumbado aquí, ¿cómo puedo llamarme guerrero? Heian dice, solo muérete ya, idiota. Heian y Hydra saltaron sobre la gran espada de la que colgaba Subaru.
y con la fuerza de 3, o mejor dicho de 2 hombres y medio, la gran espada penetró más profundamente en el cuello de León. Con Weiss también manteniendo la pata delantera firmemente inmovilizada, los 4 miembros de la unidad unieron sus fuerzas para cortar la cabeza de León. Aullando el león, se retorció de mucho dolor y la cerca de hierro crujió violentamente. No había más oportunidad. Tenían que matarlo sí o sí. Y era una batalla de fuerza. La bestia rugía y se abalanzaba sobre ellos mientras estos hombres y el niño le introducían la espada con la intención de cortarle la cabeza. Todos estaban muy cansados y habían agotado todas sus fuerzas. Estaban desesperados. Ya no les quedaba fuerza en las extremidades. La espada estaba a mitad de camino en su cuello. El león gimió en voz baja. Zoro grita, maldita sea. Zoro dijo, entonces supongo que será la siguiente. El león se deslizó a través de la cerca de hierro y levantando su pata ilesa hacia Subaru y entonces se preparó para matarlo. Cuando alguien dice, perdónenme, al momento siguiente, el grueso cuello del león fue cortado en un rápido movimiento. Así es, alguien había aparecido de último momento. Zoro miró con asombro la muerte no de él, sino de su oponente. El león había sido decapitado y fue nada más ni nada menos que la Loli Tanza. Recuerden que ella también era una participante de Sparca, pero que estaba inconsciente descansando, ¿no? Entonces llegó justo a tiempo y lo salvó, ya que estaban a punto de morir. El principal que iba a morir era Subaru y después los demás. Pero Tanza llegó y ayudó. Cogió la espada y ¡fua! Le cortó el cuello al Guilty Low. Subaru se volteó la cabeza y vio a los 3 hombres que habían sobrevivido por un pelo también. Estaban mal heridos y estaban cansados y estaban sorprendidos, atónitos de lo que había pasado. Y obviamente dieron un suspiro de lo contentos que estaban de que la situación había terminado, el peligro había terminado. Gustav dice, esto es suficiente. Han hecho bien en sobrevivir a Sparca. Por mi jurisdicción como oficial, los acepto a todos como miembros de la Isla Gladiador. Los 3 hombres gritaron, bien hecho, esa fue una gran hazaña, seguro que lo tienes dentro, pequeña. Eran los 3 hombres que gritaban felices y contentos de que Tanza les haya salvado la vida. Obviamente no sabían su nombre. Gustav cruzó con sus 4 brazos y no dijo nada. Toda la multitud comenzó a aplaudir. Toda la multitud comenzó a gritar emocionados ante este acto, ante esta batalla épica. Subaru se lanzó al suelo con un ruido sordo. Tanza, acercándose con temor, miró hacia abajo a la cara de Subaru. Tanza dice, perdóname, ¿eres? Zoro dice, yo soy Natsuki Swarsh. Tanza dice, ¿eh? Subaru dice, soy Natsuki Swarsh, así que es un placer conocerte. Hay muchas cosas de las que quiero hablar, pero... Tanza dice, sí, pero... Subaru dice, quiero que me dejes descansar solo un poco. Tanza se preguntaba dónde rayos estaba. Y Subaru dice, quiero descansar, quiero dormir un poco. Y la conciencia de Subaru se desvaneció. Subaru había sobrevivido al Sparca. Después la historia nos lleva donde está Cecilius y Gustav hablando, ¿no? Gustav le pregunta si fue a despertar a la niña, a lo que Cecilius le dice que no es necesario preguntar si ella sabe la respuesta. Pero Gustav no estaba molesto ni nada, ¿no? Porque recuerden que ella también era una participante. Gustav se quedó pensando y dijo, todos sobrevivieron, todos en esa unidad sobrevivieron debido a una sola persona. Obviamente todos estaban observando la batalla, ¿no? Y Gustav pues también se dio cuenta que Subaru daba órdenes de forma precisa y que era muy buen estratega. A lo que Cecilius estaba emocionado, ¿no? Porque a él le gustaba la trama y los giros de acontecimientos y toda la cosa, ¿no? Cecilio dice, ¿ves? ¿No tienes la sensación de que va a comenzar una gran historia? Capítulo 65. El luchador de la comida escolar. Subaru había despertado y allí estaba Cecilius y Tanza. Cecilius elogiaba a Subaru, ¿no? Y Subaru dice, a pesar de todo nuestro esfuerzo, iba a ser en vano si tú no despertabas a Tanza al final. Así es, Cecilius había despertado a Tanza, ¿no? Para hacer más emocionante la historia. Tanza también está hablando con ellos. Subaru dice, Weiss, Hian e Hydra, todos perseveramos juntos. Tanza habla con Natsuki Swarsh, dice, Swarsh-sama. Solo dice, oh, lo siento, me perdí en mis pensamientos por un momento. Y así se ponen en contexto sobre la llama del caos, ¿no? Donde Tanza dice que desea volver lo antes posible para ayudar con la reconstrucción. Subaru dice, sí, así es, quiero volver y reunirme con todos también. Obviamente Tanza quería reunirse lo más pronto posible con Yorna-sama y le tenía bastante respeto a Natsuki Swarsh. Y así la triste Tanza ahora estaba de vuelta con su traje de kimono. Subaru dice, ¿y los demás? ¿Dónde están Weiss y los demás? ¿Ya se despertaron? Tanza dice, en lo que respecta a esos 3, ya despertaron y regresaron a su habitación. Parece que todos están compartiendo una habitación. Swarsh-sama y yo también compartimos una habitación, además de... Cecilio dice, sí, ese soy yo. Y así comienzan a hablar, ¿no? Cecilio estaba muy emocionado, no solo de compartir habitación, sino de que hubieran personas aquí también, ¿no? Interesantes. Cecilio dijo que él los trajo aquí. Tanza dice, ¿nos trajo?
Subaru dice, no te preocupes, él está hablando de que nos recogió. Subaru dice, de ahora en adelante seré más proactivo para lograr mis objetivos con avaricia. Por ahora el objetivo de Natsuki Subaru era escapar de la isla de los gladiadores y regresar a la ciudad del caos junto con Tanza. Por supuesto el objetivo final era dejar el imperio y regresar con todos en el reino. Entonces Tanza le dice, Swarsh-sama, ¿puedo tener un momento? Subaru dice sí. Tanza llamó tímidamente a Subaru, quien había puesto su mano en su barbilla, regándose a sí mismo con autoestima. Tanza dice, este de aquí es un aliado, pero Cecilus Segmund Sama es... Subaru dice, es solo un niño que se hace llamar Cecilus Simo, el rayo de Wallachia. Tanza dice, puede ser eso así, pero una vez vi a Cecilus Sama y estoy pensando que este niño se parece mucho a él. Subaru dice, ¿lo has visto antes? Tanza dice, sí, he visto a Cecilus Segmund Sama una vez que fue enviado para asesinar a Yorna Sama. Tanza comienza a explicar que vio al original hace tiempo y que se parecía mucho a este niño, o mejor dicho, el niño se parecía mucho a él. Tanza dice que Cecilus Sama era un demonio atroz y que este Cecilus Sama que está aquí tiene una diferencia de edad. Son como dos guisantes en una vaina. Subaru dice, ¿así que son iguales? ¿Con diferencia de edad? Tanza dice, sí, quizás este es un hermano de Cecilus Sama. Subaru entonces pensó, aún puede que este sea el hermano de Cecilus Segmund. Tal vez. Comenzó a mirar fijamente a Cecilus. A lo que Cecilus dice, no es correcto, soy hijo único. Subaru dice, ¿por qué estás tan seguro de eso? Y Cecilus explica, dice que si tuviera un hermano mayor, su papá lo habría hecho matar cuando lo tuvo a él. Y que si tuviera un hermano menor, sería extraño que su padre no hubiera hecho que a él lo mataran. En otras palabras, considerando que Cecilus estaba vivo, Subaru estaba confuso por las declaraciones y dice, ¿a qué te refieres? Subaru dice, ¿qué opinas, Tanza? Tanza dice, me gustaría estar de acuerdo con los pensamientos de Swarsh-sama, y así no hablan. A lo que Subaru comenzó a pensar, un momento, y dice, tengo miedo de preguntar esto, Ceci, refiriéndose a Cecilus, pero tal vez tu cuerpo se ha encogido. Cecilio dice, ¿está diciendo que me he encogido? Jaja, de seguro dices cosas interesantes. Entonces Subaru comienza a pensar, y exclama, oh maldición, ese viejo de mierda. Quiero decir, Cecilus también es una víctima del Orvar. Así es, Subaru llegó a la conclusión que tal vez Cecilus había sido víctima de Orvar con la habilidad de infantilización. Subaru exclamó, un momento, entonces este no es un falso Cecilus, sino es el real, y Orvar fue el que lo transformó en pequeño. Y este es un Cecilus con amnesia, un Cecilus que se comporta como un completo niño, así que yo voy a terminar hacia el final. Tanza dice, Swarsh-sama, ¿te encuentras bien? Pareces estar bastante confundido. Subaru dice, estoy bien, estoy increíblemente confundido, pero todo se está juntando. Tanza dice que si él fuese el verdadero Cecilus, no tendría una buena impresión de él, ya que en algún tiempo Cecilus intentó hacerle daño a Yorna. Y así, después de entrar en contexto sin pretexto, Subaru dice que tiene hambre. Subaru pensó en el dicho, no se puede pelear una guerra con el estómago vacío. Y el falso Cecilus los guió donde recibían sus comidas. O sea, Cecilus los guía al comedor. Cuando alguien dice, come Swarsh, tu parte de cesto. El hombre de tatuajes le había dado comida. De más, obviamente comía de más. Un gran plato fue colocado donde Subaru. El hombre de tatuajes se lo había dado. Subaru no entendió por qué habían hecho esto. Y el otro hombre dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le pones una montaña de comida a ese enano? Lo dividiremos entre nosotros. Wei dice, ¿de qué hablas? Ya lo discutimos y acordamos para él. Si vas a ignorar eso, ¿por qué no intentas convencerme? O sea, Wei le estaba dando bastante comida a Subaru en agradecimiento y toda la vaina. Y el hombre lagarto que se hacía el rudo, y Weiss lo hizo ponerse en su lugar, y el hombre lagarto que era un cobarde salió gritando y huyó y se puso a un lado de la mesa. Y el otro hombre dice, perdón por el alboroto, Swarsh, ¿cómo está tu cuerpo? Subaru dice, se siente bien. El hombre dice, tampoco estamos gravemente heridos gracias a ti. Este era el hombre de cabello rojizo, que se llamaba Hydra. Inclinó la cabeza ligeramente hacia Subaru. O sea, estos tres hombres pues le tenían obviamente pues aprecio y respeto a Subaru porque los había salvado de una muerte segura. Le tenían bastante respeto por su estrategia y por haberlo salvado, pues no, prácticamente. Y estaban contentos con Subaru, obviamente. Y le habían guardado bastante comida, a Subaru. Subaru dice, ¿por casualidad guardaste esto para mí? Hien dice, ¿qué más podría ser, mocoso desagradecido? Hien se expresaba así, Wei dice, no digas eso o te daré una paliza, dice Wei. Hien dice, yo no dije eso y estoy agradecido por lo que hiciste, maldición. Y así no se ponen a hablar tranquilos con Natsuki Swarsh. Ahí también estaba Cecilus, estaba cerca, que había sacado una silla con gran entusiasmo. Y Tanza dice, todos, creo que Swarsh-sama ha hecho un gran servicio, por lo tanto, hemos decidido preparar una delicia. Subaru dice, ¿Tanza?
¿Todos? ¿Es así? Tanza se sentó en la silla frente al falso Cecilus, con Subaru en el medio, mientras estaba sorprendido por las palabras de Tanza. Subaru miró al grupo de 3 del que formaba parte Hydra. Hydra le agradece, ¿no? Hydra dice, como dije antes, es gracias a ti que todos nosotros estamos a salvo todavía. Y es por eso querían darle un festín con bastante comida. Wade dice, para que conste, yo fui quien lo sugirió. A lo que Gian dice, ja, aunque yo no iba a dejar nada para el mocoso. Y Tanza dice, me pregunto si es cierto. Según recuerdo, creo que Gian-sama fue el primero que dijo que se sentía incómodo comiendo solo con los presentes. Y así, ¿no? Como que le habían preparado un festín a Subaru. Y Hydra dice, oye, no lo molestes a Tanza, recuerda que no la puedes vencer. Esa chica decapitó sola a Guilty Lobo. Tanza dice, de hecho lo decapité. Subaru dice, estoy agradecido, entonces no seré tímido para tomar esta comida. Cecilus dice, eres un comedor muy glotón. La forma en que muestras tu generosa aceptación también es excelente, ¿sabes? Wade dice, no exageres si te duele el estómago. Subaru dice, no te preocupes, solía ser un famoso luchador de comida escolar. Comienzan a conversar y estar preocupados si tal vez los hagan enfrentarse a un combate a muerte entre ellos, ¿no? Hydra dice que escuchó que antes era más complicado y las condiciones eran malas, pero que cambiaron al administrador, ¿no? O sea, el nuevo era Gustav, que estaba controlando ya desde hace tiempo. Gian le pregunta a Cecilus por qué rayos estaba aquí. Cecilus dice, bueno, no te preocupen por mí. Todos excepto yo han muerto, o sea, de su unidad. Todos han muerto menos yo. Yo soy un gladiador al que se le asignan combates a muerte para hacerlo solo. Subaru dice, ¿qué? Cecilus dice, quiero decir, soy el más fuerte, nadie puede vencerme, así que no tienes que preocuparte por mí en absoluto. Ja. Luego de eso, Cecilus dice, tengo asuntos que atender, así que me despido, y se va, ¿no? Tanza dice, Schwarz-sama, por favor, continúe con su comida. Subaru dice, sí, así es, tengo que recuperar mi fuerza. Subaru comenzó a pensar en la forma de escapar de la isla, ¿no? Cuando de repente un hombre se acerca y dice, así que ya se despertaron, ¿eh? Ese Sparka del otro día fue un gran problema, ¿sabes? Me equivoqué al no ir a verlo, escuché rumores sobre eso y aquello después, hombre. La gente se reunió alrededor de Subaru mientras Subaru estaba comiendo su carne de su plato. Los hombres hablaron con Subaru de una forma amistosa, pues todos ellos eran gladiadores al igual que Subaru y los demás. Los hombres dicen, ustedes tuvieron una Sparka bastante agitada y nada aburrida, y elogiaban a Subaru, ¿no? Eran al igual que Subaru gladiadores. Un gladiador dice, la entrada de esa chica al final fue un espectáculo para la vista, es mucho más fuerte de lo que parece. Tanza dice, muchas gracias, todo es gracias a la gracia de aquella que me ama. Gladiador dice, no lo entiendo muy bien, pero ese fue un buen combate a muerte. Un gladiador dice, qué bueno que eliminaron a la bestia gladiadora, ya que ella ha eliminado a muchas unidades, y si no lo hubieran eliminado, por lo menos habría matado a 10, o sea, refiriéndose a futuras refiriéndose a otras unidades, ¿no? Un gladiador dice, una vez que eres recibido como gladiador serás mejor tratado, pero aún así los próximos espectáculos serán aterradores. Zoro dice, ya veo, todo el trabajo duro de nuestra parte fue para dar espectáculos, ¿dices? El gladiador dice, sí, aquí es donde los nobles del imperio se reúnen y hacen un espectáculo de nuestros combates a muerte. Sparka y los combates a muerte diario están entrenando para el verdadero negocio. Y así nos lo da contexto a Subaru. Le explican que si trabaja duro no recibirá ninguna reprimenda, pero que solamente hay una excepción para un sujeto. Subaru dice, ¿una excepción? El gladiador le dice, parece que te lleva muy bien con la excepción, pero no te asocies mucho con ese tipo. Subaru dice, ¿te refieres a Ceci? El gladiador le dice, sí, parece que le has tomado cariño, pero ¿cuánto puedes contar con eso? Él vino hace 20 días. Dice, en su primera Sparka no hizo nada y vio cómo su unidad era aniquilada. Y una vez que sus aliados murieron, él solo mató a la bestia gladiadora con sus propias manos sin esfuerzo. Subaru se quedó en silencio. Y siguen explicando y le dicen a Subaru, después de eso cada vez se le asignaba un combate a muerte. Tenía el descaro de animar a su oponente hasta que todos los demás estaban muertos. Y por alguna razón se hace llamar por el nombre del general de primera clase, Cecilus Sigmund. Y sigue hablando el gladiador y le dice, ¿no? El gobernador Gustav y ese dios de la muerte son las figuras centrales de las cosas raras e irregulares en la isla gladiador actual. Más adelante, Subaru y Tanza se van. Subaru y Tanza estaban hablando en su cuarto. Le preguntaba qué piensa sobre Cecilus. Tanza dice que era indiferente y que más importante aún, le dice, Schwarz-sama. Zoro dice, ¿sí? Tanza dice, Schwarz-sama, ¿realmente tiene la intención de irse? Subaru abrió los ojos y dejó escapar un ¿eh? En la sala común asignada a los gladiadores, en un espacio que podría llamarse una celda compartida, Tanza, la compañera de cuarto de Subaru, frunció el ceño y suspiró visiblemente. Tanza dice, ese no es el momento para Veo que Schwarz-sama se lo ha pasado bien con todos los gladiadores en los últimos días, pero ¿recuerdas el plan que tenías al principio? Zoro dice, ¿el plan que tenía al principio? Tanza dice, ¿estabas pensando en dejar la isla y regresar a la llama del caos? Y obviamente los demás, los tres hombres,
estaban hablando sobre Subaru también, ¿no? Que decía que tenía agallas. Tenían una buena impresión de Subaru, pero no tenían una buena impresión de Cecilus. Tanza se molestó un poco y dice: tenía la intención de seguir los planes de Schwarz-sama, pero si Schwarz-sama no estaba trabajando de manera proactiva, entonces si esa es la historia, entonces todo cambia. Tengo que reunirme pronto con Yorna-sama. Ojo que Subaru, bueno, ya habían pasado unos días, ¿no? Y Subaru era muy bien tratado en esta isla Gladiador. Obviamente por sus hazañas que había logrado, ¿no? Donde iba Subaru era bien recibido. Ojo con este dato, ¿no? Subaru como que se sentía un poco cómodo porque donde iba era valorado y elogiado por sus hazañas. Tanza dice, y sigue hablando Tanza con Subaru y le dice: todavía no sé nada sobre lo que sucedió después de la llama del caos. O sea, refiriéndose a la ciudad, ¿no? Solo sé que Yorna-sama está sana y salva, como lo demuestra su continuo amor por mí, refiriéndose a la habilidad. Tanza se toca el ojo derecho al decir estas palabras. Subaru dice: eso significa que Yorna está a salvo, ¿verdad? Tanza dice: su cuerpo, pero no sé sobre su corazón. Y así comienzan a hablar. A lo que Subaru dice: no puedes apresurarte demasiado, no puedes conseguir lo que quieres luchando en la oscuridad. Tanza dice: pero no puedo darme el lujo de ser tan pausada como usted, Schwarz-sama. Subaru dice: despacio. Tanza dice: correcto. Durante los 2 últimos días, cuando pensé que estabas caminando por la isla buscando una forma de escapar, resulta que estabas charlando con tu unidad y con otros gladiadores. O sea, Tanza como que se veía un poco decepcionada y reclamándole a Subaru, ¿no? Durante los 2 últimos días, Subaru había estado haciendo, lo que estaba haciendo Subaru era hablar con la gente, sin buscar una forma de escapar o descifrar cómo hacer funcionar el único puente levadizo que se conecta con el mundo exterior. A veces pasaba tiempo con Weiss y los demás, pero más a menudo había tratado de aprender sobre las reglas y otra información interesante de aquellos que habían estado en la isla Gladiador durante mucho tiempo. Mientras tanto, en otro lugar, los compañeros de Subaru, Hian, Weiss e Hydra, estaban hablando sobre las agallas que tenía Subaru y sobre las impresiones que tenían sobre Cecilus Sigmund. Y Subaru dice: también tengo a alguien a quien quiero ver tan pronto como sea posible. Absolutamente tengo que salir de aquí. Tanza dice: entonces, dime, ¿fueron las personas que estaban contigo? Subaru dice: excepto por Abel, eso es cierto. Hay otros en una gran ciudad amurallada y también en el país vecino del imperio. He estado muy ocupado, ya sabes. Subaru sigue hablando y le dice: probablemente puedo usar mi cabeza mejor que tú. Tanza dice: ¿qué se supone que significa eso? Luego llega Cecilus, dice: Basu, el puente levadizo se está levantando. Los recién llegados acaban de aterrizar. Subaru exclamó: así que están aquí. Es mucho más rápido de lo que he escuchado. ¿Es este el ritmo habitual? Cecilus dice: ya te lo dije la última vez, de Basu y sus parcas fueron una excepción. Ustedes compensaron la falta de mano de obra rápidamente. Subaru le dice a Tanza: parece que hay progreso, Tanza, ¿qué te parece? Tanza dice: ¿a qué te refieres? ¿Tú y Sigmund-sama están planeando algo? Tanza dice: ¿es Schwarz-sama? Subaru dice: por ahora, hablemos mientras revisamos el puente levadizo. Todos seríamos estúpidos si no los perdiéramos. Mientras iban de camino, Subaru comenzó a hablar sobre que hay una sala de curación y que también había una biblioteca, según la información que tenía. Tanza dice que sí, que comenzaron a almacenar libros desde que el gobernador se convirtió en el jefe de la isla. Sorprendentemente, ese lugar se ha convertido en el pasatiempo de muchos, donde todos se relajan allí. Subaru dice: sí, hay muchos libros, aunque sería bueno si yo también pudiera leerlos. Y así seguían hablando, ¿no? Tanza dice: ¿es Schwarz-sama? ¿Es Schwarz-sama? Subaru dice: para que podamos salir de esta isla, hay 2 cosas que se convertirán en nuestros obstáculos. Uno de ellos es el puente levadizo que conecta la isla con el otro lado del río. Tanza dice: entiendo, lo sé. Cecilus dice: bueno, el puente se levanta solo cuando se necesita. Tanza dice: ¿y el segundo obstáculo? Subaru dice: la regla maldita, el que dice Gustav, que se coloca en todos los gladiadores. O sea, había 2 obstáculos. Uno, el puente levantadizo, que era la única salida de la isla, ¿no? Y 2, la regla maldita. Son los 2 obstáculos que se tienen que superar. Subaru dice que no conoce esas reglas, que podría morir y violar esas reglas sin darse cuenta. Cecilus explica que había escuchado que desde que Gustav entró parece que Gustav no quiere reducir imprudentemente el número de gladiadores, por lo que muchos tenían un alivio, ¿no? Subaru pensó: no desafíes a los guardias, y pelear entre compañeros gladiadores fuera de los combates a muerte está prohibido. O sea, pensaba sobre las reglas, y no huyas voluntariamente de esta isla, pensaba sobre las reglas, y hablaba también, ¿no?, de las reglas. Cecilus dice: así es. Subaru dice: la última regla es un problema. Subaru pensó y dice: así que no hay forma de romper la regla maldita haciendo trampa. Cecilus habla sobre que una vez al año invitan a su excelencia y que hay una famosa recompensa, y que esa podría ser una forma de salir de ahí. Otra de ellas es que un miembro de la audiencia gaste mucho dinero para sacarte. Es por eso que dice que los gladiadores deben dar un buen espectáculo y verse bien. Subaru entonces comienza a pensar sobre el imperio romano y los gladiadores, ¿no? A lo que Tanza dice: comprendo lo que dice Schwarz-sama, pero Schwarz-sama, aún así eso no explica por qué Schwarz-sama se estaba tomando su tiempo tranquilamente hasta que el puente levadizo se movió.
Subaru dice, seguro que tienes eso en mi contra. Y por ahí estaba Hyun y dice, Schwartz, ¿qué estás haciendo aquí? Subaru dice, oh Hyun, viniste también. Solo echando un vistazo. Hyun dice, como si pudiera estar echando un vistazo. Escuché que vendrían los próximos sacrificios, por eso estoy aquí para ver. Tansei dice, Hyun-sama, ¿quieres echar un vistazo también a las próximas personas que pasarán por ahí? A lo que Hyun dice, como que Hyun no quería decir. Tansei dice, sin embargo, si no quieres decírmelo, no me molesta particularmente. Subaru explica que no está interesado en las personas que vendrán por el puente, sino está interesado en ver el puente levadizo. Y así el puente levadizo se elevó, tenía muchos engranajes. Era un puente de gran longitud, era un puente levadizo que estaba sumergido y que se levantó. Subaru dice, lo que mueve ese puente es, eso lo dice, más o menos es una torre de control. Tansei dice, ahí hay un carruaje, probablemente sea los nuevos combatientes. Y Sesu le dice, oh, Gustav-san también está ahí. Subaru dice, ese puente parece que es más de 1 kilómetro al otro lado del río, o tal vez más de 2 kilómetros. Y Hyun exclama, no puede ser, esos idiotas terminaron siendo atrapados. Así es, estas personas que estaban pasando el puente, los nuevos combatientes, los nuevos gladiadores, eran los camaradas de Hyun. Hyun dice, estos idiotas terminaron también siendo atrapados. Y Hyun exclama y dice, oh, maldición, a pesar de que fueron tan lejos como para usarme como cebo para escapar. Subaru dice, así que ellos son los que usted usaron como cebo. Hyun exclama y dice, maldición, se lo merecen. Terminaron haciendo ridículo porque se aprovecharon de mí. Esto es ridículo. Después de todo el dolor que me causaron. Sesu dicen, ya veo. Hyun dice, ¿qué? ¿Tienes un problema o algo así? Sesu dice, no te estoy criticando, estaba sorprendido e impresionado al mismo tiempo. Porque era la declaración mediocre de un personaje mediocre que existe solo para ser derrotado. Hyun dice, soy un personaje que existe para ser golpeado. Y así no seguía hablando, no le importaba a Hyun, pues. Sesu dice, bueno, la gente débil dice cosas que parecen débiles. La gente fuerte dice cosas que parecen fuertes. Los actores principales dicen las cosas geniales y los personajes secundarios susurran con una voz que es difícil de escuchar. Y así decía Ceselus, quien menospreciaba a Hyun, ¿no? Hyun dice, vamos, déjenme en paz. Subaru dice, pensé que eran tus compañeros. Hyun dice, te lo dije, me usaron como cebo y luego la cagaron después de eso. Me importa un carajo estos idiotas. Pero Subaru decía, pero cuando tiraste esa bolsa por el acantilado, compartieron su comida contigo, ¿no es así? O sea, Subaru ya conocía la historia de Hyun, pues, ¿no? Y Hyun hace, Subaru le dice, te ayudaron a escapar de los bandidos y cuando no pudiste iniciar un incendio lo hicieron por ti. Lo último que recuerdas de ellos puede ser un mal recuerdo, pero... Y así siguen hablando. Muy bien, luego de eso, Subaru tenía planes que aún no había explicado a los demás. Entonces Subaru rápidamente se despidió de Tansei y de Cecilus Sigmund y se fue a la sala de curación, donde había un viejo. Este viejo se llamaba Old Man Null, el anciano con un cuerpo delgado, una larga barba descuidada y la impresión de un hisopo de algodón era Old Man Null, el sanador encerrado en la sala de tratamiento. Y Subaru le había dejado un encargo y le dice, muy bien, lo que te pedí está listo. Recuerden que Subaru ya había pasado días ahí donde había dado alrededor vueltas de la isla, conociendo personas y hablando y obteniendo información. Subaru le había dejado un encargo a este viejo. Y la historia nos narra y nos manda con Waze donde dice, parece que va a haber un Sparka, deberíamos ir a ver. Estaba hablando con Hyun y con Hydra, ¿no? Cuando de repente ya estaban ahí en el coliseo viendo y Gustav dice, a partir de aquí comienza el Sparka. Waze dice, ya veo, así que estos son los participantes. Cuando de repente Hydra dijo, no puede ser, esto es absurdo. Hyun dijo, Hyun exclamó, ¿qué diablos estás haciendo, Schwartz? Así es, el Sparka había comenzado y junto a estos hombres estaba Subaru. Subaru se había metido al Sparka junto con ellos. Subaru exclamó, el refuerzo más fuerte, señalando a Hyun. Y bueno, ¿y cuál fue el encargo que le había dado Subaru al viejo Old Man Null? El encargado de curar a los demás era un veneno. Y este veneno se le había puesto en la boca a Subaru. Era un veneno mortal. Subaru le había preparado un veneno que pueda matarlo instantáneamente. Obviamente no le dijo al viejo Old Man Null que era para él. Él solamente le dijo que quería un veneno que pueda matar instantáneamente a una persona, con solo morderlo o lamerlo. Obviamente Old Man en principio no quería, pero luego Subaru lo convenció. Dijo que era por un bien mayor y toda la cosa, ¿no? Y así empieza el Sparka con Subaru allí ayudando a los demás. Subaru murió una y otra vez, usando el veneno para morir instantáneamente, recopilando información y movimientos de estos nuevos gladiadores novatos. Subaru repitió la muerte una y otra vez, hasta que otra vez coordinaba los movimientos, coordinaba los ataques y muchas cosas más. Y Subaru otra vez llegó al mejor futuro. Y todos sobrevivieron. Gracias a Subaru. Subaru, recuerden que la infantilización también le ha afectado a su mente, a su comportamiento
etcétera, ¿no? Y su forma de ver las cosas. Y también hay un efecto secundario de pérdida de recuerdos y toda la cosa. Así que Subaru es un niño que no le gusta perder. Entonces, ojo con este dato. Y Subaru ha muerto muchas veces para tratar de salvar a estas personas. Cuando de repente Gustav dice, es suficiente, bien hecho. Sobrevivieron a Sparka. Por mi poder como oficial, te acepto como miembro de la isla del gladiador. Y así los demás gritaban, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, sobrevivimos, estamos vivos. No puedo creerlo, decía otro. Pensé que era el fin del mundo. Otro decía, tal vez morimos y fuimos a Log Laguna. Subaru estaba feliz y los demás estaban celebrando y gritaron, Schwarz. Los sobrevivientes gladiadores estaban agradecidos con Schwarz, con Natsuki Schwarz. Y después aparece Ian, ¿no? Y le dice a Subaru, ¿qué diablos estabas pensando? ¿Cómo terminaste de nuevo en Sparka en primer lugar? Subaru dice, castigo, es un castigo. Ian dice, ¿es un castigo? Subaru dice, sí. Otro gladiador me dijo que si desobedeces a Gustav, Zapp o a los guardias, la administración de la isla serás advertido al principio y luego castigado. Los delincuentes malvados son presa de la maldición. Subaru había recopilado información que si él como que iba fuera de la normativa y toda la cosa y desobedecía a Gustav, iba a ser castigado, ¿no? Subaru estaba planeando que le llegara el castigo. Subaru dice, Sparka es un rito de iniciación para las personas que se van a convertir en nuevos gladiadores. Y aquellos que ya se convirtieron en gladiadores no participan. Tienen sus propias unidades, por lo que no hay razón para que lo hagan. Subaru dice, bueno, la excepción es Cecilus. Existe la percepción de que los combates a muerte que se hacen con él son los peores. A lo que Gian dice, ya veo es uno de tus planes, pero sé que te uniste a Sparka, pero... Subaru dice, pero... Gian dice, en primer lugar, ¿por qué quieres ser castigado? ¿Sabes? Es extraño que después de todo lo que se habla allí, podrías unirte inmediatamente a este Sparka. Es como... Y Subaru dice, es como si estuviera tratando de ayudar a Orson y a los demás. Y Gian hace... Subaru dice, no te equivoques. Si no hubiera estado allí, todos habrían sido asesinados. Escuché que todos ustedes estaban tratando de llegar a la ciudad del caos. Subaru dice, vamos, deberías estar contento con ellos. Otra vez se vuelven a ver. Obviamente, Gian en un principio estaba con recelos por sus compañeros, ¿no? Uno de sus compañeros grita, Cogley, hola. Cogley dice, Gian, está vivo. Y se reúne con sus demás compañeros. Se reúne con Gian. Gian obviamente estaba con recelo porque recuerdan lo que había dicho, que lo habían usado como cebo y toda la cosa. Subaru dice, esta es la oportunidad por la que arriesgué mi vida. Saboréalo, hermano. Gian dice, ¿Schwarz? Subaru dice, sí. Y Gian dice, muchas gracias. Y así Gian se reunió con sus compañeros. Todos estaban felices, obviamente, ¿no? Los que habían sobrevivido. Y Gian también, porque sus compañeros habían sobrevivido. Tanza dice, Schwarz-sama. Subaru dice, eso estuvo cerca, casi muero. Y Tanza dice, esa es mi línea, ¿por qué tan repentino? ¿Acaso quieres morir? Subaru dice, no, no quiero morir. Tanza dice, me sorprendió mucho ver que te hayas unido a Sparka de la nada y saber que el resultado fue desafiar al gobernador Gustav. No puedo evitar pensar que estabas desperdiciando tu vida porque no la necesitabas. Subaru dice, vamos, es un malentendido. No creo que haya mucha gente que entienda el valor de la vida mejor que yo, ¿sabes? Por eso también salvé la vida de los amigos de Gian. Tanza estaba un poco molesta y dice, te estoy hablando de tu propia vida. Me alegro de que hayas podido salvarlos porque al final salió bien, pero desde mi punto de vista, hubo muchas ocasiones en las que te pusieron en una posición peligrosa. Esto es simplemente un milagro. Subaru dice, un milagro, Subaru dice, los milagros vienen de Dios, pero esto es obra mía. Tanza dice, ¿entonces actuaste así para ayudar a los compañeros de Gian, Sama? Subaru dice que tenía una buena razón para salvar a los amigos de Gian, ¿no? Tanza obviamente estaba dudosa y obviamente desde el punto de vista de todos, incluso para los lectores, lo que acababa de hacer Subaru es una locura. Pero recuerden que es un niño, tiene la mentalidad de un niño y se comporta como un niño, ¿no? Y no le gusta perder. Tanza dice, ¿cuál es tu objetivo? Pero aún así Subaru tenía un plan. Como les digo, era el castigo. Subaru escondió la droga envuelta detrás de su muela. Ojo que Subaru tiene un veneno mortal que lo puede matar al instante. Y entonces después nuestros personajes se reúnen para conversar junto con Gian, Tanza, Subaru, donde le dan contexto a Gian, ¿no? Sobre la llama del caos que había sido destruida. Obviamente esta información le da el grupo de Gian. Recuerden que el grupo de Gian ya se habían reconciliado con Gian, ¿no? Entonces este grupo, como venía de afuera, le da información actualizada a Tanza y a Subaru. Recuerden que ellos no tenían ni idea de que la ciudad del caos había sido destruida. Entonces le dan contexto sin pretexto a Gian y Gian le dan la información a Subaru y a Tanza. Y comienzan a hablar, ¿no? Comienzan a intercambiar información. Gian dice, estos idiotas al parecer fueron atrapados tratando de recuperarme de los traficantes de esclavos. Realmente son unos tontos. Y así se habían reconciliado con Gian, sus amigos, ¿no? Tanza estaba muy triste por la ciudad del caos. Recuerden que es su ciudad natal y que la ciudad había sido destruida, estaba al borde del colapso
y que ella había sido, ¿no?, la que se interpuso para detener eso. Gian explica que al parecer lo que tuvo la información de sus amigos dicen que la gente de allí no han sido aniquilados y que todas las personas fueron a un lugar diferente, pero que es difícil de explicar. También Gian comienza a darle información de parte de sus amigos que le habían dado, que hay una rebelión allá afuera, que hay levantamientos, ¿no?, de la gente y toda la cosa. Subaru dice, la llama del caos puede estar acabada, pero Yorna-san y la gente del pueblo están bien. Si se habla de rebelión, parece que Abel y los demás están sanos y salvos. Subaru dice, como pensé, no hay tiempo que perder. Subaru dice, gracias por la información, Gian, me ayudaste. Cuando de repente, uno de los guardias entró y dice, Swarsh, el gobernador te está llamando. Tanza dice, ¿el gobernador Gustav está llamando a Swarsh-sama? ¿Por qué? Guardia dice, no he oído la razón, pero obedece en silencio. O si no, Subaru dice, está bien. Te seguiré la corriente incluso si no estuviera siendo tan hostil. Por cierto, ¿me castigarás en caso de que no obedeciera? El guardia se queda pensando. Entonces dice, son bromas, solo son bromas. Y así sigue y Subaru se va a reunirse con Gustav. Subaru estaba planeando ser castigado. ¿Por qué? Ya lo veremos. Subaru dice, bueno, me voy por un rato, Tanza. Por favor, sé buena chica y espérame. Tanza dice, aunque sea usted Swarsh-sama, tenga cuidado de moderar sus travesuras. Subaru dice, sí, no puedo discutir con eso. Gian le dice, cuídate. Y cuando estaba con el guardia, no de camino, Subaru le pregunta al guardia, ¿Gustav-sama está enojado? Guardia dice, el gobernador no es de los que se emocionan, diferente a mí. Y Weiss, que estaba ahí con Hydra observando, dice, oye, ¿qué hizo Swarsh? Hydra dice, justo ahora parece que los guardias se lo llevaron. También fue por algo más que la esparca. Weiss y Hydra habían aparecido en la habitación donde estaba Tanza y Gian y se percataron de lo que estaba pasando, ¿no? Weiss le dice, Tanza, ¿sabes lo que está pasando? Tanza dice, estoy al tanto consciente como inconsciente, es complicado. Parece que Swarsh-sama está ocultando información y cosas. Weiss dice, es un tipo sospechoso, aunque tiene cierta capacidad a su manera. O sea, recuerden que desde la perspectiva de los demás, aunque Subaru hacía sus planes y toda la cosa, todos tenían admiración por la gran capacidad de Subaru. Obviamente nadie sabe que Subaru pues logra los resultados a su favor y logra el conocimiento y la información y la audacia gracias a la información que tiene de su retorno, ¿no? Pero desde la perspectiva de los demás, a Subaru le salía toda la primera y era alguien listo y alguien capaz y astuto, muy astuto, y alguien con la capacidad de actuar, de pensar, razonar muy rápido, ¿no? Porque en el Spark Subaru daba órdenes, coordinaba, decía haz esto, ok. Entonces todos tenían bastante admiración y se preguntaban cómo rayos es que Subaru era tan bueno en esto. Obviamente tenían sus sospechas, pues, ¿no? Pero le tenían respeto y gratitud y sobre todo admiración. Y así comienza a hablar Tanza, Gian, Hydra y Weiss, ¿no? Gian dice, oigan chicos, ¿saben por qué Swarsh se mezcló con la Spark a propósito? Weiss dice, ¿cuáles serán sus intenciones al hacer eso? Gian dice, yo tampoco tengo idea, pero... Weiss dice, ¿pero qué? Gian dice, no estoy exactamente seguro de por qué hizo eso, pero ¿por qué pudo hacerlo? Ya sabes, tal vez. Y así comienzan a hablar entre ellos y aquí presten atención a lo que dice Gian. Gian dice, escuché lo siguiente de mis amigos que escucharon información de afuera. Comenzó a hablar Gian, ¿no? Que había escuchado de sus amigos y les estaba contando a Hydra y a Weiss y a los demás junto con Tanza. Y Gian dice, bueno, verán, escuché de algunas personas que acaban de llegar afuera. Parece que hay un rumor de que el hijo ilegítimo del emperador está en alguna parte. Entonces, aquí está la cosa. Todo el mundo quedó en silencio. Gian dice, el rumor es sobre un mocoso con cabello negro y ojos negros. Y Tanza se quedó pensando y los demás se quedaron pensando. Y así es, el rumor que había inventado Abel. Entonces todos pensaban que probablemente, posiblemente, era hijo de Vincent. Y recuerden, pues los emperadores se les conoce por ser personas astutas, audacias, eficaces, muy calculadoras, muy fríos, que tienen la capacidad de resolver cosas, audaces. Entonces, al ver a Subaru que le salía toda la primera, sus planes y todo el movimiento, como que lo relacionaban incluso mucho más, siendo, caray, esa es la explicación, ¿no? El rumor más la capacidad de Subaru. Entonces ellos como que no tenían duda de que Subaru sí era el hijo de Vincent, del emperador. Y por el parecido también, ¿no? Aunque no se parecía mucho, pero el cabello, la mirada y toda esa vaina sí. Y sobre todo la que estaba más convencida era Tanza, la Loli Tanza. Capítulo 68, Guía del Lobo Espada. Bueno, luego Subaru llega a una sala, pues, ¿no? Donde estaba Gustav y resulta que ahí también estaba Cecilus. Subaru comienza a hablar con Cecilus. Recuerden que él era un poco despectivo a los demás, donde Subaru, y al ser un niño, quería darle la contra en sus acciones, ¿no? Donde decía que también en parte se estaba vengando de él, dándole la contraria. Entonces comienza a hablar con Cecilus. Si Cecilus dice que no vio su batalla porque estaba ocupado, y
comenzaban a hablar y entonces Gustav le dice que se callen y le dice a Césulus que se retire, que no recuerda haberlo llamado aquí, ni dado permiso. Subaru dice, ¿por qué estás aquí, Césulus? Le decía a Ceci, ¿no? Césulus dice, naturalmente es porque mi política es estar donde quiero estar, cuando quiero estar allí. Nadie en esta isla puede limitar mi libertad, así que creo que es un trato razonable. Césulus dice, así es, nadie puede detenerme. Soy el actor principal de este mundo. Subaru dice, realmente no lo entiendo. Entonces Subaru dice, muy bien, Gustav, Sam, ¿querías verme? Gustav dice, por supuesto, te llamé por una advertencia de castigo por tu caso de mala conducta. Gustav dice, Schwarz, hiciste una declaración ante mí, el oficial, que amenazó con perturbar el orden de la isla de los gladiadores. Ignoraste la advertencia y en consecuencia llegaste al escenario para que te administraran el castigo. ¿Eres consciente de esto? Subaru dice, sí, lo soy. Gustav dice, entonces debes jurar no volver a hablar de eso ante mí, el oficial, que está planeando escapar de esta isla o cualquier otro plan para oponerse a la voluntad de su excelencia el emperador. Y así Gustav seguía hablando, no dice, Schwarz, debes comprometerte una vez más que por encima de tus actividades como gladiador de esta isla, me obedecerás en mi cargo de gobernador, te abstendrás de hacer cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de su excelencia el emperador. Dame tu respuesta, Schwarz, dice Gustav. Subaru dice, absolutamente no. Y Subaru dice, no significa que me niego, lo siento, pero no puedo aceptar lo que dices, Gustav Sam. Ya he decidido que voy a salir de aquí, no importa lo estúpido que sea. Y Césulus, que estaba atrás, calladito, se ríe, ja, ja, ja. Y Gustav sigue hablando, ¿no? Dice, Schwarz, como oficial, te he advertido y castigado por no retractarte de tus comentarios. Además, te he dado otra oportunidad para rectificar tu actitud, pero todavía no tienes intención de hacerlo. Subaru dice, sí, no te odio ni nada, Gustav Sam, es el imperio lo que odio. Gustav dice, en mi capacidad no poseo el derecho de torcer tu opinión subjetiva sobre tus gustos o disgustos individuales. Y así, ¿no? Subaru dice, entonces me regañarás, Gustav Sam. Subaru dice, le pregunté a Olman Null, el gladiador que vive aquí desde hace tiempo. Él dijo que antes de tu llegada a la isla era un lugar sin ley y había más muertes por lesiones o por enfermedades, pero desde que llegaste mueren menos personas. Gustav dice, es mi deber como un buen administrador, debo dar buenos espectáculos. Y así se comienzan a hablarnos sobre la administración, sobre el espectáculo, darle un buen uso a las vidas y toda la cosa. Y Subaru tenía una teoría, ¿no? Donde decía que Subaru tal vez quería evitar la muerte de los gladiadores, como sea posible, no quiere que se dejen llevar los gladiadores, que se vuelvan insubordinados, y que por eso se utilizan los de Sparka, ¿no? Gustav dice que es una teoría razonable, pero no es una evidencia razonable porque él como oficial no está activando la regla maldita, es más una ilusión. Entonces Subaru comenzó a planear y a razonar, ¿no? Y se dio cuenta, un momento, si no se deben romper las reglas. Si no se debe hacer lo que quiero, o sea, si no puedes hacer lo que quieras, si no se deben romper las reglas, porque hay una regla maldita y castigos y toda la cosa, entonces ¿por qué rayos Césulus hace lo que quiere? Eso es la conclusión que llegó a Subaru, ¿no? Y se lo increpa a Gustav, porque Césulus hacía lo que quiere, hablaba como quería, y iba por aquí y por allá. Subaru dice, Ceci también no, o sea, Ceci le decía a Césulus, ¿no? Subaru dice, Ceci tampoco está siendo castigado. ¿Pretendes castigarme con la regla maldita, Gustav? ¿Qué harás? Quería tener más información, ¿no? Sobre la regla maldita y por qué es que Césulus era una excepción, si se portaba mal y iba donde quiera. Eso es lo que quería saber Subaru. Subaru pensó que tal vez esto de la regla maldita era algo inexistente, que mantenía a los gladiadores aquí en la isla, ¿no? Atados al suelo. Y es por eso que él pensaba que los Sparkas por eso eran regulares, continuos, y eso de la regla maldita Subaru pensó que tal vez no existía, y por eso trataba de atrapar a Gustav con sus palabras y sus acciones. Gustav solo se quedaba en silencio, y luego dice, ¿sabes qué, Schwarz? Te enviaré a la próxima Sparka. Y Gustav obviamente estaba molesto, porque Subaru era muy hablador. Y cuando ya Subaru salió de la sala, ¿no? Ya con Gustav había dado orden de que él tenía que participar en la próxima Sparka y habían dado sus posturas. Ceci lo dicen, vaya, fue una victoria para ti. Y Subaru le pregunta, Ceci, ¿eres mi enemigo o mi aliado? Ceci lo dice, ¿de qué hablas? Fui yo quien te salvó junto a la otra chica, ¿no? Y Subaru le sigue hablando, dice, Césulus, ¿eres mi enemigo o mi aliado? Césulus le dice, ¿cuál es más interesante? Subaru dice, no importa lo que diga, tú lo decidirás según tu estado de ánimo. Césulus dice, diste en el clavo. Pero me inclino más hacia tu lado en este momento. Mi intuición me guía, mi intuición me dice que sería más interesante observar tus actividades, Vasu. Subaru dice, estoy haciendo mis planes y estoy siguiendo adelante. Solo te pido que no te metas en mis planes ni en mi camino, Césulus. Césulus dice, está bien, pero ¿qué vas a hacer ahora? Y luego llega Tanza, no se reúnen con Tanza. Tanza dice, Schwarz-sama. Por supuesto, Subaru había llegado a los comedores, ¿no? Donde estaban reunidos no solamente Tanza, Gian, Hydra,
y Wei, sino que estaban reunidos todos los demás gladiadores. Y recuerden que ellos estaban escuchando la conversa y estaban hablando entre todos prácticamente, donde se había dicho el rumor sobre el posible hijo de Vixen Wolakia, ¿no? El emperador, y que quería tomar el trono de su padre, que tenía pelo negro, ojos negros y toda la vaina, ¿no? Y cuando Subaru llegó al comedor, en el área de comida se encontraban los gladiadores, que jamás había visto. Habían un montón de gladiadores. Y en el centro de ellos estaban los miembros de la unidad de Subaru. Había un silencio abrumador. Subaru entonces exclama y dice, ¿pero qué les pasa a todos? Y todo quedó en silencio de repente. Rascándose la mejilla, Subaru preguntó a la gente en el pasillo con una sonrisa forzada. Por alguna razón, tan pronto como Subaru y el falso Cecilus entraron en la habitación, todos se quedaron en silencio y miraron fijamente como si los estuvieran examinando. Todo el mundo miraba a Subaru de pies a cabeza. Subaru en un principio se sintió incómodo. Subaru podía entender que miraran a Cecilus, pero se preguntaba, ¿y a mí por qué me miran? Ya que Cecilus era odiado, ¿no? Y era aterrador a los ojos de los demás gladiadores. Lo seguían mirando a Subaru de pies a cabeza. Tanza dice, es Subaru-sama, hemos estado esperando su regreso. Subaru dice, oh sí. Entonces Subaru comienza a explicar, ¿no? Que lo había llamado Gustav Sam y que no quería preocuparlo. Sobre todo le dice a Tanza que no quería importante. Y presten atención a porque esta parte de la historia es buena. La verdad es que me gusta bastante. Tanza dice, y todos estaban silencios y atentos a expectativas y atentos a lo que dijera Subaru y Tanza. Tanza dice, es Subaru-sama, tengo una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Podría por favor responder? Subaru dice, oh sí, seguro. Si es algo que puedo responder. Tanza dice, ¿es Subaru-sama sobre tu padre? Subaru dice, ¿sobre mi papá? Tanza le preguntó a Subaru esto con una tranquila mirada en su rostro. Y Subaru frunció el ceño, sin entender a qué se refería. Subaru no entendía de por qué le estaban preguntando esto, ¿no? Todos estaban atentos. Hian, Weiss, Hydra y los demás gladiadores. Nada de esto tenía ningún sentido para Subaru. Entonces Subaru comenzó a pensar en su padre, en su verdadero padre, pues, ¿no? Y Subaru dice, solo para que sepas, si te cuento sobre mi papá, será una larga historia, ¿de acuerdo? Tanza dice, por favor, trate de ser breve. Subaru dice, preguntaste y luego le pusiste una condición, ¿eh? Vamos. Todos estaban atentos a las palabras de Subaru y Tanza. Entonces Subaru, como no había entendido por qué rayos le preguntaban eso, habló, ¿no? De su papá. Y Subaru dice, mi papá es mi ídolo. Es súper genial. Mucha gente lo ama y siempre está en el centro de atención de todos. ¿Qué puedo decir? Es carismático, como si hubiera nacido con la disposición de un líder natural. Es increíble. Tanza se sorprende y dice, ¿siempre en el centro de un gran número de personas? Y Subaru sigue hablando, ¿no? Y todos estaban así, a las palabras de Subaru, ¿no? Subaru dice, tiene mucha gente que depende de él y su trabajo también parece duro, pero siempre tiene tiempo para mí y me enseña muchas cosas. Ya sabes, lo respeto mucho, él es súper genial. Tanza se quedó en silencio. Mientras Subaru hablaba, le vino a la mente el rostro de su padre y el rostro de su madre que ama a su padre. Subaru de pronto sintió que todas las miradas estaban enfocadas en él. Y cuando comenzó a recordar a su padre y su madre, sintió un dolor en su pecho, ¿no? Todos notaron la expresión de Subaru, ¿no? Tanza dice, Subaru-sama, ¿eso es? Subaru dice, sí. Tanza dudó por un momento antes de decir sus siguientes palabras, quizás considerando la expresión de Subaru, ¿no? Tanza dice, ¿cómo se llama tu padre? Subaru dice, Subaru trató de responder la pregunta de Tanza, pero vaciló. Con un sentimiento sentimental, Subaru trató de responder el nombre, ¿no? Natsuki Kenichi, como de costumbre, pero recuerden que Subaru tenía un alias, y si decía el verdadero nombre de su padre, entonces su alias se caía abajo, ¿no? Porque él se había hecho llamar Natsuki Swarch. Entonces Subaru dudaba en decir el nombre de su padre. Y Subaru dice, lo siento, no puedo decirte el nombre de mi padre. Tanza hace, y todos los demás hacen, se sorprenden, ¿no? O sea, a los ojos de los demás, obviamente este era un malentendido de parte de Subaru, no tenía ni idea, ¿no? Todos los demás estaban relacionando que Subaru era el hijo de Vixen Wolakia. Recuerden que Vixen había dado este rumor con una buena razón para encontrar más rápido a Subaru. Y el rumor había llegado hasta acá y todos tenían un malentendido y Subaru ni idea. Subaru no entendía nada. Y todas sus palabras, los demás pues como estaban paranoicos relacionaban todo. Subaru dice, lo siento, no puedo decirte el nombre de mi padre. Subaru dice, ¿Tanza? En el momento que Subaru respondió, la expresión de Tanza se endureció visiblemente. Y Weiss habla y dice, parece que no era una broma. Hydra dice, ¿entonces es posible? ¿Pero no fue esa conducta la que nos trajo aquí? Hian dice, ¿ves? Te lo dije. ¿Qué tal eso? ¿Todavía estoy loco? Subaru no entendía nada y estaba, ¿de qué hablan?
chicos? Y todo el mundo estaba callado. Weiss dice, Swarsh, quien quiera que sea, no vamos a pensar en ti de manera diferente, aclaró. Sobre una idea. Hydra dice, yo estoy de acuerdo, quiero decir, he llegado a un punto de entendimiento. Estoy más que dispuesto a cooperar contigo, Swarsh. Hyun dice, sí, así es. ¿Qué les pasa, bastardo? Él no es diferente, es un gladiador como nosotros. Es nuestro hermano, hijo de otra madre. Hyun dice, es nuestro hermano. Y todos comienzan a gritar, gran chico, ese es Swarsh. Sabía que no eras un tipo ordinario. Esa es la única forma de explicarlo. Sí, la guía del lobo, espada a la que servimos, gracias por la caridad y la fortuna de este día. Todos estaban felices celebrando, pues había un malentendido, Subaru no tenía ni idea. Y todos pues relacionaron que sí, que probablemente Subaru era hijo de Vincent Bolakia, ¿no? Por su astucia, su capacidad de liderazgo y toda la vaina, ¿no? Recuerden que el emperador en sí era alguien conocido por ser muy astuto, inteligente, capaz, etcétera, etcétera. Y todos los gladiadores comenzaron a aplaudir, a celebrar. Las voces resonaban en el salón, eran tan fuertes que parecían sacudir toda la isla de gladiadores. Y el asombro de Subaru se intensificó a medida que daban vueltas y más vueltas. Subaru no entendía, estaba perdido. Hyun dice, ni siquiera hemos terminado de celebrar el Sparka de hoy. Tú eres el que hizo el gran revuelo otra vez. Así que haz algo de ruido, hermano. Wei dice, Hyun, eres egoísta. Y Hyun grita y dice, todo bien, ¿no? Vamos, abre un asiento para el hermano, trae carnes y bebidas. Y así comienzan a celebrar. Orson y sus compañeros, Orson es uno de los hombres que había luchado en el Sparka ese mismo día, ¿no? O sea, que Subaru había salvado junto con los demás. Orson y sus compañeros, que eran las personas que Subaru había salvado, habían regresado de la sala de curación y también estaban brindando y celebrando con Subaru, pues, ¿no? Orson dice, muchas gracias por hoy, Swarsh. Fue bueno que estuvieras con nosotros. Subaru dice, gracias por salvarme también. Obviamente, mientras le agradecían a Subaru, Orson estaba con lágrimas en sus ojos, ¿no? Obviamente Subaru los había salvado, pues. Y Césulus dice, señorita, ¿no va a armar un escándalo como ellos? Tanza dice, mi posición es complicada. Tanza comenzó a pensar en Yorna-sama. Tanza pensó en su amada maestra. Obviamente Tanza también se creyó pues el cuento de que Subaru era hijo de Vincent Bolakia, ¿no? Entonces Tanza estaba triste por Tanza pero feliz por Subaru, ¿no? Porque sabía que él era alguien capaz. Entonces entre sus pensamientos, mientras divagaba en sus pensamientos, Tanza dice, no tengo otra forma más que confiar en Swarsh-sama. Césulus dijo, si las cosas no comienzan a moverse pronto, mi paciencia probablemente se acabe. Dijo, es broma. Mientras hablaba con Tanza, ¿no? Tanza como que tuvo escalofríos al escuchar estas palabras. Capítulo 69. Llegando desde la capital imperial. Después del segundo Sparka y del gran banquete, y estaban reunidos y estaban planeando, ¿no? Hyun dice, los guardias se están poniendo muy nerviosos. Supongo que se tienen miedo a ti y a nosotros, hermano, ¿no es así? Hyun le llamaba hermano a Subaru. Aunque fue obviamente Subaru quien lo llamó primero a él hermano. Y entonces él también lo comenzó a llamar como un hermano. Entonces alguien se acerca y dice, oye Swarsh, tienes una buena mirada en tus ojos hoy. Estás rebosando de espíritu de lucha. Los guardias realmente te desprecian. A este ritmo perderán todas sus bestias gladiadores. Y así, ¿no? Todos le tenían respeto a Subaru. Ojo, todos le tenían respeto a Subaru. Había demostrado ser un gran gladiador y un gran líder. Subaru comenzó a pensar en la regla maldita de Gustav. Zoro pensó, lo que necesito es información sobre la torre de control del puente levadizo. Zoro pensó, y dice, ¿no? La torre de control está a la vista de todos, pero parece que no puedo entrar, que no es fácil entrar. Comenzó a pensar que combatir con Gustav no sería buena idea. Zoro entonces llegó a la conclusión que debía seguir investigando poco a poco. Zoro, en todo el tiempo que los días había pasado, estaba investigando a las personas que lo controlaban, o sea, los guardias que vigilaban a los gladiadores. Zoro estaba caminando energéticamente por la isla. Iba a hacer que los guardias de las otras áreas lo odiaran. Cuando de repente aparece Weiss, ¿no? Dice, eres un tipo inquieto, Swarsh. Zoro dice, ¿qué? ¿Weiss? Zoro estaba caminando por la isla buscando guardias. Y se encontró con Weiss. Zoro dice, ¿qué haces en un lugar como este? ¿Al escondite estás jugando o qué? Weiss dice, no sé qué es eso, pero probablemente no. Vine a ver qué estaba pasando en el sótano por un rato. Weiss estaba en el suelo apoyado contra una pared. Zoro dice, ¿el sótano? Oh, allí. Zoro dice, es solo una conexión directa al lago. El propósito es arrojar los cuerpos, dijeron. Weiss dice, gladiadores y bestias gladiadores que mueren en los combates a muerte están agrupados. Si hubiéramos perdido también habríamos sido comida para peces. Zoro dice, eso me da escalofríos. Weiss dice, ¿escuchaste sobre la historia, Swarsh? ¿Del pasado, el gladiador que escapó de la isla? Zoro dice, oh sí, lo escuché. Escuché que fue por lo que sucedió con esa persona. El jefe anterior fue despedido y Gustav Sapp fue elegido como el nuevo jefe. Weiss dice, esas malas condiciones han mejorado, pero ahora la posición de gladiador se ha vuelto estable. ¿Qué piensas? Y así no comienzan a hablar. Weiss dice que tal vez deberían resignarse a la posición de gladiador
a la posición de ser gobernados. Y así hablaban, ¿no? Zoro pensó, si un guardia escuchara esto, Wei se enojaría mucho con él. Wei dice, ¿por qué crees que fui al sótano? Es para poder ayudarte. Así es, Wei como todos lo miraban, respetaban y toda la vaina, Wei se quería ayudar a Subaru de verdad, pues, ¿no? Wei dice, escucha Schwartz, tú tienes la intención de salir de aquí y también voy contigo. No me quedaré aquí como un gladiador. También te debo una deuda. Mientras decía eso, Wei se puso de pie lentamente. Wei era el hombre que tenía hartos tatuajes. Subaru tragó saliva y se puso rígido. Subaru dice, Wei, yo soy... Y Wei dice, sé quién eres. Obviamente, habían varios malentendidos sobre quién era Subaru, ¿no? Wei dice, pero ese no es el punto, no me confundas con Jian y su charlatanería. No estoy interesado en la corona que usas, solo quiero prestarte mi fuerza, es solo eso, recuérdalo. Subaru se quedó pensando y dijo, ok, eso es tranquilizador, Wei. Subaru levantó el pulgar y se rió. Wei miró a otro lado y se olió la nariz cuando de repente hubo un temblor. Subaru dice, ese temblor, Wei dice, es el puente levadizo. Subaru dice, otro grupo de personas, vamos a echar un vistazo. Subaru dice, si es posible sería bueno ver la entrada a la torre abrirse y cerrarse, aunque entonces se fueron a verlo, ¿no? Tanza dice, Schwartz-sama, por aquí. Sora dice, Tanza dice, veo que estás con Wei-sama. Sora dice, nos encontramos abajo y tuvimos una conversación embarazosa. ¿Qué hay de ti, Tanza? Tanza dice, estaba examinando la torre como era de esperar. Parece que la llave está en posesión de Gustave-sama. Sora dice, ya veo, lo sabía. Wei dice, si quieres quitarte la llave, comenzamos con estos números. Sora dice, ese plan es muy malo. Lo más probable es que te golpee la regla maldita si intentas algo imprudente. Wei dice, Zoro, así es. Zoro entonces otra vez habla de la regla maldita, ¿no? Que la forma, ¿por qué no se revelan los gladiadores? Toda la vaina es por la regla maldita. No pueden desobedecer ni ir en contra por la regla maldita. Zoro pensó que en términos de números, el número de gladiadores podía ganar, ¿no? Entonces Zoro pensó, todos los guardias han creado una mabestia con un cuerno roto, por lo que pueden causar mucho daño. Entonces Subaru se da cuenta que está en desventaja por las mabestias. Tanza dice, sin embargo, me parece que no es muy práctico esperar hasta que Schwartz-sama haya derrotado a todas las bestias gladiadoras en Sparca. Subaru dice, eso es tan imprudente como suena. En primer lugar, si las bestias gladiadoras se repusieran, mi espíritu se rompería. No estoy planeando ese tipo de estrategia. Comienzan a hablar sobre estrategia, qué es lo que pueden hacer. Subaru habla sobre las personas que tiene que ver, que hay personas que él quiere ver, refiriéndose a mí y los demás, ¿no? Tanza dice, ¿son ellos tu familia los que deseas ver, por eso quieres salir rápido de aquí? Zoro dice, bueno, son personas tan importantes para mí como la familia, e incluso hay una chica que me gusta. Y así llegan, ¿no?, al puente levadizo donde se está elevando. Zoro pensó, tal vez puedan ser conocidos de Wei o Hydra. Wei dice, cualquiera que conozca mi casa estaría bien si murieran todos. Zoro dice, vamos, no digas algo tan aterrador y solitario. El carruaje era tirado por un corcel negro acorazado, pero había algo un poco diferente al de 3 días antes. La diferencia radicaba en la obediencia de las personas que viajaban en el carruaje. Así es, en este carruaje no había esclavos ni prisioneros ni nada. No eran los nuevos gladiadores, eran enviados. Subaru se da cuenta. Tanza dice, Schwartz-sama, ¿qué pasa? Zoro dice, esa mujer, oh no, esto es malo. Wei dice, ¿esa mujer? ¿Qué pasa? Subaru dice, no conozco bien su nombre, pero esa mujer que está en ese carruaje es uno de los 9 generales divinos. Así es, en el carruaje estaba Araquilla arriba. Y así no, después se ponen en contexto, se reúnen y comienzan a hablar sobre que los visitantes no eran gladiadores, sino mensajeros de la capital imperial. Wei dice que esa mujer lo notó y que lo miró de esa manera. Tanza dice, así es el perro mitad bestia, uno de los 9 generales divinos. Con toda probabilidad, ella es la general de primera clase Araquilla, estoy seguro. Jian dice, ¿lo conoces, Tanza? Tanza dice, ella es una de las personas que previamente apuntó a Yorna-sama en la llama del caos. No la vi con mis propios ojos, pero escuché que cubrió una cuadra entera de la ciudad en llamas. Jian dice, espera, ¿estás bromeando? Zoro dice, los chicos que son simplemente fuertes suelen ser los más problemáticos para mí. Si se ponen en contexto, ¿no? Sin pretexto. Tanza dice, Schwartz-sama, por favor no sea demasiado pesimista. Dado que ella es una mensajera de la capital imperial, no debería significar que algo malo va a pasar, ni que se declarará como un enemigo. Zoro dice, es algo prematuro por ahora, pero tiene sentido. Entonces comienzan a pensar, ¿cuál es el propósito de que estos mensajeros hayan venido a esta isla? Wei dice, tal vez quieran ver el espectáculo de la isla. También pensaron que tal vez quería imponer los ideales del imperio, que la gente quiere ser fuerte o hacer otra cosa, ¿no? Obviamente en el carruaje había más personas, pero solamente vieron a Araquilla que estaba afuera. También comienza a hablar sobre cómo salir de la isla, tomando como posibilidad lo de salir en un carruaje, pero luego lo descartan. Jian, que era un cobarde, dice, ¿están hablando en serio sobre escapar? Le dice, Schwartz, te necesito, hermano, porque
para que lo ayudara y toda la cosa, ¿no? Tanza dice que también quiere irse, o sea, todos querían irse, pues, ¿no? El problema era la regla maldita. Gian dice, ¿pero qué vas a hacer con la regla maldita? Zoro dice, lo sé, ese es el problema, la regla maldita. De hecho, tengo una pista de cómo hacer algo sobre eso. Gian dice, ¿la regla maldita? ¿Tienes una pista? Seguramente encontraré una manera de salir de esta isla. Así que, y Subaru se quedó callado y pensó que debía decir, necesito tu fuerza, ¿no? Pero no lo dijo. Cuando de repente se escuchó el sonido de una respiración entrecortada, la de Gian. Gian se derrumbó, con los ojos inyectados en sangre. Temblando con los ojos entreabiertos sangrando, el gran cuerpo de Gian se derrumbó. Subaru no pudo reaccionar rápidamente ante un evento tan repentino e inesperado, y no pudo sostener a Gian mientras colapsaba. Subaru dice, Gian se estaba muriendo con el movimiento de una cigarra. Gian se estaba muriendo, pero Gian no fue el único que se estaba muriendo. Subaru dice, Tanza, Hydra, Weiss, Tanza estaban en el suelo convulsionando y temblando de la misma manera. Subaru no entendió nada, no fue capaz de reaccionar. Agachándose justo al lado de Tanza colapsado, se dio la vuelta a su cuerpo desplomado. Lágrimas de sangre brotaron de los ojos de Tanza mientras yacía inerte, con la cabeza caída. La sangre corría de sus ojos, nariz y orejas también, y goteaba en el suelo con un hilo. Subaru hace, La garganta de Subaru chilló, causando que dejara caer el cuerpo de Tanza. Subaru dice, ¿qué? ¿Por qué? Esto no tiene sentido. Subaru sentía que se estaba muriendo. Vio a su alrededor que todos estaban muertos. Subaru se apoyó contra la pared, se lo puso de pie, se levantó y salió al pasillo al ver qué pasa, ¿no? Y se daba cuenta que todo estaba muerto, pero que todos estaban sangrando por los ojos, la nariz y las orejas. Todos estaban muertos. Subaru dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Los gladiadores, los guardias, todos sin excepción estaban muriendo, muertos. Y Subaru se sentía mal, que también se le iba la vida. Cuando de repente alguien dice, oye, tú, ¿qué haces en un lugar como este? Subaru se congeló ante esa voz. Y el hombre dice, como puedes ver, pensé que todos los chicos de la isla habían muerto, pero... Subaru dice, ¿Tok? Así es, amigo, era Tok. Tok dice, oye tú, ¿por qué sabes mi nombre? Subaru dice, mierda. Tok dice, seguro que no te reconozco. Nunca olvido una cara una vez que la he visto, pero esto es realmente una cara que no conozco. Tok se acercó a Subaru. Tok olió su nariz y olió el cabello de Subaru. Tok dice, oye chico, hueles como un tipo aterrador que conozco. Subaru dice, ¿por qué es? Subaru se preguntó, ¿por qué rayos estaba Tok aquí? Subaru dice, ¿por qué todos? Tok dice, ¿han sido asesinados? Oye, no puedo responder ese tipo de cosas desde mi punto de vista. Tu supervivencia fue un error de cálculo. Bueno, sí, lo dejo como está. Solo será cuestión de tiempo, pero... Tok dice, es cuestión de tiempo. No me gustaría dejarlo todo en cosas como esta, ¿sabes? Subaru pensó que Tok podría torturarlo y que había una posibilidad de que tratara de hacerle preguntas y que aplazara su muerte, ¿no? Subaru pensó que si pasaba eso sería irrecuperable. Entonces Tok dice, hey, espera. Entonces Subaru trataba de suicidarse con el veneno, pero Tok, como ya sabemos es perspicaz en todo, se da cuenta y le mete la mano a la boca. Y dice Tok, ¿qué es esto? De ninguna manera, ¿es esto veneno? Supongo que eso es. Tok dice, bueno, no es que me importe, siéntete libre de usarlo. Si de todo modo vas a morir, entonces completaré esto sin ensuciar mi cuchillo, ya que Tok quería como usar su cuchillo para hacer preguntas y toda la vaina, y Subaru trató de suicidarse con el veneno. Entonces Tok le dijo, bueno, si te vas a matar igual, no voy a ensuciar mi cuchillo. Estoy bien mientras mueras, hombre. Tok dice, bueno, se acabó el tiempo, ¿suicidio o cuchillo? Elige. Entonces Subaru, en sus pensamientos que estaba agonizando, se preguntó, ¿por qué todos murieron? Guardias, gladiadores, todos. ¿Por qué todos murieron? ¿Y por qué Tok estaba vivo, caminando por ahí? ¿Y por qué razón Subaru también iba a morir? Entonces Subaru se preguntaba eso. Y entonces Subaru usa su diente. La droga que contenía se filtró, gradualmente fluyó en la grieta de su lengua y diente, fluyó y luego Subaru hace... y una gran cantidad de sangre llenó su boca. Entonces Tok, al ver que Subaru estaba agonizando y sufriendo un montón, ojo que mira, lo que pasa es lo siguiente. Subaru, cuando le pidió al viejo que le diera un veneno que lo matara instantáneamente, que sea potente, este viejo sabía hacer buenos venenos, ¿no? Pero Subaru obviamente no le dijo, hame un veneno que muera rápido, pero que no se sufra. No, para nada. Este viejo hizo un veneno potente, pero sin ninguna... Como no había ninguna razón para dar efectos que el que se iba a morir pues no sintiera dolor ni nada. Entonces Subaru estaba suicidando y estaba sufriendo un montón. Era un veneno mortal que te daba muchísimo dolor. Entonces Tok pensó, oye, debe haber algo malo contigo. Obviamente alguien que use un veneno es para que muera rápido, no solamente para que sufra un montón y alargue su proceso de sufrimiento. Por eso le dice Tok, oye tú, debe de haber algo mal contigo. Normalmente cuando usas veneno para matarte, lo preparas para que no sufras. Y así, Subaru, con todo su sufrimiento y agonizando, la sangre de sus ojos salía, murió.
cuando de repente se activa el bucle. Subaru regresa de la muerte, donde Wade le decía, sé quién eres. Solo hace, Wade dice, pero ese no es el punto, no te confundas con Hian y su charlatanería. No estoy interesado en la corona que usas, solo quiero prestarte mi fuerza, recuérdalo. Solo dice, Zoro grita, ¡ah! Zoro pensó, maldición, no importa cuántas veces lo pruebe, este veneno es desgarrador y me hace sufrir cada parte de mi cuerpo. Capítulo 70, una cosa. Wade dice, oye Swash, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Zoro dice, estoy bien. Wade dice, bueno, te ves muy mal. Subaru dice, el puente levadizo. Wade dice, ¿qué? Bien, decía Subaru. Y Subaru estaba temblando, ¿no? Zoro dice, maldición, ya veo. ¿Por qué Tok está junto con Araquilla? Ahora lo entiendo, soy un idiota, lo recuerdo. El que dejó escapar a Araquilla después de que fue capturada fue este tipo. Zoro dice, maldición. Este idiota dijo que quería volver con su prometida. ¿Por qué rayos estás aquí? Si regresas en silencio a tu ciudad natal, ese gran bastardo mentiroso. O sea, recuerden que Tok le dijo que lo que más ansiaba era regresar con su prometida, estar en su ciudad natal y toda la vaina, ¿no? Zoro dice, Weiss, tienes que ayudarme. Wade dice, oye, ¿acaso olvidaste lo que dije hace un momento? Ya que Wade había dicho que le iba a prestar su fuerza y toda la vaina. Zoro dice, prestarme tu fuerza, ¿verdad? Préstame tu fuerza. Wade dice, mientras lo consigas está bien, entonces, ¿qué quieres que haga? Zoro dice, necesito que entretengas a las personas que vinieron a la isla hace un momento. Y así Subaru comenzó a pensar, ¿no? ¿Qué rayos había pasado? ¿Por qué todos habían muerto? Él pensó, tal vez fue gas venenoso. Y Subaru estaba pensando y analizando la situación de su anterior bucle. Pensó, todos sangraron por la cara mientras morían. Tal vez fue magia, gas venenoso. Subaru pensó también que los guardias habían muerto, ¿no? ¿Y cómo rayos había llegado Tok aquí? Pensó, ¿y por qué Tok no había muerto? Si era tal vez gas venenoso. Tok tal vez tomó algún antídoto antes de venir aquí. Si fue magia, tal vez fue Araquilla. Subaru piensa, ahora que lo pienso, Araquilla no estaba por ninguna parte. Y se dijo a sí mismo, solo hay 3 personas que no vi, Araquilla y Gustav y el falso Cecilus, lo que lo convierte en 3 personas. Y también pensó sobre la regla maldita. En un principio pues Subaru pensaba que la regla maldita no debería existir, ¿no? Pero después de los acontecimientos estuvo en duda. Y pensó por qué el efecto fue tan débil para él, ya que él fue uno de los últimos en estar siendo afectado cuando estaba muriendo, ¿no? Pensó, tal vez fue porque fue un niño, no, Tanz había muerto. ¿La raza tal vez marcó la diferencia? No, Hian y Hydra habrían muerto juntos. Zoro dice, maldición, ¿qué puede ser? Cuando de repente aparece Cecilus, dice, ¿estás bien? ¿Algo te preocupa? Cecilus dice, parece que el carruaje imperial no llevaba participantes para el próximo Sparka, sino incluso invitados separados. Es algo de lo que están hablando todos en esta isla. Zoro dice, sí, bueno, parecen ser emisarios de la capital imperial. Sin embargo, no sé a qué vinieron. Y después de una charla donde Cecilus le dice si acaso pensó que él se pondría de su lado y toda la cosa, donde Cecilus también hablaba de la trama y esa vaina, Zoro se dio cuenta de una cosa y dice, voy a hacerte mi camarada, te haré trabajar duro, eso es lo que he decidido. Cecilus dice, esa impulsividad no me disgusta, más bien me gusta bastante, ¿no? Zoro quería ser su aliado a Cecilus Sigmund, al menos a este falso Cecilus. Y Cecilus estaba de acuerdo, había reconocido a Subaru como un buen retador. Cuando de repente, Cecilus acarició suavemente su barbilla con un dedo. Estaba brotando sangre de su nariz y se cayó. Subaru se dio cuenta que la masacre otra vez había empezado. Cecilus hace... Subaru dice, Cecilus dice, esto parece complicado, se para, ¿no? Este es un enemigo bastante formidable, Basu. Zoro dice, no es momento para hablar. Está sangrando por la nariz y también por los ojos. Cecilus dice, maldición. Estaba orgulloso de nunca haber derramado una gota de sangre hasta ahora. Zoro dice, ¿no tienes miedo de morir? Cecilus dice, bueno, después de todo, la gente muere. Cecilus estaba muriendo y Subaru también. Otra vez se repetía la misma escena que Subaru había visto. Subaru deambuló por la isla en busca de supervivientes. Cecilus había caído. Subaru se dice, Tanza y los demás también, e incluso Olman Null. Todos habían caído y habían perdido la vida. Subaru se lamentaba y decía, lo siento Tanza. Subaru había fallado, no había conseguido información importante en este bucle. Y Subaru pensó, dice, supongo que soy más duradero. Cuando de repente un hombre le dice, oye tú, ¿qué haces en un lugar como este? Era Tok. Tok dice, pensé que todos habían muerto, pero... Subaru pensó que tal vez no era un gas venenoso, estaba descartando esa idea y que tal vez fue algún tipo de magia de Araquilla, ya que no era casualidad que Araquilla y Tok habían llegado justo a la isla y justo el mismo día habían muerto todos. Así que relacionó más a esto, que ellos tenían que ver obviamente, ¿no? Y si era cierto, pues. Pero descarta la idea del gas venenoso. Cuando de repente Subaru lo entendió y se dijo a sí mismo, no puede ser, la regla maldita. Aquella posibilidad que Subaru había descartado, pensando que no existía, no pudo borrar esta duda por completo y le gritó en voz alta, la regla maldita. Tok dice, muere. La sangre brotó a borbotones, manchando el rostro inexpresivo de Tok con sangre fresca. Subaru esta vez no necesitó la droga
para morir. Antes de morir, Subaru dijo una cosa. Tok dice, ¿qué? Y se dice, esa reacción de Tok, la respuesta, es la regla maldita. Subaru entonces concluye que esto era debido a la regla maldita, pero pensó, pero cuando provoqué a Gustav, él no usó la regla maldita, pero todos murieron en la isla, ¿acaso se cumplieron condiciones? Pensó Subaru, ¿es Gustav Sam un enemigo? Y otra vez no se repite el bucle donde dice Swarsh, ese temblor, era Weiss, ¿no? Que hablaba. Y así, mientras tanto, Subaru había dado plan, ¿no? Y entonces se convenció a Gian de que la acompañase a escuchar a Gustav, ¿no? Con las personas que iba a hablar, que eran los nuevos visitantes. Lo convenció, recuerden que Gian como que es medio cobarde. Y los que estaban hablando era Araquilla y Top. Estaban hablando con Gustav. Gustav preguntaba si estaban aquí por una inspección o algo. Tok se presentó como el asistente de Araquilla. Obviamente, Subaru estaba escondido al lado de la librería, ¿no? Cubierto por Gian, camuflándose con el paisaje circundante. Subaru estaba escuchando atentamente la conversación que estaban teniendo Gustav y estos dos individuos, Araquilla y Top. O sea, el plan había sido el siguiente. Subaru le había pedido a Weiss como que detuviera el carriaje imperial, ¿no? Que molestara. Para que diera tiempo para que Subaru y Gian se metieran a la oficina de Gustav y se escondieran en un escondite usando camuflaje. Ya ese había sido el plan y lo habían hecho. Subaru había convencido a Gian. Le dice que mientras él esté con él, no le van a hacer daño. Top comienza a hablar, ¿no? Donde dice que él es pariente del Ocho Brazos, o sea, el Gustav es pariente de Kurgan, uno de los héroes de Wallachia. Y así seguían conversando, ¿no? A lo que Tok dice, hemos sido enviados aquí por una razón. Los gladiadores de esta isla están sujetos a conflictos internos. De acuerdo con los deseos de su excelencia el emperador, deben eliminarse todos a la vez, así es. Ellos estaban ahí para matar y eliminar a todos los gladiadores. Por esa razón habían venido a esta isla, mientras Subaru y Gian escuchaban, ¿no? Gustav dice, miedo a los problemas internos, dices. Tok hablaba de los problemas internos, ¿no? Tok hablaba de la calidad de los gladiadores, pero en resumen, ellos decían que era orden del emperador, ¿no? Pero la cosa es que Gustav también había tenido una orden del emperador desde hace mucho tiempo, donde le había dicho donde le había encargado la isla y la administración, ¿no? Tok decía que había escuchado que había una regla maldita y que sería muy conveniente para la eliminación de los gladiadores de la isla. Tok le habló a Gustav sobre la regla de la maldición y que había una herramienta de la maldición que le había dado el general de primera clase Grotti Grumbleck, de los 9 generales divinos, y que usando esta herramienta, ojo con el dato, pues se puede matar a todos de una sola vez o algo así. A lo que Gustav dice, es posible. Tok decía, entonces terminemos con esto. A lo que Gustav dice, me niego. Tok dice, ¿qué? Tok dice, un momento. Hay alguna discrepancia entre el contenido del decreto escrito y lo que entiendes de nuestra parte. O sea, ellos eran mensajeros, pero con una orden escrita, supuestamente con el nombre del primer ministro, el sello y toda la cosa, era todo oficial. Pero Gustav dice, no me niego por eso. Tok no entendía y dice, entonces Gustav dice, como oficial he recibido órdenes de su excelencia el emperador en preparación para emergencias. Me había encargado de desarrollar a los gladiadores, entrenarlos tanto en cuerpo como en mente. Gustav dice, no sospecho que el mensaje de la carta sea una falsificación, lo acepto como un decreto escrito por el primer ministro. Tok no entendía y entonces decía, ¿y por qué te niegas entonces? Gustav dice, eso es porque el emperador, su excelencia, ya me había dado órdenes directamente. O sea, desde hace tiempo, ¿no? Donde Gustav dice, el emperador me había dicho lo siguiente hace mucho tiempo. Incluso si recibes órdenes mías, no desobedezcas esta primera orden. Ojo con este dato. O sea, obviamente el verdadero emperador, Vincent, una vez que le encargó a la isla, le dijo estas palabras. Incluso si recibes órdenes mías, no desobedezcas esta primera orden. Entonces le dejó muy en claro a Gustav, como Gustav es leal y toda la cosa, aunque hayan enviado una carta con el sello del primer ministro y toda la cosa, él no va a aceptar, porque la primera orden fue esa desde hace tiempo del emperador. Tok se molesta, Tok dice, no vas a obedecer. Araquilla, las negociaciones se han roto. Y entonces empieza la batalla y Araquilla ataca. Araquilla señaló la rama de madera que sostenía hacia Gustav. Gustav lanza el escritorio para protegerse. Inmediatamente después, un chorro de agua inmensamente poderoso brotó de la punta de la varita, arrasando el rostro de piedra de Gustav en su totalidad junto con todo lo demás sobre su cuello, y esa vida suya se transformó en una muerte. Así es, Araquilla mató, como las negociaciones no se dieron y Gustav se negaba, Araquilla mató a Gustav. Y Tok dice, mira, ahí está. Araquilla dice, ¿qué es? Tok dice, es la herramienta de maldición, ya sabes, la herramienta de maldición. Supuse que este tipo de persona lo mantenía incrustado en su cuerpo de alguna manera. Así es, escucharon las palabras de Tok. Araquilla dice, herramienta de maldición. Tok dice, es necesario activar la regla maldita. Ah, está bien si no lo sabes de todos modos. Tok dice, y lo agarra y dice,
Mientras tenga esta cosa, no importa si el propietario vive o muere, seguro que hizo algunas tonterías. Habían conseguido la regla de la herramienta de la maldición. Obviamente Subaru escuchaba con Gian y Subaru lo supo que era el momento. Ni Tok ni Arakia habían notado todo este tiempo que Subaru y Gian estaban escondidos. El camuflaje era muy bueno. Y Subaru grita y dice: ¡Hola! Subaru se lanza y atrapa la herramienta de maldición con la punta de sus dedos. Y Subaru grita: ¡vuela toda la habitación! Tok dice: ¡Arakia! Y le quita, y Subaru había robado la herramienta de la maldición. Obviamente cuando Subaru se lanza, Subaru se lanza y dice: vuela toda la habitación, dando una orden. Y era un farol, ¿no? Engañó a Tok y Tok le dice a Arakia como para que estuviera atenta y lo protegiera a Tok. Y mientras Subaru se escapaba, los había engañado y Subaru huyó con la herramienta de la maldición. Había agarrado la herramienta maldita y se fue volando. Y se fue corriendo. Obviamente se fue junto corriendo con Gian. Y se fueron. Tok dijo: maldición, nos pusieron una trampa. ¿Ese niño? ¿Quién es él? ¿Qué es él? Tok dice: Arakia, recuperemos la herramienta de maldición. Hay que matarlos. Tok dice que va a hacer otras cosas, ¿no? Le da la orden a Arakia para que siguiera por su lado, para que los mate y consiga la herramienta. Y Tok se va por otro lado. Tok dice: ese mocoso seguro que tenía un olor desagradable. Luego de eso aparecieron gladiadores, guardias y toda la cosa. Y entonces Tok como recuerden que Tok es astuto, inteligente y toda la vaina. Y se le idea un plan al toque. Y le dice a los guardias que habían aparecido ahí, ¿no? Después de todo el alboroto. Y grita: el gobernador Gustav Morelo ha sido asesinado. Los dos perpetradores del homicidio es un niño de cabello negro y un hombre lagarto gris. Mátenlo tan pronto como los encuentren. Así es. Tok usó esto a su favor para que atraparan a Subaru y a Gian. Tok repite: el gobernador Gustav Morelo ha sido asesinado. El papel del gobernador será asumido por el general de primera clase Arakia. Si no quieres morir debido a la regla maldita, mátenlos a los dos perpetuadores. Así es, Tok está hablando en el micro, no dando el mensaje a todos, a los guardias, a todos también que estaban cerca ahí viendo la escena. Y Tok dice: que empiece la esparca. Tok dice: Arakia, hablando desde el micro, y dice: mátalos. Y Arakia, mientras estaba siguiendo su camino, buscando a Subaru y a Gian, pues, ¿no? Habían gladiadores que se toparon con ella, ¿no? Y le preguntaban amablemente: oiga señorita, ¿sabe algo sobre ese mensaje? Ya que ella venía en dirección desde donde estaba Gustav. ¿Tiene alguna idea de por qué Gustav ha muerto? Y era que ella dice: lo siento. Y comenzaba a matar a los gladiadores que se interponían en su camino. A gladiadores que no querían hacerle nada, solo estaban preguntando porque sí. Comenzó a matarlos. Arakia decía: no quiero hablar con los muertos. Recuerden que Arakia es un monstruo, es una asesina fría. Arakia y Tok eran monstruos, sin sentimientos, asesinos fríos y calculadores. La situación que Tok había creado era tan horrible que era difícil creer que fue un repentino destello de inspiración. Uno por uno, Arakia mataría a los gladiadores indiscriminadamente. Así es, Arakia estaba matando a todos. También por órdenes de Tok, ¿no? Porque la prioridad era atrapar a los dos. Mientras Tok también había dado un mensaje para joderlo a Subaru y a Gian. Obviamente Subaru y Gian estaban en apuros y en problemas, ya que los habían declarado como los culpables de haber matado a Gustav, el encargado de la administración y el encargado de toda la isla. Cuando de repente los guardias, los gladiadores comenzaron a gritar: maldición, los guardias han desatado las bestias gladiadoras en la isla, vienen hacia nosotros, corre, corre. Obviamente estos guardias habían liberado estas bestias por las órdenes que habían escuchado de Tok, ¿no? Obviamente con la regla maldita y toda la situación que relacionaba la regla maldita, todos tenían miedo de que se activara la regla maldita, ya que Gustav había muerto. Entonces por eso Subaru y Gian la tenían difícil, porque todos querrían ahora atraparlo. Y así los gladiadores también comenzaron a atacar a otros gladiadores y gritaban: ¿dónde estás? Date prisa y sale, Swarsh, eres un mocoso espeluznante.